both the client and yourself win. It's a win-win situation. Put it in there. Escuchar más que hablar, entender Listen to them more than talking, para understand, luego comunicar. and then you will communicate. Crear sinergias, redes de ayuda. Try to create synergy. So try to find a way how we can help them. Redes de organizaciones, redes de personas, comunidades. Networking, communities, and networking of persons, of people, that can help them to develop and to create this new business and to help the client. Porque al combinar esfuerzos se consigue un éxito mayor. Because when you put everything together, when you do this networking, you will be more successful. Y a los 7 hábitos que nos enseña Stephen Covey, and these 7 habits that Stephen Covey shows us, yo le agrego uno más. I will add one more. Renovarse constantemente. Renew yourself constantly. Mil gracias a todos y espero 1000. les haya podido servir las herramientas que les logré transmitir hoy. Thank you very much for everything. I really hope these tools can help you to develop new things and to find a way how you can do business to your clients. Muchísimas gracias, mentora Leslie. Thank you very much, Leslie. En este momento, si alguien de Zoom o por la plataforma tiene alguna pregunta, alguna intervención que desee realizar. If any of you have a questions that you would like to ask. Thank you very much. Okay. No. Hello? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Do you have any questions? Yes, we have. Sí. Señora Linares. Sí. Sí, bueno, más que todo un comentario, una extensiva de su presentación. Muchísimas gracias. Thank you very much for your question, for your presentation. Me pareció muy interesante el momento en que usted mencionó pues que cada persona y negocio y finalmente relación es única y irrepetible. I really like the way how you mentioned about the unique and repeatable thing during the presentation. Creo que eso es lo que hace finalmente pues que se puedan desarrollar incluso dentro del plan que usted mencionó en esas tres etapas, esas relaciones a largo plazo que se buscan. I really believe that the way you show the 3 steps are really helpful to everyone. Yes, that's right. Y finalmente esa sinergia. Finally, this synergy. Que hace pues que las ideas plantadas pues dentro de una pizarra o en la mente de un colectivo se vuelvan objetivos realizados. I really believe that the way that you show with the organizing everything, it can make things a lot easier for people. We can really convert that into an objective that we can really make. Sí, me encanta lo que estás diciendo. I really appreciate what you're saying. It is great. Gracias. Las personas hacen la diferencia. Tenemos que encontrar que las tareas operativas las haga la tecnología. Pero lo que lo hace único y irrepetible son los seres humanos que trabajan en las organizaciones. Concuerdo 100% con usted en eso. Really sure. Thank you very much.
Hello, ¿Aló? Leslie, ¿me puedes oír, Leslie? Sí. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Mi Good nombre es morning. César Monge. Muchas My gracias name is Cesar. por la presentación. Thank you for the Una presentation. consulta. Constantemente usted tiene un modelo de negocio y la competencia trata siempre de imitarlo, ¿verdad? O siempre de acercarse a usted si usted es exitoso. Entonces, en No este estoy caso, logrando escuchar muy bien. ok, perdón, ahí me escucha. Si puedes hablar un poco más fuerte. Ajá, gracias. Muchas gracias por la presentación. Mil gracias a usted. Constantemente la competencia trata, si uno es exitoso en un negocio, la competencia trata de imitarlo, ¿verdad? Siempre ven atrás cómo estarse o cómo estar cambiando para que la competencia no lo alcance, cómo estarse renovando. Bueno, en nuestro caso estamos renovando constantemente, ofreciendo nuevos servicios, que el cliente, volverse imprescindible para el cliente, es lo que utilizamos, pero siempre vamos a tener ese riesgo, ¿verdad? Claro, esa es la realidad hoy de los negocios. Por ejemplo, las plataformas, te voy a poner un ejemplo práctico. I'm going to give you a Las practical plataformas example. de mercado o digital. The market platforms or digital platforms. Hoy en día todos tienen la plataforma Today, everybody has digital. a digital platform. ¿Qué hace que le compremos a un supermercado o a otro? What makes the massive difference? La calidad de los productos que ofrece. The quality Por of the ejemplo, product you offer. For example, el tiempo de respuesta de los productos a la solicitud del pedido. the time you take to answer when the client asks for it. La calidad del personal que entrega el producto. The quality of the person who is delivering the product. La calidad y limpieza y bioseguridad del producto del supermercado cuando lo entrega. The quality and the cleanliness and the biosecurity measures that the company is taking when they deliver the product. Aún por encima de los precios. El precio comienza a ser un factor mínimo. It's a minimum factor. Entonces la pregunta es, en el servicio que ustedes ofrecen, the service that you offer, el servicio puede ser liquidación de nómina. The service maybe will be a payroll Pero liquidation. alrededor de la liquidación de nómina But around that, hay una cantidad de servicios conexos there are a few services que son los attached to que them. hacen que el cliente te prefiera a ti y no a la competencia, aunque los dos hagan liquidación de nómina. That is what that makes the difference between you and the client and your competency. It's basically what you can offer around your own processes. Mi invitación es a que se estudie esos puntos de contacto con el cliente. My invitation is to find out and to put together all these contact points between you and the client. Y que esa experiencia con el cliente sea única. And this experience with the client must be unique and irreplaceable. Que el cliente valore cada minuto y cada punto de valor que tienen con ustedes. That the client really appreciate every point of value that they have with you as a business. Esa sería mi respuesta. That will be my answer. Muy amable, muchas gracias. A usted por la pregunta. Leslie, yo soy el traductor, ¿no? Pero sin embargo, me encantó tu presentación. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, te escucho. Y por ejemplo, veo muy interesante y lo que, por ejemplo, para un nuevo emprendedor, ¿no? Que la parte de la identificación del modelo de gestión ágil que haces tú con los post-it, ¿no? Qué interesante es la organización también dentro de ese parámetro, esos parámetros que tú ofreces o que tú expusiste hace unos minutos, ¿no? Y por supuesto hemos perdido, pienso yo, de muchas maneras lo que es esa atención al cliente. Y ahora básicamente nos basamos en vender por redes sociales en Instagram o
mejor en LinkedIn para hacer negocio con negocio y hemos dejado el contacto con el cliente, ¿no? Mucha gente delega sus redes sociales a community managers o a gente que no están identificadas con su marca. Y me parece interesante que la marca debe ser bien humanizada y debe realmente percibir los valores que tiene digamos, el dueño del negocio, el dueño del business, Así es. para poder ofrecer un mejor servicio. ¿Cómo podríamos hacer, opinas tú, para poder humanizar un poco más y para poder hacernos cargo o para ofrecer una imagen mucho más cercana a lo que tenemos pensado como negocio a nuestros clientes? La relación con el cliente, la cercanía con el cliente, The relationship with the client, así sea a través de plataformas digitales, even through digital no debe platforms, perder la humanización. cannot lose the humanity of the brand. Hay operaciones que sí operations las pueden hacer las máquinas, that machines can do. pero el contacto para entender la The necesidad del contact to cliente understand the necessity of the client debe ser persona a persona. must be person to person. Y si nosotros hoy nos esforzamos en entender las If we make an necesidades del effort to cliente understand the client's needs desde lo humano, from the human point of view, vamos a marcar una gran diferencia. we will make a massive difference. Así la solución sea tecnológica. Even the solution is technological. Esa sería para un emprendedor. For an entrepreneur, Es muy importante el contacto con el cliente, que es el único que le permite hacer crecer su producto o servicio. That will help them to build and help them to develop their services to them. Fantástico. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Any other questions, people? ¿Alguna otra pregunta? Leslie, ¿algo más que quieras decir? Agradecerle a Summit, GCE, I would like to say thank you to Summit GCE. Desearle el mayor de los éxitos. I really wish all the success in the world. Y a cada una de las personas que escucharon esta conferencia, And to every person who listened to this conference, desearles que puedan I really implementar that you can implement modelos ágiles agile models que les permitan renovarse that continuamente. will make you renew yourself continuously. Mil gracias a todos y esperamos very vernos much. nuevamente. And I really hope to see you very soon. Muchas gracias. Doctora Leslie, queremos agradecerle porque realmente usted Leslie, es un would really like to ejemplo. appreciate and say thank you to an Realmente example. usted me encanta Really, porque es I un really like the way that speaker you talk. You're a que great ha speaker. puesto, yo critico todo. You put too much effort. Y critico la gente que dice And I actitud really positiva feliz y en realidad criticize es como un hombre People en su really vida look like real. a really positive, Y but they really la look verdad es really que me negative at the end. encanta que usted haya sido la que abra este evento. I Me really appreciate the way encanta and really conocerla, me encanta todo lo que ha hecho porque happy usted with the way sí to es know un you, the ejemplo way de lo what you que do for dice us. y lo que You hace are y really eso an que usted example no of what you está say and what you enseñándonos do. actitud And positiva, even sino if nos está you're enseñando not showing to agilidad, us a pero positive realmente attitude, usted the way sí to do es de business, las personas but que you vale really la are the pena one porque that está, really, lo logró lo you really que make it, nadie ha really logrado, make it. que digamos You really puede ser make, una barrera. Ay, no, yo no entro a esa plataforma. Lo entró a la yeah, plataforma, you pudo do what we don't adaptarse do. People really enter into the platform al and really traductor, al appreciate sistema, está en to Zoom, the system. está por YouTube, está Facebook. Usted hizo que todo se nos You make facilitara. that Realmente, you en make serio, things a lot easier for all of us. felicitaciones. Congratulations. Y claro que sí, va a estar tal vez, y lo que más esperamos es que va a estar en México, va a estar en México con nosotros You're gonna be in en el Mexico evento regional. very soon in the Si event, in Dios the regular quiere event. y no se permite Really otra cosa, hope so. vamos a tener un evento regional y por supuesto usted va a estar ahí And of course, you will be there físicamente, ya para que todo el mundo physically. tenga la oportunidad de conocer personas como Everybody usted, gonna have the porque chance estoy to know you fascinada de person que to usted person. la pueda estar grabando I'm y amazed pueda the way estar viendo la and to see gente you, disfrutándolo and en people can Facebook a really través see, del avatar and people can y see en you in Facebook YouTube and a in través de Avatar and Zoom. YouTube Entonces through the estoy through Zoom. fascinada I'm really que usted amazed. es de las personas Oh, que no you se are one of the complica persons y que that do not eso es lo complicate que yourself, hace que todo sea ágil. and that Entonces, will make a muchísimas lot gracias easier. Thank you por very todo. much. Thank you for everything. A ti, mil gracias, mil To gracias. you, thank you very much. Thank you very much. Un abrazo de todo corazón y deseo para A todos el massive hug, mayor de los and I éxitos. wish all the best
all Y the créeme que para mí ha sido un regalo mayor. Has been a real gift. Era para mí un reto esto y haberlo logrado To achieve, and just to achieve it, me genera la mayor felicidad que ustedes it really puedan makes me creer. really, really happy. You can even imagine. Mil gracias. Thank you very much. Gracias, Leslie. Gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias. Un placer para mí también. Mil gracias por tu traducción. Dios te pague. Gracias. A ti. Mil gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver 5 minutos porque ahora viene para nosotros un ingeniero experto en ciberseguridad. Él es un director de seguridad en los Estados Unidos. Ahorita ampliaremos más el perfil de Justin Butt. Él nos va a ampliar información acerca de ciberdelitos. Esta intervención va a ser en inglés, pero vamos a tener traductor al español. Así que no se preocupen, por ambas plataformas vamos a tener traductor a español. Entonces, denme 5 minutos para que todo lo que tiene que ver con el aspecto de plataforma pueda estar de manera exitosa. Nos vemos, yo creo que en 5 minutos. No se vayan a salir porque esta conferencia es realmente importante. Gracias. There is Justin coming up. He's an expert in cybercrime. He will be doing the conference in English, but don't worry, we're going to have a person in Spanish who's going to be able to translate everything for you. Disculpen, por favor, traductores. Necesito que estén conectados simultáneamente en Alter Space y Zoom. Sí, yo podría hacer la traducción del señor Justin. Mejor. Sí. Estaré bien. No lo escuché. Que claro que sí. Okay, Hola, ¿me okay. puedes? Ok. Entonces voy para allá. Hugo, mil gracias. Hugo, mil gracias. A ti y a todo tu equipo. Gracias. Me acerco al escenario, entonces. Tengo que estar en el escenario. A ver. Voy a quedarme un rato más, no hay problema, ¿verdad? Justin. Bueno, mil gracias. Dios te pague. Gracias, chao. Voy a quedarme un rato más, no hay problema, ¿verdad? All right, I think we're good to go. Hey, ¿estamos listos? Listo.
I think we're good to go. So, hello everybody. My name's Justin Budd from Budd Web Solutions, and I'm here to talk to you guys a little bit about cybersecurity and data privacy in the work environment. Hey, buenos días a todos. Yo soy Justin. Voy a hablar hoy sobre seguridad y privacidad de datos y ciberseguridad. Okay. Daniel, are we good? So, I apologize, sorry. Justin Budd from Budd Web Solutions, and I'm here Please to talk wait. to you guys a little bit about cyber. Yep. Yes. Okay. I'm spazzing out here. Yep. Okay. Yep.
Yes. All right, yeah, whenever you are. Ok, empecemos cuando ustedes estén listos. Okay, let's start, Justin. Yeah, go ahead. Okay. Are you speaking, Justin? Because I cannot hear you. I think Pamela wants me to wait. Okay. So just let me know, please. Pamela, are we ready? Yeah. Yes, I hear you. I don't think he does. I cannot hear you. La persona que viene a continuación es Justin Budd. Person who is Justin Budd. Justin Budd. Justin Budd es científico informático. Justin Budd is informational scientist. La privacidad de los datos es uno de los temas más relevantes cuando se habla de gran información. Privacy data is one of the main issues when we talk about regulating data. Y la cantidad de información que su empresa almacena a diario. The quantity of data that your organization recollect. Justin nos hablará de cómo proteger la información del cliente y cómo crear equipos de TI en empresas pequeñas. Justin will talk us about how we can protect the data of the organization and how we create TAIL to protect our data. Gracias a su amplia información y a su experiencia en el gobierno de los Estados Unidos, Thanks to his experience in the US government and his wide experience in his field, para cumplir este propósito de manera eficiente. in order to fulfill this
purpose in a very efficient way. Adelante, Justin. Go ahead, Mr. Justin. All right. Hello, everybody. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Mi español es muy mal, so I'm going to stick to English. Mi español no está bueno, y así que voy a empezar en inglés. All right. So I'm here to talk to you guys about cybersecurity and data privacy. Estoy aquí para hablar sobre ciberseguridad y privacidad de datos. Okay. As they already gave a little bit about me, I'll just talk a little bit more about why I think I have some valuable input in these two categories. Como ya hemos dicho hace un rato acerca de mí, ya me conocen un poco, voy a decir por qué estos accesorios tienen valor. I have over 10 years experience working in multiple intelligence disciplines. Tengo 10 años de experiencia en seguridad de múltiples across multiple industries. A través de muchas industrias. From open source intelligence. Desde recursos abiertos, inteligencia de recursos abiertos. Website development. Desarrollo de páginas web. Cybersecurity engineer and systems administration. Como ciberseguridad y sistemas de administración. I'm also a data privacy advocate. También soy un advocate de privacidad de datos. And I have a love for making the world more secure all around. Y lo que más valoro y lo que amo es que el mundo sea más seguro para todos. Okay. So, ultimately, this is a new and very connected world that we've come to find ourselves in. Bueno, vemos que es un mundo muy conectado en el cual estamos viviendo ahora. We're constantly connected through our phones. Estamos constantemente conectados a través de nuestros celulares. And other smart devices such as TVs, refrigerators, and our cars. Estamos también conectados con otros dispositivos inteligentes como la televisión, Smart TV y nuestros carros. Ya. We have voice assistants that help us schedule our days. ¿Escuchas? También tenemos una voz de asistencia que nos dicen que ponemos nuestra agenda del día. And perform many other tasks throughout our day. Y también cómo pueden desarrollar otras tareas durante el día. So as great as it is to be connected to all this information, it creates modern problems in terms of data privacy and access for bad guys. Y esta gran información que nos conecta, también puede ser una amenaza para los chicos malos que quieren entrar a nuestra privacidad. One of the things I hear a lot is why we should care, for example, about data privacy and that we may not be targeted specifically by particular bad guys. Una de las cosas que siempre me pregunto es cómo podríamos tener una protección de nuestra privacidad, de nuestra información privada, y que tal vez no estamos focalizándonos en las personas que nos quieren amenazar. So I have some information here for you guys that would apply to any business and why cybersecurity and data privacy is so important. Entonces, no importa la información que puedas aplicar hacia otros tipos de negocios, la ciberseguridad y la información de datos es muy importante. In 2018 alone, 62% of businesses experienced phishing and social engineering attacks. El año pasado, cerca de un 61%, las empresas de redes sociales tuvieron al menos un ataque en la ciberseguridad de sus datos.
And if you're unfamiliar with what those particular attacks are, I'll talk about those in a minute. Ahora, si estás familiarizado con algún tipo de esas tareas, voy a hablar sobre esto ahora mismo. In the first half of 2019, over 4.1 billion records were exposed through various data breaches. En el primer cuarto del 2020, más de 4.5 millones fueron atacados directamente por los cortapapeles. So considering how common data breaches are, it's safe to assume that all of us have been affected by a data breach at some point. Podemos decir que es muy común que estos puentes de data han sido muy atacados. 71% of breaches were financially motivated, so the bad guys trying to get money out of you, and 25% of them conducting espionage efforts, and whether that's for governments or for private companies to get proprietary data. Cerca del 7.1% fueron ataques de dinero y el 21% en su mayoría fueron información para espías y para algunos gobiernos y también para compañías grandes. Ultimately, the average time to identify these breaches is over 206 days. Finalmente, el tiempo promedio para identificar esos tipos de ataques son aproximadamente 200 días. And these data breaches can be effective for over 300 days. Y estos ataques pueden afectar a la organización por más de 300 días. So considering the prevalence of data breaches and cyber attacks, it's interesting to know that in 2019, the average cost of a breach was $3.9 million. Considerando lo común que es estos ataques en los puentes de datos, el costo promedio de daño es entre 3.6 millones de dólares. I don't know about you guys, but I don't have an extra $4 million lying around for criminals. No sé ustedes, chicos, pero yo no tengo 4 millones para poder atacar a estos ciberataques en la red. All right. Okay. On a more data privacy note, for those of you that don't know, Edward Snowden is a prior member of the NSA in the United States. Para aquellos que no lo saben, la mayoría de estos han sido trabajado en el NSA de Estados Unidos. Although he may be a controversial figure, aunque él haya sido una figura controversial, I think he has something valuable to say here. Yo creo que él tiene algo muy valioso que decir ahora. It says in terms of data privacy. Así que en términos de privacidad de datos, arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide. Argumentando que no tienes el derecho de la privacidad de datos porque no tienes nada que esconder. Is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say. Es casi lo mismo que decir que no te importa sobre libre expresión porque no tienes nada que decir. Okay. So here's some of the major things that everybody, whether they're operating as a person or as a business, should be on the lookout for. Es algo que todos deberíamos estar apuntando, tanto de personas como organizaciones que operan en la red. Phishing and spear phishing attacks. Los ataques de phishing van hacia ataques. These are when bad guys try to construct targeted emails that are sent to individuals in an effort to gain entry to a network. Esto es cuando los chicos malos de los ciberataques entran por medio del correo y no te dan acceso. Bad guys will use social engineering to try and gather information. Ellos tratan de recolectar la mayor cantidad de información.
such as employees' names, positions, projects they're working on, and anything else. Como los nombres de los empleados, proyectos y cualquier información relacionada a la empresa. And they can use that information to pretend to be another employee or a person of relevant communication. Y pueden usar esta información para hacerse pasar por otro empleado y una persona que pueda sacar provecho de esta información. They can use this to try and get you to click on a link or to download a bad attachment from an email. Ellos pueden usar también esto como para que ustedes puedan darle clic a algún link o para poder descargar algún programa. And this is how most of the bad guys get entry into networks unlawfully. Y esta es ilegalmente una de las maneras más fáciles de cómo ellos pueden entrar a tu información. There's a saying in the security world. Es lo que pasa en el mundo de seguridad. The biggest security risk is between the keyboard and the chair. Probablemente lo más arriesgado en la oficina sea la computadora y el asiento. So we'll talk about more strategies to prevent malicious entry into your network, but these are the things that you got to be aware of to prevent. Entonces vamos a hablar más sobre estrategias de cómo prever esos ataques a tu network de trabajo. Some other things that cyber criminals will try are a denial of service attack. Otra de las cosas que también los cibercriminales pueden hacer, where they use botnets or other ways to tie up companies' resources and deny clients access to certain applications. Pueden hacerlo mediante botnets, en los cuales pueden impedir que uno entre a las aplicaciones. This may prevent clients from being able to contact you or gain access to invoices or any other functions that run through electronic resources. Esto es un poco más grave porque esto no le da ni siquiera acceso a los clientes, ni siquiera algunas funciones electrónicas. You can also be attacked by what's called botnets. También puedes ser atacado por lo que se conoce en el mundo cibernético como botnet. This is where the bad guys will use computers to ultimately use multiple computers to attack your websites or your servers or other electronic resources. Estos son los botnets son unos programas maliciosos que pueden atacar no solamente la computadora, sino también el servidor y los sitios web. Your computer systems may be assisting botnets and you may not even be aware of it. Probablemente tus mismos componentes y tus sistemas están dañados por ellos y ni siquiera te das cuenta. And finally, when we leave ourselves exposed to these cyber risks and leave excessive data out there, estamos finalmente expuestos a estos ataques cibernéticos y sobre todo por el excesivo información que tenemos nosotros. we leave ourselves on a personal level vulnerable to anything such as identity theft or doxing, which is when people expose your personal data online. Estamos muy expuestos de manera personal, somos vulnerables a que puedan robar nuestra información, además de que puedan poner información privada en línea. Unmute. Sorry, I got muted on the Zoom there. Okay. Not only can this be dangerous for individuals, but it can be destructive to a company's reputation and business. Pero podemos así construir una reputación de empresas y de organizaciones.
Okay, so this is a bunch of scary things that can happen to all of us. Esa es, esa es son muchas cosas que pueden pasarle a cualquiera de nosotros, estas cosas maliciosas. But what can we do about it? Pero ¿qué podemos hacer para enfrentar esto? Whether as individuals or as a company, No importa si son individuos o compañías, I would consult IT professionals to properly configure electronic settings. siempre deberíamos consultar profesionales de IT para poder configurar en nuestros servidores y nuestra. This can be everything from preventing sending extra data from your computer to ensuring that your entire enterprise network is properly secured. Esto puede venir desde, por ejemplo, prevenir que tengamos una excesiva cantidad de datos en el servidor, como también asegurar nuestras redes en la organización. Can also do our best to limit our data exposure. También podemos hacerlo mejor para limitar la cantidad de data que tengamos expuesta. This can be everything from leaving papers out on a desk at night that have information that is proprietary or personal. Esto puede ser desde alguien en su escritorio o teniendo la información en papel en su escritorio. This is one of the most common ways that data actually does get leaked from within an enterprise. Es una de las maneras más fáciles de cómo la información llega a una red. And ultimately, I want everyone to keep in mind that these are just a few examples. I don't have time to go through all of the proper configurations and procedures. Eso solo quiero decir que lo que voy a decir ahora son uno de los pocos ejemplos que voy a mencionar ahora sobre ciberseguridad. But I hope I can get you thinking about how to protect yourselves. Espero que les deje pensando cómo cada uno puede proteger su información. So some other things you can do is using a virtual private network or a VPN. Una de las cosas que puedes hacer es usar una universal privada o UTP. These are becoming far more common to be used. Es una de las cosas que más se han vuelto conocidas para utilizarse. And ultimately, they will encrypt your data so that when you're using a network, ultimately your traffic cannot be seen by the bad guys. Lo que hace al final es que la información se encripta y esto haría no posible que los criminales de ciberataques puedan ver la información. A useful way to think of a VPN. Una manera muy útil de utilizar el VPN is to think of a tunnel. A car goes in one end and comes out the other, but you can't see anything in between. Es una manera de hacer el cargo en NPN y las cuales no se pueden ver la información. And each end of the tunnel would represent yourself as the sender of information and who it is that you're sending the information to. And that prevents the bad guys from listening in between. Entonces, una de las cosas que hacen es que no se puede enviar la información y al mismo tiempo no se puede recepcionar. Esto haría que las personas que tratan de atacar tu red tampoco puedan hacerlo. Next, I would tell you to scrutinize everything from a security perspective. La próxima vez yo recomendaría que se pueda escudriñar toda la red desde una perspectiva de un profesional de la seguridad. It's primarily focusing on websites, emails, phone calls, and on-site personnel. Esto con mucho énfasis en las páginas web, en los correos, en las llamadas. Phone calls and on-site personnel. Los celulares y cosas personales. For example, let's look at some emails. Por ejemplo, veamos algunos correos electrónicos. When you receive an email, you should first look at who the sender is.
Lo primero que debes hacer cuando abras un correo es mirar quién es el remitente. Ensure that the spelling for the addresses are spelled right and correct. Revisa que la persona que te ha enviado el correo se pueda deletrear bien, que esté For bien escrito. example, Por ejemplo, bad guys may try to pretend like they are sending an email from Google and only spell it with one O. por ejemplo, los chicos malos de los ciberataques pueden utilizar, por ejemplo, un dominio con Google y sin embargo falta una O. Or they may try to replace an M with an R and an N. O por ejemplo, quieren reemplazar una M por una R o viceversa. Those two letters placed closely could resemble an M, and these are some of the ways that bad guys will fake an email. Estas dos letras son muy comunes de confundir y por lo tanto es una de las maneras más fáciles de caer en un correo malicioso. If the email contains a link or an attachment, Si el correo contiene un link o un adjunto, exercise extreme caution with both of these. ten muchísimo cuidado con cualquiera de estos dos. Rather than clicking on the link, it's best for you to navigate to the website yourself. En vez de darle clic directamente a ese link en el correo, es mejor entrar a ese link por medio de una pestaña. So for example, if a link tells you to go to your bank and reset your password, Por ejemplo, si te lleva ese link hacia una página de algún banco y te dice que resetes tu contraseña, it's better to go to the banking website yourself. Es mejor ir directamente a la página web del banco and reset it there. y hacer ahí el reseteo de la contraseña. This can prevent you from being directed to malicious sites. Esto te prevendría de ir directamente por medio de ese link a alguna página web maliciosa and unknowingly surrendering your data or credentials to critical resources. y inconscientemente entregando tu información, tus datos personales a personas maliciosas. When you receive phone calls, make sure that you have a way to validate who it is that's calling you, particularly if you're sending crucial data over the phone. Cuando recibas llamadas telefónicas, lo más importante es la validación. Ten en cuenta mucho la persona que pueda estar llamándote. And you should restrict your business areas to employees and question anybody that is not recognized. Y sobre todo hacer una restricción a los colaboradores que no puedan darte la información no puedan validar la información que tú has pedido. This is why identification badges in the workplace are becoming very common, and I would encourage every business to use. Es por eso que ahora los reconocimientos, los budgets de las personas, los colaboradores deben ser muy importantes y es algo que yo recomiendo siempre utilizar. Anyone without a badge should be questioned. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto? And supervised at all times. Y que sea supervisado siempre. Another thing you can do is to practice minimalism from a software standpoint. Otra cosa que puedes hacer es minimizar. Oftentimes, systems can be configured properly from a security standpoint, but another application may have a vulnerability within it. A veces se puede minimizar esto desde un punto de seguridad. Sin embargo, so your iPhone may be safe, but your texting app may not be. Por ejemplo, tu iPhone podría estar seguro y sin embargo los mensajes de texto no. And these can be the open doors that share your data and create security risks. Y por ejemplo, este podría ser la razón y la manera en cómo inconscientemente podrías compartir información
privada. So practice minimalism. Do not keep any software on your systems that you don't actively need. La minimalización tiene la ventaja de que lo mejor y lo más recomendable es tener la menos cantidad de softwares instalados en tu celular. If you stop using an application, uninstall it because you may not be keeping it up to date, which can generate additional security risks. Por ejemplo, si tienes una aplicación que ya no usas, lo mejor sería desinstalarla, porque al no actualizarla constantemente, estarías poniendo en riesgo tu celular. Also, it's important for all employees to be trained and to maintain situational awareness. Una cosa muy importante es que los colaboradores estén constantemente entrenados y que estén en situación de alerta. Over 60% of companies will be targeted by insider threats. These are individuals within our own company. Probablemente un 60% de compañías estén bajo amenaza, incluso de los mismos colaboradores. These risks aren't always malicious, but may just be negligence or a lack of knowledge. Estos riesgos por lo general y en su mayoría son maliciosos, pero también algunos son por negligencia, inconsciencia o ignorancia. So train your personnel on these topics. Así que lo recomendable es entrenar a nuestros colaboradores sobre esos temas. And when it comes to maintaining situational awareness, identify any sudden changes of behavior with your employees. Así que una manera muy importante de ver esta situación de identificación es que tengas un constante chequeo con los colaboradores, ver si tienen algún cambio. Depending on the company, you could be facing challenges from outright espionage and bribery to a disgruntled employee who has all of a sudden shifted in their thoughts regarding the company. Por ejemplo, una persona que de un momento a otro tenga una diferente opinión o percepción sobre la compañía. Be aware if employees suddenly have an influx of money in terms of living a more lavish lifestyle than their salaries should support. Por ejemplo, estar muy atento que un empleado que a pesar que no tenga un sueldo que mantenga esos lujos que pueda tener de un momento a otro, no sean justificables. And be aware of the signs of substance abuse, as all of these things generate additional security risks. Y también estar muy atento hacia los abusos que pueda tener con la información que le dan. Estos acá todos son señales de posibles ataques internos dentro de la organización. Additionally, just as a bonus here, we'll talk about Este es un bono que vamos a hablar FOSS ahora software. sobre los softwares. So FOSS stands for free and open source. Así fomentando los recursos abiertos. Como The idea with free and open source software is that it's software that is not only obviously free, but is able to be viewed by communities, improved, and identify security risks. estos softwares abiertos, bueno, no son gratis, pero tienen la finalidad de poder prevenir contra ataques cibernéticos en redes de gran comunidad. FOSS software often gets thoroughly examined by a wide community and is less likely to collect your data. Estos softwares son usados por la comunidad y tienen menos riesgos de ser posibles recolectores de información. And with more eyes on, people can identify additional security risks. Y cuando hay más ojos puestos en la amenaza, es mucho más fácil identificar la amenaza de datos de privacidad. So some alternatives you could use, for example, in terms of email, is instead of Google, you could use Proton Mail. Por ejemplo, una de las alternativas, en términos de correos electrónicos, en vez de usar el Google, puedes usar el Proton. In terms of your web browser, which
is what you use to navigate the internet. Instead of using Google Chrome, you could use a web browser such as Brave, which prioritizes your data privacy. Por ejemplo, en los navegadores que usamos regularmente como Google, podríamos utilizar en vez de el Brave, que es un navegador que protege mejor tu información. And when choosing your phone applications, you should also be aware of the data practices behind them. Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que tengamos, y sobre todo en la información de datos. For example, I know using WhatsApp is very common throughout the world. Por ejemplo, sé perfectamente que el WhatsApp es una aplicación usada por casi todo el mundo. It's important to remember that WhatsApp is owned by Facebook, and Facebook is under constant scrutinization regarding its data practices. Por ejemplo, no olvidemos que WhatsApp pertenece al grupo de empresas que tiene Facebook y que no debemos olvidar tampoco que Facebook es constantemente escudriñado por la seguridad de datos que tiene. Just yesterday, the owner of Facebook, Mark Zuckerberg, was testifying before the Congress in the United States. Por ejemplo, ayer el fundador de la compañía Facebook, Mark Zuckerberg, estuvo en el Congreso de Estados Unidos. He was being questioned regarding intrusive and previously unknown data practices. Haciéndoles preguntas sobre información de datos y privacidad. One alternative you could use, for example, is a common app nowadays known as Signal. Una de las alternativas que podrías utilizar se llama Signal. It's a texting app which enables end-to-end encryption, so nobody can be viewing your data except for yourself as the sender and the receiver. Es una aplicación de mensajes en las cuales la información está encriptada. Nadie puede ver ni recibir, nadie puede ver tus mensajes. Finally, we'll talk about search engines. Finalmente vamos a buscar sobre buscadores. This would be examples such as Google and Bing. Estos son ejemplos como los de Google y Bing. These search engines are typically logging data in terms of what you are searching. Estos motores de búsqueda nos sirven mucho para poder encontrar información rápida. When you're searching things and from where. Cuando estás buscando información de dónde viene. And many other data points as much as they can collect. Y muchos otros puntos de información, tantos como ellos puedan recolectar. Many companies use this data to create profiles about individuals. Muchas de las empresas utilizan estos motores de búsqueda para construir perfiles de personas. And they use this data to market you as a profile to advertisers, and may even be used for various governments or other nefarious purposes. Y usan también esta información para poder crear perfiles en los cuales sean sometidos a campañas de publicidad y para otros fines. Some alternatives to Google and Bing would be Start Page and DuckDuckGo. Una de las alternativas, además del Google y el Bing, sería el .com. Yep, Start Page and DuckDuckGo. Start Page, sí. Otra de las alternativas, además de Google y Bing, serían Start Page y .com. Yeah, and if anybody has any questions regarding any of those items, please get with me afterwards and I can give you more instructions regarding these alternatives. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esas alternativas que he mencionado, me las pueden decir después de que termine de comenzar de hablar. Ultimately, I would encourage everyone to be aware of how their data is being used and understand that you are as individuals and as businesses, we are products. Estar
muy atentos y tener conciencia de que nosotros como individuos y como organizaciones somos productos debido a la cantidad de datos que manejamos en la web. For example, last Amazon Day, they were selling the Google Dots voice assistant very cheap. Por ejemplo, en Amazon están vendiendo ahora el Google DAX muy barato. This is a voice assistant that sits in your home and tells you everything from the weather to building a shopping list for you. Este asistente de voz de Google te puede ayudar en la casa desde hacer tu lista de supermercados. And they're selling this great product for $2 or $3. Están vendiendo ahora este producto por $2 o $3. Those are the circumstances where you are the product. They are collecting data from you and selling it, and that's how they make their money off of items like that. Nos ponen en una circunstancia de cómo utilizan nuestra información y finalmente nos vuelven productos y venden esta información a otros usuarios. The only way that Siri can respond to "Hey Siri" La única manera de realmente responder a estos amenazas de ver nuestra información is that she's always listening. es que ella siempre está escuchando todo lo que haces. All right. Let's see here. There we go. So in conclusion, a few simple changes can really make a big difference in terms of privacy and security. Así que en conclusión, unos simples cambios podrían hacer bastante diferencia al momento de proteger nuestra privacidad de datos. I would encourage everyone within their companies and in their personal lives to promote a culture of security and privacy. Yo fomentaría mucho como individuos y como organizaciones tener conocimientos sobre la seguridad de datos. Stay vigilant and maintain situational awareness. Estar vigilante y alerta a amenazas. If your computer's working fine one day and then performing very poorly the next, you may have been compromised. Si, por ejemplo, tu computadora está bien hoy día y mañana está de pronto muy mal, tener mucha vigilancia a eso. Or if you see significant behavioral changes in an employee with them working strange hours or distancing themselves, they may represent a risk. O por ejemplo, si ves a un empleado que está teniendo comportamientos sospechosos, que se aleja de los otros y que se queda a horas que no son de oficina, tener mucho cuidado. I encourage you to always think like the enemy and how they could take advantage of your procedures and policies. Tener siempre en consideración y verlos a todos como una amenaza, como si fueran el enemigo, de que podrían tener alguna especie de forma maliciosa de tener tu información. Protect your data and protect yourselves. Once that information is out there, there's no taking it back from the internet. Protege mucho tu información y los datos que tengas personales, sobre todo. Una vez que están en línea, en la web, ya no hay vuelta atrás. And when it comes to security and privacy, don't cut corners. Y cuando hablemos de privacidad y de ciberataques, no tomamos el camino corto, ni el más fácil. When an average data breach costs $4 million, it will always be cheaper to have an IT expert. Sería mucho más barato tener un IT profesional en tu organización que pagar los $4 millones que podrían ser significativas pérdidas para tu organización. So I would encourage all of you next to go and consult IT professionals within your own businesses and identify practices and procedures that can make you more secure and more private. Yo recomendaría mucho que se tengan en cuenta a los profesionales del IT para poder identificar las posibles amenazas, pero sobre todo para poder prevenir las amenazas que puedan suceder por personas maliciosas que quieren utilizar nuestra información para causarnos daño. And finally, educate your staff.
Y finalmente, educar nuestra organización. Because security is a team effort and we are only as strong as our weakest link. Porque la seguridad es un trabajo en conjunto. And that's all I have. So thank you very much for listening. And does anyone have any questions? Muchas gracias por escucharme, es todo lo que tengo que decir. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes. Hello, yeah, good afternoon, Mr. Justin. Hola. Bien, muy interesante todo lo que has comentado. Very Mi nombre es interesting, everything you have said in your presentation. Thank you very much. Muchas gracias, dice el señor Justin. okay. Soy el CIO de una nueva empresa de tecnología en Colombia. El señor es el CEO, Mr. is the CEO of a new technology company in Colombia. Okay. Entonces, tengo básicamente dos preguntitas. Una, ¿qué consejos puedes dar para el tema de ataques en ransomware y en caso dado de un ataque informático de este tipo, ¿qué alternativas pueden haber para recuperar información? I have, my first question is, what advices do you have in case of a software attack? The other one is, what can we do when we lost information? What can we do to recover that information? Absolutely. So in terms of responding to a software attack, I would encourage every company to, first of all, maintain recovery procedures. La primera pregunta sobre el software. Lo primero que yo recomendaría sería tener procedimientos para poder recobrar esa información y los procedimientos. An IT professional can help build these plans as far as recovering key resources and capabilities. Un profesional informático podría ayudar a construir estos planes de antemano. Think of it like a soldier would not go into war without a battle plan. Es, Yeah. es como un soldado que va a la guerra sin un plan de ataque y sin balas, ¿no? And those plans are generally created before there's ever even a conflict. Estos planes deberían hacerse antes, incluso muchísimo antes de que se quedara algún tipo de problema, de ciberproblema. So establishing a plan ahead of time is Así que establecer un plan antes de cualquier evento. Sorry, what was that? We good? Yeah, we're good. Yeah, I was translating Spanish. Yeah. Okay, gotcha. Sorry about that. Okay. But anyway, so yes, ultimately having a procedure in place, and you can also, in the worst of circumstances, call in a security team to assist in recovery efforts. Lo último que se podría decir sobre esto es que los procedimientos tienen que serse establecidos desde antes de un ataque. Sería el mejor escenario. Y en caso que ya pasen, se podría utilizar los servicios de un profesional informático para poder al menos recobrar la información que se pueda recobrar. And if anyone would like help developing a plan, a recovery plan, please feel free to reach out to me at budwebsolutions@gmail.com. Si alguien quisiera, por ejemplo, tener mayor información y ayuda sobre cómo recuperar esa información, siéntase libres de contactarme. In response to the second question. Y mi respuesta sobre la segunda pregunta. The best thing you can do for your data is to maintain backups. La mejor manera de proteger la información es teniendo backups. The recommendation is to maintain 3 copies in 2 different locations of critical resources. La mejor recomendación es tener por lo menos 3 copias de backups de información crucial de tu organización en diferentes lugares,
Does that answer the question? ¿Eso respondió a su pregunta, señor? Sí, muchas gracias. Tendría otra pregunta. Yeah, thank you very much. And I got another question, Mr. Justin. Absolutely. Ciertamente, continúe, por favor, con la pregunta siguiente. Para el tema, digamos, de políticas internas, de pronto, dentro de la experiencia que él tiene, ¿hay alguna herramienta que permita monitorear todo lo que realizan los trabajadores? Mr. Justin, in your experience, do you have any internal policies that we can use in order to do a monitor, a control to see what the other employees are doing? Yes, so there are various logging there's different logging software that you can use or monitoring software. Ultimately, most of the companies that I've worked for are generally under 500 people or so, and there's I guess that's in the short version, there's a little bit more trust between individuals. But as far as security goes, you can look into deploying something, for example, called Security Onion or TeamViewer. Por ejemplo, hay ciertos softwares como el TeamViewer que permiten ver el momento en el cual esta persona ingresó al sitio web. Eso podría servir mucho para organizaciones de 5 a 6 o 8 personas, porque da información más precisa e individual. And if they're interested in more direct monitoring, I would encourage them to reach out to me and we could identify a solution that would fit them as a company. Ahora, si usted desea algo más directo y más objetivo hacia lo que es la monitorización de alguna o de algunos empleados de la empresa, por favor, hablemos después del conversatorio en privado para poder identificar las posibles soluciones que se adapten a su organización. Me parecería muy bien después poder conversar con él. Thank you. Mr. Justin, it seems great. I really looking forward to talk to you after the presentation. That sounds great. I look forward to it as well. Genial, genial. Vamos a hablar después de la presentación. Muchas gracias. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Es una consulta. We got another question. Hello, buenas. Una consulta. Sí, yes. Sí, diga, por favor. Bueno, ahí aparece ahí auditor, pues César Monge. César Monge. Ajá. Gracias por la presentación, está muy completa. La consulta es la siguiente, es cómo proteger nuestros datos, porque al final nuestros datos privados, porque al final es el mayor negocio que hay ahorita. Nos sacan los datos siempre en todos los lugares, en todas las aplicaciones. Entonces, obviamente, bueno, creo que ya lo mencionaron, pero obviamente es siempre verificar que sean aplicaciones seguras y también, bueno, siempre a la hora de dar nuestros datos. ¿Cómo protegernos más? Gracias. Okay. Mr. Justin, Mr. Cesar is very thankful to your presentation. He really liked it. And the question is the following. How we can protect our privacy data? I mean, we know that, as your presentation said, that we are in constant threat through apps and websites, and you encourage us to verify every kind of information and link prior to opening. However, his question is how we can protect even more about this, because this is a major threat and it's a really big business to these criminals, these cyber criminals. How we can protect more? Absolutely, and it's a tough answer. At the end of the day, my first thing would be
to increase everyone's awareness. That's the first thing we can all do. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy buena y sobre todo la respuesta es complicada porque es algo que lo primero que deberíamos tener en cuenta es tener conciencia de la amenaza que tenemos todos. We can also, one of the best things we can do is to scrutinize companies that we work with and data practices in terms of whether it's an app on your phone or software for your company. Lo primero que podemos hacer es escudriñar bastante las compañías con las que trabajamos y sobre todo las aplicaciones que tenemos instaladas. For example, Zoom alone is known for maintaining servers within China's space, and they have actually been considered a point of interest in terms of data privacy. Por ejemplo, incluso el Zoom que hemos utilizado es un servidor que está considerado un punto de ingreso a la información privada. So for example, if you're downloading an app, look into the company that made that app and see how they, what their reputation is for data practices. Por ejemplo, al momento de descargar una aplicación, primero deberíamos ver la reputación de la compañía creadora de la aplicación. And finally, do your best to practice safe data practices as an individual. Y finalmente, trata de hacerlo mejor para poder proteger tu información privada como un individuo. And if you would like to know more, I'd be more than happy to talk with you further. Y si desea saber más, señor César, estaría muy contento de darle información privada después de este conversatorio. Okay, well, I think I got to surrender the perfecto. stage here, but Muchas it gracias. was really great speaking with everyone. And please feel free to reach out to me if you'd like to know more. Muchísimas gracias a todos. Ya voy a dejar el escenario. Y si tienen alguna duda... Pongan otro traductor que tenga mejor internet porque Germán no le sirvió en el otro lado. ¿Cómo? Disculpe. Hola. Yes? Either way, thank you very much, everybody. Okay. Muchas gracias. Thank you, German, for your translating. Great work. Oh, no, it's no problem, Justin. I really need to talk to you afterwards too. I'm super interested in everything, man. I appreciate it. Thank you. Yeah. Thank you, Justin. I will be sending a mail for other things. Okay. Thank you. All right. Thank you. I love Yeah. you. Thank you very much. Love you guys too. Bien, a continuación, siguiendo con el orden de los speakers, tenemos con nosotros a Joan Ballesteros. Joan Ballesteros es director técnico de Sinfopac. Vamos a ver si Joan está conectado. Hola, buenos días. Sí, estoy conectado. Buenos ¿Me días, escucháis? Joan, ¿cómo estamos? Ok, bien. Permítame un momentito, ya Sí. le vamos a dar paso. Debo hacer dos introducciones, una para Zoom y otra para la plataforma, pero ya después usted habla parejo y ya solo que esté pendiente de su traductor. Bien, el ritmo del relato tiene que ser como el que he estado oyendo anteriormente, o puedo hablar con más fluidez.
como usted se sienta cómodo. Lo importante es que voy a hacer 2 veces la presentación, una para Zoom y otra para la otra plataforma, para unos videos que estamos dejando de memoria. Entonces, voy a presentarlo acá y ya inmediatamente voy a ir a presentarlo a la plataforma, ¿ok? Así que cuando ya diga que puede empezar en la plataforma, ya ahí puede hablar. Vale, o sea, todavía Entonces, no comparto mi pantalla todavía hasta que me haya presentado. Ok, bueno. Con nosotros se encuentra el director técnico de Sinfopac. No, el man empezó a las 11. No, el Zoom empezó a las El 9:30. señor Joan, alguien tiene su micrófono abierto. El ingeniero Julio tiene su micrófono abierto. Bueno, continuando, estamos con Joan Ballesteros, director técnico de Sinfopac. Creo que ya se aprendieron que él es el director técnico de Sinfopac, que se llama Joan Ballesteros. Joan hoy nos va a hablar acerca de la metodología del control de calidad desde un enfoque realmente práctico, teniendo en cuenta que este diseño incorpora como valor añadido el criterio de la escalabilidad, la capacidad de cada encargo de auditoría y esta responsabilidad de adaptarse en dimensiones y recursos aplicados proporcionalmente a la planificación y evolución del trabajo. Esto optimizará el rendimiento y la rentabilidad del equipo de auditoría. Con ustedes, Joan Ballesteros, hablando de metodología de control de calidad, una guía práctica. Ahora haré la misma introducción para la plataforma. Adelante, señor Joan. Muy bien. Hola a todos. Gracias por su asistencia. Thanks for assisting. Y en esta conferencia o seminario vamos a hablar de control de calidad. Quality control.
aplicado a los entornos de auditoría, revisoría contable, contabilidad, etc. Haré la base de mi presentación en concreto para auditoría, aunque el tema es extrapolable a cualquier otro entorno que precise de un control de calidad. Vamos a referirnos normativamente, que es la base en torno a la cual gira la situación actual del tema del control de calidad, a la normativa the way how we actually proceeding and how the normatives, the law is about. Que deriva de la NIA es 220 o ISA 220 y la norma internacional de control de calidad, la ISQC1 o NCCI1 en nuestro idioma. NCC1 in our language. Los aspectos del enfoque que le vamos a dar the aspect of how we're going to talk se basan en los siguientes puntos fundamentales. It's basically about these crucial points. Gobierno corporativo y liderazgo. The government and the way how we lead this. La valoración de riesgos de la firma. The value of the firm. Los requerimientos de ética aplicables. The ethic requirements applicable. Aceptación y continuidad de clientes y encargos. Acceptance of clients and what they want, what they require. La realización de los encargos. How do we do these requirements? Recursos humanos y otros, como por ejemplo los tecnológicos. And technological issues. Y ahí entraría con mucha importancia el tema que estaba tratando el ponente anterior. And now, obviously, taking into consideration what Justin was talking about before in the previous presentation. Información y comunicación. Information and communication. Y seguimiento y proceso de corrección. And follow-up and corrections of corrections. Estos son los apartados de la nueva ISQM1. This is the parts of the new parts of the SQ1. De los cuales los que están marcados con un 1 the ones that are marked with mark 1. Extensiones prácticamente idénticas a lo que conocemos actualmente de la ISQC1, de la norma de control de calidad. That is basically the same and exactly the same thing that the current actual law of quality regarding quality of the products. En este esquema que tenemos en pantalla, vamos a ver this slide, we're going to see la interrelación entre esos diferentes elementos. How they work together. Y de qué manera se estructuran en la pirámide de decisión de la firma o de la empresa. And how can we actually this affect to the way how we the company or the business decide their own take their own decisions, obviously taking into consideration the pyramid of how they take decisions from the top to end. En la posición más alta, el gobierno corporativo y liderazgo domina todo el entorno. Obviously, the most highest position, they dominate the environment. Tiene su incidencia y establece su regla en los niveles de requerimientos éticos, aceptación y continuidad, y realización. Based in ethics and realizations. El nivel de recursos humanos y recursos tecnológicos debe ser consecuente con esas políticas y con esas normas. Must go in the same way with the same politics and the same way of doing business. Y todo ello debe estar siempre cubierto o verificado por un sistema eficiente all of it de have to be fully reviewed. información. Full review with identified with the way how it is obviously against with the law. En el lado izquierdo vemos la representación del aspecto, un aspecto muy significativo, que es la valoración de riesgos de la firma. We can see at the left side the risk value or risk measures that the firm have to take care of when taking decisions.
el sistema de gestión de la calidad debe ser un sistema vivo. The system of quality administration must be in a live system. Es decir, un sistema que se retroalimenta, que aprende, que varía con el tiempo y con la experiencia. I mean, a system have to have a feedback with what they do and what you expect from them. Y asimismo, ese sistema lo vemos en la flecha de la parte derecha. You can see on the arrow that goes to the right side. Debe ser capaz de redefinirse y llegar a los niveles de la actividad profesional en el día a día. Must go straight away into the and go the same way with the professional activity that goes on a day-by-day basis of the firm. Bien, el marco normativo de referencia, como hemos comentado anteriormente, serían las actuales normas ISQC1 de control de calidad. You will see the norms, the USQ1 of quality control. E ISA 220 para el control de calidad de la auditoría de estados financieros o auditoría del encargo. Of the financial audit that we have to do. Esas normas vigentes hoy en día serán sustituidas will be substituted por las normas de gestión de la calidad. Ya no hablamos de control, sino de gestión, como un sistema completo. We're not talking anymore about control, we're talking about gesting, about what we're going to do. Y esas normas son la ISQM1 e ISQM2. This norm will be the ASQ1, ASQM2. Y la ISA 220 revisada. And the ASA 2020 full review. Para enmarcar el ámbito o el alcance de esa nueva normativa que está en estudio y vamos a ver posteriormente que prácticamente ya se va a publicar, vamos a comentar aspectos fundamentales a tener en cuenta. From now on, we're going to see the scope of how the law and the norm is going, and I'm going to explain myself and how we're gonna impact in the way we do business and the way we do the audits from now on. La finalidad de la ISQM1 es asegurar que los sistemas de las firmas son fuertes y eficaces a la hora de producir auditorías de calidad. The idea of the SQM is basically to make sure that the audit will be effective and obviously it goes with the law and obviously follow all the parameters of the law. El proyecto incluye un enfoque basado en riesgo proactivo. All the analysis obviously takes in consideration all the relative risk. Eso les puede dar una idea, por analogía, con el enfoque de la normativa NIAS o ISA actual, donde también partimos de un enfoque de riesgos. That will give you a better view about the risk analysis, obviously taking consideration the ISA rules that are in place right now. En consecuencia, el método es anticipar la presencia o la ocurrencia de determinadas circunstancias en nuestro sistema de gestión de calidad. In consequences, the idea is to be ready and to planify in advance the risk that can come when we do the audits. Puntos fundamentales son el aumento de la responsabilidad del liderazgo de la firma y la mejora de gobierno de las propias firmas. One of the things that we have to take in consideration is the analysis of how the highest level of the firm is going and how the high levels of the team is working in order to be compliant with the requirements. También modernizar la norma para enfrentarse a un entorno cambiante y cada vez más complejo. Por ejemplo, we have to make sure that we are updated and up to date with the rules and norm. For example, el impacto tecnológico. Por eso decía acerca del ponente anterior. Technological impact
impact, and obviously that's why I was talking about Justin when El ingeniero Hugo person was que talking about videos en esa plataforma mientras. about basically what he was saying before. Sorry, carry on. Las redes y el uso de proveedores de servicios externos. The networking and the way how we find out the people who provide the services, external services to us. Por ejemplo, conectando con el ponente anterior. Connected to the previous exposer. Cuando la firma contrata servicios en la nube. When the firm contract a service in the cloud. Está exponiéndose a una serie de riesgos que no controla. To a series of risks that they can control. Y que pueden venir de su proveedor. And they can come from their provider. Por lo tanto, es muy importante este aspecto. So it's very important that we make sure that we are doing the right thing. Un tercer punto es la supervisión más rigurosa de los sistemas de gestión de calidad y la respuesta. Third point is to be more cautious about the system of quality control, and obviously the proposal that we do to find out the deficiencies of those proposals. Para eso es necesario, como dije antes, que el sistema sea un sistema vivo, un sistema dinámico. So that's why it's important that the system is fully alive. It has to be a dynamic system, so we can do the right thing. En cuanto a la ISQM2, regarding the ESQM2, esta potencia las revisiones de calidad de los encargos, popularmente conocidas como revisiones de segundo socio, the revisions of the second partner, y que contribuyen significativamente a la calidad de la auditoría y de otros encargos. Will contribute straight away into the quality of the audit and the administration of the charges. Destacando la propuesta del IASB, el objetivo es mejorar requisitos y material de aplicación en relación con las revisiones. Yeah, basically the main idea is to review the quality of the work and obviously make sure that we are really compliant with the revisions and the quality of it. Primero, estableciendo criterios más sólidos a aplicar por las firmas al determinar qué encargos o compromisos acepta. Establishing obviously what it will be the relationship and the materials that we're going to be working on for the firm or from the firm. Así como su política de revisiones de calidad. And the reviewing political issues that they have in place. Definir claramente los objetivos de esa revisión. We have to define the objective of these revisions. La naturaleza, el calendario, el alcance de la revisión. And we have to make clear of the nature of the calendar and the scope of the revision. Y algo muy importante, o una parte de las más importantes en esta norma, la mejora de requisitos para la selección del personal que realiza la revisión. And we have to make sure that, and it's very important, the way how we improve the requirement for the eligibility of the people that will be doing the revision. Especialmente el revisor, el encargado de la revisión. The person who's going to be in charge of the revision, of the review. En cuanto a la NIA 220, que llamamos revisada, la nueva NIA 220. NIA 2020. Los puntos más destacados son resaltar la importancia de la función de interés público de la auditoría. Basically, we have to make sure that we understand the importance of the public interest of the audits. Y potenciar la importancia de dos conceptos fundamentales, el juicio profesional y el escepticismo profesional. Yeah, and make sure that we enhance the correct use of the professional judge and the professional exercise of people that really care about the NAI. Clarificar las responsabilidades del socio del trabajo y la participación que se requiere durante toda la auditoría.
We have to make sure that we clarify the responsibilities for the partner in the job, and particularly the participation of required by a partner for the job during all the audit. Modernizar la norma 220 en cuanto al entorno evolutivo y sobre todo considerando aspectos del uso tecnológico que se realiza en los trabajos. Yeah, we have to modernize or upgrade the NAA 2020 for an evolutionary environment, including the changes and the models of how we're going to deliver these audits and the using of the technology. Y clarificar la relación entre esta norma, la NIA 220, y las normas generales ISQM. And make sure that we clarify the relationship between NAA 2020 and the ESQSC norm. En este esquema vemos la interacción entre los dos niveles donde actúa la normativa. We will see in this one an interaction between the two levels that the norm is working on right now. En el nivel de firma, establecer los objetivos de calidad. At the firm level, we have to establish the objective of the quality. Identificar y evaluar los riesgos. Identify and evaluate the risk of the quality. Diseñar qué respuesta se va a dar a esos riesgos si se presentan. We have to design what or which answers we're going to give to the risk that are show up as we will do the audit. E implementar esa respuesta a nivel de firma. Es decir, no quedarse solo en la teoría, sino llevarlo a la práctica. We have to implement the answers, and as basically we have to take it and we have to do it. We have to carry on with the answers that we provide and the way how we do it. Es decir, las decisiones en el nivel de firma deben llegar al día a día, deben llegar al trabajo efectivo. The decision, but the decision have to go into the day-by-day basis, have to go into the job, into the work, into the audit. Por eso es necesaria la comunicación en todo momento a nivel de encargo. That is why it's necessary the communication during the charge level. A nivel de encargo se deben. At the charge level, we have to implementar las respuestas de acuerdo a las políticas definidas. Implement the answers that goes to the defined politics. Implementar respuestas adicionales según la naturaleza del encargo. No todos los encargos son iguales. We have to bear in mind that not all the charges are the same, so we have to make sure that we design and implement the additional answers that goes with the nature of the charge. Por ejemplo, habrá una gran diferencia entre una empresa de fabricación de productos químicos. There's a massive difference between a company of chemical products and o una empresa de productos textiles o agrícola. O a textile or agriculture company. Por último, la información se debe comunicar acerca de que el funcionamiento del sistema de calidad es correcto. The functionality of the quality system is the right one. Y si no, eso debe realimentar nuevamente el nivel de firma para modificar el sistema. And if it's not, we have to get the feedback to do it again and obviously make better the system, the quality system that we have already in the firm. ¿Cuándo sucederá todo esto? Más o menos tenemos una idea expresada en la imagen de cuándo se empezó con los borradores, las aprobaciones del IASB este mismo año. We have an idea when this was implemented and the approximation of the same years. La aprobación por el PIOB. The approbation from the PIOB. Y aproximadamente la fecha efectiva que se estaba valorando o se estaba considerando.
And the effective date that it was considered by the clients or by the firm. Como dije al principio, este tema es un tema muy cambiante. This is a very changing thing. I mean, it's not static. Y prueba de ello es la noticia de ayer, que les reproduzco ahora. And a proof of that is the news from yesterday that I will reproduce right now. Es decir, ya están disponibles los vídeos de presentación y antes de final de año serán publicadas las normas. There is already a video introducing the newest way of how we're going to do the quality control. And by the end of the year, that will be public to everybody and how we're going to work from now on. Se abrirá un periodo de evaluación y de aprendizaje. It will y en teoría, a partir del 15 de diciembre de 2022, será obligatoria la aplicación de esa normativa. It will be a vacatio legis now on that will help us to be fully compliant and fully ready for once the norm is going alive. It will be on the 15th of the 2nd of December this year. En consecuencia, hay que empezar a preparar ya el entorno de las firmas en base a esa próxima normativa que será vigente. So we have to be ready that when this norm is coming up, we have to be ready to be fully compliant and offer this service to our clients. Y no dejarlo para el día 14 de diciembre de 2022. And not living by obviously to do everything by the 14th of December of this year because it's not going to work. Soy irónico porque soy español y en España solemos hacer eso. I'm ironic because I'm Spanish and in Spain we normally do that. Bien, esa es la parte teórica. It's a theory part. A continuación les voy a mostrar un enfoque práctico de cómo resolvemos esa problemática y es solo un ejemplo. And I'm going to give an example of how we resolve right now, or how we're going to resolve right now this problem, and it's just an example. Quiero decir con ello, no les estoy diciendo que la solución sea esta. La solución puede implementarse en diferentes formatos. I'm not telling you that this will be a solution, but the solution can be planned and can be put in the system, once the time comes. But this is a solution. This is an example of how we believe that it will work. Pero hay dos líneas de pensamiento en este sentido. There are two ways of thinking regarding this sense. This point. Quien piensa que el sistema de gestión de la calidad es algo ajeno o separado del trabajo, del día a día, del encargo. Some people that believe that the system is separated from the reality or the charge that the firm requires. Y la que opina, como es en nuestro caso, que el sistema de gestión de la calidad debe estar presente en el día a día del trabajo. And people like us that believe that the management of the quality control is all part of the same thing, and obviously how to go together with the requirement from the norm, not from the norm. En el esquema que estamos presentando ahora, vemos el flujo de trabajo de una auditoría. From now on, you will see how the workflow is when we do an audit. Y hasta ahora existe una idea muy instalada de que la revisión de calidad se hace al final de todo. People believe that the quality service will be due at the end of the audit. No obstante, abogamos o apostamos por un sistema en el cual el control de la calidad esté presente a lo largo de todo el desarrollo del encargo. But we actually are really focused that the quality review have to go into the whole process of the audit
that is really important to bear in mind, because every step is really important, and we have to make sure that we are doing the right thing. Por ejemplo, no debo esperar al control de calidad para ver si la aceptación del encargo ha sido correcta o no. For example, we don't have to wait for the quality review to confirm if the acceptance of the charge is correct or not. Esa tarea ya debe tener sus controles en el momento en que se produce durante el encargo, durante el trabajo. The tasks have to have their own system so they can automatically review once the job is done. El elemento central en el que basamos el modelo o la solución es el manual de control de calidad interno. The way how we do this is basically taking in consideration the internal manual, the internal control that we have in place. Este tiene un índice que corresponde con los puntos que vimos al principio. Introducción. That is actually what we do, and that's what actually the control management manual is saying, which is start with the introduction. Liderazgo. Leadership. Ética. Ethic. Continuidad y aceptación de los encargos. Continuity and acceptance of the charge. Recursos humanos. Human resources. La realización de los encargos. Realization of charges. El seguimiento del sistema. Follow-up of the system. Y un elemento importante que muchas veces se olvida, la documentación del sistema. A very important information that sometimes we forget, which is the documentation of the system and the quality control. La documentación es muy importante porque, tal y como dijimos, es un sistema vivo. The documentation is really important because, as we said before, it's an alive system. Y evoluciona en el tiempo. And is in constant evolution through the time. Entonces, si me enfrento a la revisión o la consulta de un encargo del año 2015, if I'm dealing with a revision of the charges of 2015, muy probablemente las condiciones de mi sistema de calidad son distintas a las que estoy aplicando en el 2020. Is very common, and it will be true that the system that I used in 2015 are different than the one that I used in 2020. Si no tengo una buena documentación, olvidaré esa diferencia. If we don't have a right documentation, we're going to forget this difference. Bien, en el nivel de realización de los encargos, at the level of the charges realizations, consideramos aspectos de supervisión, de revisión y de revisión del control de calidad o segunda firma. We make sure that we go through the supervision, revision, and revision of quality control of the second firm. En el nivel de seguimiento, la inspección cíclica y el seguimiento de vigilancia del sistema de control de calidad. We go through a cyclic inspection and the follow-up of the vigilance system of quality control. El esquema del diagrama refleja la interrelación, el flujo de control y la interrelación entre los diferentes apartados del sistema de control de calidad. This is basically how the system will be have the relationship, how they're gonna put it together, for the put in place the system of the quality control. En esta otra imagen vemos los tres tipos de revisión que hemos comentado anteriormente. You will see on the next screen the three applications of the control management of quality control that we already talked. La revisión de control de calidad de segunda firma. Revision of quality control of the second firm. La que hacemos sobre el encargo. That one that we do with the charges. La inspección cíclica de los auditores o seguimiento trianual. The triannual follow-up or the inspection of the cyclical auditors, sorry. En España se hace cada 3 años, ignoro si en todos los países es igual.
We do that in Spain every 3 years. We are not sure if the all countries around the world do the same thing. Y el seguimiento de vigilancia del sistema de control de calidad. And the surveillance follow-up of the quality control system. Para que el sistema sea un elemento vivo, we need to make sure that for the system being an alive system, prevemos en los papeles de trabajo del encargo la existencia de conclusiones de tipo... we have to make sure, we have to make sure that we have the conclusions of the type. Las conclusiones de tipo Q son conclusiones que están relacionadas con el control de calidad. The conclusions type Q, which are conclusions that are have a relationship with the quality control requirement. Bien, en la siguiente imagen vemos el aspecto. Ahora me moveré a un software, a un programa. Vemos el aspecto de un encargo de auditoría. Now we're going to see in the next following slide the follow-up of the charge of an audit charge right now. Es lo que vamos a ver a continuación. Is we're going to see right now. Y como uno de los papeles de trabajo del encargo, vamos a ver el aspecto del manual de control de calidad. And we're going to see the aspect of the quality control audit right now. En la parte izquierda vemos el índice de contenido. Now you can see at the left side the content index. Este contenido ya se entrega elaborado en todos los aspectos normativos estándar. This is already made and through the standard optimizations and regulations. Aunque evidentemente cada firma debe hacer adaptaciones propias. But obviously, every firm have to do their own way of how they do the audit or the process. Sin embargo, requerimientos de ética se derivan de la normativa y se adaptan y se actualizan con el cambio de normativa. However, every one of the steps that we do have to be upgraded and up to date with when the norm change soon or at any time. La realización de encargos es un caso evidente del día a día del trabajo del auditor. This is a days by day work for the auditor. Y en estas es donde se definirían las políticas y procedimientos que se aplican a lo largo de ese trabajo. And this is basically will be the way how the follow of the politics and process that will be necessary to follow out the work. La idea es que una vez finalizado este documento, completado con la información propia de cada firma, the idea is for once everything is done with the requirements and the process for every firm, el auditor elabora su manual de control de calidad. The auditor will elaborate their own manual of quality control. Si quiere lo puede imprimir en papel. They can print it in paper. Y este manual será el vigente hasta que haya un cambio, una modificación en el sistema de control de calidad. And this manual will be fully will be the one who's going to follow up until that change in the future by another manual of control. Of quality control. Pero las firmas pequeñas o auditores individuales tienen un problema que se presenta frecuentemente. The small firms have a current or a problem that obviously goes frequently present themselves when they are doing audits. Imprimen este documento. They print the document. Y se olvidan de él. And they forget about it. Con lo cual se incumple lo que hemos dicho desde el principio. El sistema debe ser un sistema vivo.
So that breach, what we talked before, in terms of the system will not going to be alive as we advised at the beginning of this presentation. Para que eso sea factible, el mismo documento que estamos viendo se utiliza revisión. In order to be feasible, we have to follow up the norm and what is transcribed in this document that we are seeing right now on the slide. Por ejemplo, cuando el revisor usa el documento, evalúa cada uno de los puntos y determina. When the reviewer is seeing the document, he will see every one of the points and he will determine si se cumplen o incumplen los criterios definidos en el sistema de calidad. If the process of the audit will meet the expectation which are already established in the quality control systems. La finalidad del semáforo no es ir a la impresión, sino simplemente es un control del estado. The traffic light system that we use is not what because we want, is basically a thing that we have to bear in mind for a government or state control, which are already established. Porque el responsable de revisión y el socio en algún momento revisarán el trabajo que se ha realizado. Because someone else will review this job at the end of the audit and have to be fully compliant. El semáforo en rojo indica que hay una excepción, una incidencia en el cumplimiento de una de las normas dentro del documento. The red light in the traffic light, it means that there is an incident during the process or during the review of the document or during the audit. El revisor verifica ese punto. The person who is reviewing that will check the point. Corrige. Supongamos que falta una adaptación a la norma y falta un párrafo. They will make things right. They will check if the information is right. If not, he have to correct the point that is not well into the audit. Se modifica el punto, con lo cual estamos modificando el manual de control de calidad. He's gonna modify the point. I'm gonna let the note into the control manual control system or manual control norm. Vemos cómo ha modificado el texto. We see how the text has been modified. Y ahora el revisor and the reviewer now coloca el semáforo en verde, está resuelto will la incidencia. put the traffic light in green and the incidents will be corrected. Y la conclusión and the conclusion se puede eliminar o se puede dejar. Erase it or we can leave it. Si ahora volvemos a imprimir este manual, if we reprint this manual, tendremos una segunda versión del manual de control de calidad. We'll have a second amendment or a second version of the manual of quality control. De esta manera mantenemos la historia de cómo ha evolucionado el sistema a lo largo del tiempo. So in this way, we can make sure that we have all the information about how we get into this point right now, and we can have the history of how we evolved into the process of the audit or the manual of quality control. ¿Por qué es importante? Lo dije antes. No es la misma situación la que había en el año 2015 que la que hay en el año 2020 o la que habrá en el año 2025. Because, as I said before, it's not the same norm that we follow up in 2015, the one that we have now in 2020, and the one that we're certainly going to have in 2025. Entonces, el sistema, en ese apartado importante que dijimos de la documentación, debe guardar esta información actualizada. So that's why the system has to be upgraded and up to date with all the changes that we made. With the upgrade and up-to-date information that we have right now to fulfill the requirements on the quality control norm document. Bien. Otro elemento del control de calidad es la revisión. Quality control is the revision.
del encargo, otro de los niveles que vimos anteriormente. So, like we see before. En este documento ya no pretendemos una visión global del sistema de control de calidad, sino solo revisar cómo se ha aplicado en un encargo concreto. So we basically don't look into a global vision of how the process was made. We actually check the parts that we need to review and how the change has been made in order to be fully compliant. De manera análoga, cada uno de los puntos son revisados. El revisor especifica el estado en que se encuentra. Analogously, the reviewer will check the state of how it is. Si hay incidencias, esas incidencias se documentan con la finalidad de retroalimentar el sistema de control de calidad. So we can actually get the right feedback into the system of the quality control. Otro elemento importante Another important element es la documentación is the documentation de la evolución del sistema, de los cambios habidos en el evolution sistema. of the system and the changes that that have been made in the system already. Junto con el manual, otro elemento importante es disponer de un documento We have to also be taking consideration of another document donde se reflejen los cambios que han habido en el sistema de control de calidad a lo largo del tiempo. Where you can see all the changes that have been made to the norm through the years. Por ejemplo, en esta fecha se ha producido un cambio en los papeles de trabajo. For example, in this date, a modification has been made and is in the system right now. Y a partir de esta fecha, 1 de septiembre de 2020, ese cambio es efectivo. Por lo tanto, todos los encargos deben reflejar ese cambio. From the 1st of September 2020, that change is fully applying to the regulation on the quality control service. So everything from now on, since the 1st of September 2020, have to follow up those new regulations. Y en este otro nivel observamos la historia de los cambios que han habido en cada uno de los papeles de trabajo. And in this screen, slide, you will see all the changes that have been made through the years to this quality control norm. Volvemos nuevamente a la presentación. Let's go back to the presentation again. Aquí vemos lo que acabamos de comentar. So you will see what we just talked about it. Entonces, esta estructura se ajusta a la definición normativa. This structure goes at the same way of the audit regulations. Y es la base a partir de la cual se elabora la documentación del sistema de control de calidad. And is the way how we're going to establish the point, how going to be from now on the system for the quality control. En la imagen vemos que cada uno de los procesos principales debe ir acompañado de un flujo, gráfico o no, pero un flujo que explique de qué manera se va a implementar y se va a responder a ese proceso. You will also see the way how we diagram the process. Basically, it will be a workflow of processes that has been established by the firm, and that will set exactly the way how we work and the way that will be provided the audit. Y en esta imagen vemos
la interrelación referencial entre los diferentes elementos del proceso que acabamos de ver gráficamente. You will see now how the relationship between what we just talked and the relationship with what at the end of the process the quality control requirement has been fulfilled with the audit. La descripción lógica y cómo se materializa en la documentación. And how we do materialize this into the process. Obviamente, estos elementos están hipervinculados para permitirnos una navegación cómoda dentro del modelo. Obviously, all these process are hyperlinked with the other process that we take in consideration through the audit and obviously for the process impact per se. Otro elemento del modelo es esa parte de documentación que es variable, ya sea por la normativa de cada país, ya sea por legislación e incluso por la normativa internacional. All the thing that we have to take consideration is the assignment of the documentations and the file for the audit, and all of that have fully have the relationship between one or the other, between one legislation and another, if it's the case that there's different countries during the process of the audit. Me estoy refiriendo a modelos, plantillas, anexos que complementan el sistema de control de calidad. I'm talking about templates, files, models, or anything that complement the quality control system. Por ejemplo, la declaración anual de independencia. For example, the Independence Declaration Annual Day. Un análisis de rotación del sistema. Rotation analysis, system rotation analysis. El cuestionario de aceptación y continuidad de los clientes. The questionnaire of continuity of the clients and acceptance. Estos documentos podrían estar integrados dentro de los papeles de trabajo de la plataforma DATEV. All this information can be integrated into the platform of the platform of the document of the files DATEV. ¿Por qué consideramos que no es lo más recomendable en este momento? What we recommend that is not the best thing that you can do right now. Porque el sistema está en evolución todavía. La norma está evolucionando. Because the norm is evolving and is not right to do it right now. Y es preferible esperar a que se fijen los criterios. It's much better to wait until the criteria is fully fixed and is fully clear and is fully updated or upgraded into the system. Por otra parte, son documentos no complejos. They are not very complex documents anyway. Y se pueden mantener perfectamente en un fichero de Excel o un fichero de Word. And we can easily keep it into a Word or an Excel document or file. Bien, el apartado de documentación del sistema de control de calidad, quiero insistir en él, es un elemento importante. The documentation of the system of quality control, and I have to be very sure that we understand that is a really important issue, a really important part of the audit. Y por último, and last but not long, volviendo a los diferentes tipos de revisión, coming back to different ways or different types of revisions. La revisión externa, la revisión que nos ve desde fuera, the revision that you receive from outside, ya sea por la corporación o el organismo revisor, however is for the corporation or the government office that's going to be in charge of the revision, o ya sea por una firma distinta,
lo que se llama another firm. Revisión entre pares. What we call pairs revision between pairs. Incorporamos un elemento. We incorporate another element. Que es la revisión externa de control de calidad por pares. Which is the external revision of quality control by pairs. Este cuestionario, este gran cuestionario, nos da un punto de vista neutral neutral point of view de el funcionamiento y el cumplimiento de nuestro sistema de control de calidad. Of the fulfilled and the accomplished of our system of quality control. The compliance of the quality control. Por último, otro de los documentos o cuestionarios incorporados es el checklist. We have the checklist. Derivado de la norma internacional de control de calidad. The one that comes from the international law or norm from quality control. Este documento nos sirve para verificar que nuestro sistema cumple con todos los estándares. Yeah, this will help actually to confirm to everybody or anybody that our system, our process is actually in compliance with the international regulations. Puesto que indica o nos indica de qué NIA se deriva cada una de las exigencias que hemos incluido en el sistema de control de calidad. Because basically everything going to be fully compliant and going to be with the law and the norm that is required by the international quality control and normative. Como pueden ver, son cuestionarios extensos, difíciles. You can see they are very, very long questionnaires, quite difficult to. Difíciles de manejar en un documento Word o Excel y sobre todo de mantener al día. But very difficult to keep it up to date. Para los pequeños y medianos auditores, for the small or medium auditors, elementos como la gestión del control de calidad aportan un aspecto burocrático. Elements like quality management control, it means it converts into a bureaucratic issue. ¿Qué significa? Que muchas horas productivas because many productive hours no se dedican a encargos o trabajos, sino al mantenimiento del sistema. Are not destined to the work, but for the maintenance of the system, or system maintenance. Esa es una parte importante y problemática de la gestión de la calidad. This is a really important part, a really important issue, a difficult issue that have to be cared of during the control of quality process. Tener un sistema dinámico que permita reflejar a dynamic system ese that allows you to vivo que decíamos al principio. Allows you to use or to have this alive system that we talked about at the beginning of this presentation. Bien, al final de la presentación tienen dónde pueden encontrar, imagino que ustedes lo conocen igual o mejor que yo, dónde pueden encontrar. You will see where you can find esa documentación a la que me he referido, en la web the documentation that we talk about. El IFAC o ISB con las últimas normas. You will see y bueno, y nuestra página web. You will see that at the end of our presentation, the norms. We actually give you the information about where you can find all this information that we talk about during this presentation for the IFAC, the ISB, the POP, and the DATEV, and we can also use our website to find more about this information. Bien, por mi parte, nada más. Simplemente ofrecerme a responder sus dudas. More than happy to answer any questions that you may have.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Me escuchan? Yo sí. Creo que no. Yo sí, los demás no sé. Yo estoy seguro que también. O quisiera preguntar algo de pronto que he escuchado mucho frente a esta norma y que digamos que acá no lo vi contemplado, tal vez porque estoy en otra área de trabajo, pero cuando hacen las visitas de gobierno de los entes públicos que nos revisan, a las personas que hacen revisoría fiscal, auditoría, piden un código de ética, que si bien es muy cualitativo, ¿cómo puedo referenciarlo para que, digamos que a cabalidad de cuenta con lo que usted acabó de decir? Digamos que usted nombró el código de ética para profesionales, pero ¿qué debe tener ese código de ética aparte de esas normas de conducta que se espera por parte de los profesionales de la firma o del despacho? Bueno, eso... Déjame traducir rápido. Just in case someone wants to know, Paula was asking about the code of ethics, basically, that the exposer mentioned at the beginning of the presentation, in case of someone comes from the government, any organism that want to do an audit in the for one of our clients, how the code of ethics have to be done, have to be made in order to be fully compliant with the national or international regulations. Disculpe, continúe. La respuesta a eso la encontrarás en la web de la IFAC, donde hay un área específica y una normativa específica para ética. You will find this answer into the website of the AFAC. There is a specific information about how the code of ethics have to be done to be fully compliant with the international law. Okay. Yo estoy recibiendo otra pregunta que refiere a la efectividad del uso de la plataforma de DATEV en todos los encargos de auditoría frente al cumplimiento de las normas de control de calidad. Con el avance de la tecnología, ¿está 100% actualizado en la plataforma y en el apoyo para los encargos previamente convenidos? The person is asking about if the platform of the person who wants to go through data quality control services, if they are 100% up to date, and if it's actually following all the rules required by the government or international law to be fully compliant. Continúe. Sí, en la versión pública que actualmente está incluida en el programa para cualquier usuario, se está de acuerdo a la normativa actual vigente, tal y como dije al principio, ISQC1 y NIA 220. En la próxima edición, cuando se validen las normativas que he dicho que a final de este año serán públicas y que comentamos que estarían vigentes a partir de diciembre de 2022, nosotros actualizaremos esos contenidos con esa nueva normativa, con las adaptaciones a esa nueva normativa. Yes, DATEV is fully compliant and fully up to date with the information that are or the regulations that are in place right now by the ISQC and the NEIA 2020, and we are also always up to date and upgrading any information or any regulations that we have to be careful and we have to take care of in the name of our clients. And also we are just expecting the new regulations that we are ready to it. To provide a service that the clients need during our the changes that will come from the 15th of December, as we mentioned during the presentation. Ok, otra persona pregunta que frente a la plataforma de DATEV,
y la virtualidad de la información y lo que ha cambiado a que los trabajos de auditoría se tengan que realizar muchas veces desde los lugares o hogares de trabajo de los auditores por la imposibilidad de desplazamiento entre ciudades y atender a clientes. ¿Hay controles específicos en la seguridad del sistema o son los mismos controles que han tenido que tener en cuenta las firmas en el momento de esta transformación digital? Yeah, the person is asking about during this normal occurrence situation that people or auditors are working from home. If there is any specific controls right now in order to be fully compliant, or if it's the same control that we have in place right now for people working from home or auditors working from home. Más allá de lo que son cuestiones puramente técnicas de los sistemas operativos, de las redes, servidores, etcétera, nuestro software incorpora un sistema de control de accesos y de control de movimiento de la información. Se define en base a perfiles de usuario o categorías de usuarios con capacidades para realizar o no determinadas operaciones y determinados movimientos de información, por ejemplo, entre un servidor y una máquina local, etcétera. Yeah, we actually our system or DATEV system actually can provide fully control of our systems and operation techniques control in order to be fully compliant with the maintenance of the users' profiles and any other information to control the system or a localization of this person when he was doing the audit in our name. Yeah, there's no problems and we are fully up to date with the platforms and have no problems with it of the person working from home. Acerca de esa pregunta que me hacía, estoy abriendo un momento el programa para ilustrar, porque no hemos tenido demasiado tiempo, entonces hay cosas que se pueden quedar en el tintero. Taking this moment to explain a bit further about this question, actually, because obviously there is such a sort of a short time that we have to explain. So sometimes we don't explain as much as we can, but I think I'm gonna explain a little bit more about this question in particular. Entonces, dentro del propio manual de control de calidad, into the quality control manual, se definen los protocolos y los procedimientos que se realizan durante la realización de los encargos. We actually can provide all the process and everything that is needed during the charges realizations. Ahí es donde cualquier documento de control de calidad o manual de control de calidad debe explicar, debe desarrollar de qué manera se está implementado esto. En nuestro caso, y evidentemente al ser nuestro el documento, nos habla de la funcionalidad del programa. Yeah, in this part, you will see the process and how we actually manage to fulfill compliance and also to have everything documented for from day one, so we can provide this information to anyone who will be requiring this information in the future, in case if there's any kind of issue on this particular audit. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Agradecido, de verdad. ¿Alguna otra palabra que quiera decir? No, por mi parte, muchas gracias por su atención. No, thanks for your attention. Y si tuviesen cualquier duda o problema posteriormente, cuando en frío vuelvan a recordar y tal, no hay ningún inconveniente por mi parte en que se pongan en contacto conmigo a través de Sinfopack y con todo gusto les responderé cualquier tipo de problema o duda que puedan tener.
I will be more than happy to speak to you if you have any queries. Obviously, after this presentation, if you want to talk about it, if you want to have any doubts, when you start thinking about what we just talked here during the presentation, and I'm more than happy to talk to you, and you can find me through Sinfopac or through GCE. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, que tengan buen día. Okay, buen día. Muchas gracias, señor Joan. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta otra. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que enviaremos un manual a quienes nos lo pidan. Bueno, es a las personas que se inscribieron antes del 16 de noviembre. Por favor, envíenos un correo electrónico a members, members, @gce.global. Les enviaremos un manual profesional, mejor dicho, hagan de cuenta, como por llamarlo de una mala manera, la Biblia para las firmas de contadores y abogados. Cada uno es separado, entonces tienen que especificar, por favor, en este correo: soy abogado, soy contador. Es un manual realmente con las últimas tendencias, tiene herramientas importantes que les pueden servir a ustedes. También queremos recordarles que vamos a hacer unas memorias, claro, de este evento, muy técnicas, que también pueden pedir por members@gce.global. Son realmente investigaciones muy importantes, manuales súper importantes, todo súper bien preparado para que por favor lo tengan en cuenta. A continuación tendremos con nosotros al abogado Ignacio Ferrer. ¿El abogado está por aquí? ¿O está por allá? Hola, ¿quién va a traducir ahora? Disculpa. Germán sería el traductor. Germán. Sí. Okay. Sí, señor. El abogado Ignacio está por acá. Abogado Ignacio. Oh, sí, eso, perfecto, abogado. Por favor, le estamos escuchando por ambas plataformas. Ahí está súper bien. Vale. Está súper bien, supremamente bien. Eso estamos probando. Antes de que empiece a hablar el speaker, por favor, le quiero pedir a todos los invitados que vayan de vuelta a Alter Space y que se desconecten momentáneamente de Zoom. Los que estén en la plataforma. Que se mantengan los traductores y los speakers dentro de Zoom. Perfecto. Y bueno, no vayan a perder, por favor. Realmente esta conferencia es supremamente importante para los abogados. Nos habían pedido mucha investigación acerca de esto, nos han suplicado que tengamos en cuenta este tema, y realmente, ¿quién mejor para hablar del LegalTech que el señor Ignacio Ferrer? Entonces, el señor Ignacio Ferrer Bonzons es un reconocido abogado español, licenciado de la Universidad de Navarra. Tiene experiencia en el campo del derecho por más de 10 años. Se especializa en derecho bancario civil, mercantil, derecho internacional, blockchain e ICOs. Se ha destacado constantemente en la resolución, por ejemplo, la primera sentencia española del decreto de la anualidad de un SUNAT bancario, CaixaBank. Cuenta con diversos artículos en varios medios de expansión de alta circulación como 5 Días, El Economista, etc. Y participó en la publicación de Crypto Legal, un experto en blockchain, Bitcoin y Ethereum. Él nos va a hablar hoy de LegalTech, un tema que parece algo inestable,
y poco claro en muchos países del mundo. Sin embargo, en América ya viene con todo su furor y ya todo el mundo está hablando de esto. El doctor Ignacio Ferrer aclara cómo las firmas legales de hoy deben empaparse del tema de los criptoactivos, cuáles son las consideraciones a tener y cómo ingresar al mercado. Permítame, le doy la entrada en la plataforma. Hola, empiezo. Sí. Sí. Hola, muy buenas. Good afternoon. My name is Ignacio. Muchas gracias a todos. Thank you so much to everyone. Sí, me oigo de fondo. No sé si tengo que apagarme el Zoom o sigo así. Vale. Vale. Pues a ver si lo puedo hacer. Good afternoon. My name is Ignacio. Can you hear me, everyone? Yes. Here we go. So, Ignacio, can you please start one more time? My bad connection was, I'm sorry, I was having bad connection.
So I am specialized in the blockchain for crypto. And at the same time, and will be the transfer to like the blockchains to the crypto money. So we are going to explain how is the situation about the crypto money, about all the world. So I'm going to explain to you how will be how will be the rules and how will be working all these rules around the world and how you can use it. So I'm going to talk about the reformation around the world. And the advice that we are going to suggest to you, everyone. Hola. Okay, so we are going to talk about everything the economic of everything, and we are going to explain every single step that you need to follow. So right now, all the cryptocurrencies are using more than 50,000. So the Bitcoin is using the 67% of all the currently in all the market. Ignacio, which one is the most important money? See, so the Bitcoin will be the most important like money and currency around the world right now. So all the all the rentability about the work, it's totally different about the reality of all the currently. So in March, we save more than 30% of all these cryptocurrency. So decías, Ignacio, el mercado sigue activo. So the market is still active, but the currently market is not right now.
So the profitability about this cost, it's like more than 60%. Abogado Ignacio, no le quite el mute. So the Bitcoin on 2012 is going to like having a increase, right? Sí. Perfecto. Los estamos escuchando perfecto. Así es. Solo que le baje el volumen a su Zoom. No lo mutee, solo bájele el volumen a su Zoom para que usted no lo escuche. Donde está el Zoom no se escuche. So in the 2012, Bitcoin was having the value of $10. En 2016, $700. And 2016, $700. Y en 2020, $14.000. ¿En qué año, Ignacio? ¿Me repites, 2020, por favor? este año. ¿Y cuánto fue el valor en 2020? $14.000. So on 2020, we are having like 14,000. It's the amount of the Bitcoin right now. Sí. Y para 2024, según estas estadísticas, el Bitcoin puede valer millones de dólares. So for 2024 or like past the years, like the cost of the Bitcoin can be like increase until like 1,000 millions of dollars. A pesar de ello, esta es una gráfica donde se muestra que el mercado de las criptomonedas en el mundo es muy, pero que muy pequeñito. Son... Sí, es muy pequeño. So nonetheless, this is like the world of this Bitcoin is really, really, really small around all the world. Vale, entonces ahora quiero hablar un poco del desafío para los despachos y las dificultades que se pueden encontrar a la hora de empezar a estudiar qué son los criptoactivos y el blockchain. So now we are going to talk about the challenge and the difficulties that the members or the person who have the Bitcoin can have it when they get the Bitcoins. La primera dificultad es de terminología, porque hay términos nuevos que no son comunes ni conocidos. So the new one, the common, and that we already know. El segundo problema es conceptual, porque los conceptos son nuevos y se están haciendo las cosas como de nuevo y no existen esos conceptos en el mundo tradicional. Ignacio, ¿repites por favor el segundo problema, por favor? El segundo problema es que conceptualmente el mundo del blockchain y de los criptoactivos tiene conceptos nuevos que no los conocemos, y entonces hay que pensar de nuevo. O sea, hay que como que usar razonamientos distintos a los tradicionales. So right now with the blockchain, we need to use the new concepts about everything because everything is changing. So we need to just adapting to all these new concepts. Sí, y el tercer problema es que se está dando mucha información errónea del blockchain y de las criptomonedas, generalmente por focos tradicionales de poder que no quieren el cambio. So usually we just want the change right now. So we just keep usually use the money, like regular money. So we don't want to change, but this is something new that is coming. Vale. Dentro de la terminología, por ejemplo, simplemente para dar algún ejemplo, tendríamos que entender que es un
que el token y criptomonedas son muy parecidos, es parecido. Ignacio, la Sí. terminología, y ahí quedé, ¿podría repetir, Sí, por que favor? el token, la palabra token y criptomoneda son dos conceptos muy parecidos, eso hay que saberlo o entenderlo. O sea, el término token y el término criptomoneda, cuando uno usa token y criptomoneda, eso es muy parecido. Entonces, se usa indistintamente a veces. Se dice un token o una criptomoneda. Eso es un ejemplo de algo que se puede entender, que se debe entender. ¿Sí? Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Ignacio? Sí, sí, perfectamente. ¿Tú? Perfecto, ya se había perdido la conexión. Entonces me estabas explicando hacia todas las personas sobre la terminología, ¿correcto? Sí, eso es, sí. Entonces hay un primer concepto que creo que es bueno aclarar y es que el término token y el término criptomoneda o criptoactivo que son muy parecidos. A veces se usa la palabra token y a veces se usa la palabra criptomoneda y en general significan lo mismo. So for the terminology about all these crypto, like the currently, we have the token. Token is one of the terminology that we are going to use that is the same mean of the Bitcoin. Vale, y luego tenemos tokens que son fungibles y tokens que son no fungibles. Eso también So es we importante. have tokens. So it's really important to know that we have tokens like fusible tokens and not fusible tokens that this cryptocurrency is going to apply. Y en general, el mundo de las criptomonedas ha desarrollado sobre todo los tokens fungibles. So around the world about the cryptocurrency, we are using all these terminologies. Este es un ejemplo de tokens no fungibles que se emitió en el año 2017, que eran gatos. So in 2017, we used like the data that wasn't using as a non-fusibles for this cryptocurrency. Y tuvieron una venta que creció mucho en el año 2010, a finales del 2017. So at the end of 2017, like the sale of all this money, all this cryptocurrency was increasing that much. Vale, conceptualmente hay que entender la diferencia entre centralización, que es el mundo de ahora, con descentralización. So we need to know what is the difference between centralization, that is the word of now, and no centralization. Vale, la descentralización supone que son organizaciones que no tienen un eje central que lo organice. In that case, so for the first one, the first organization don't have like the ETCs to working on it around. Vale, y el mejor ejemplo de descentralización es Bitcoin, que empezó en el año 2009. So the best example for this decentralization is the Bitcoin that started in 2009. Y en esta gráfica se puede ver en la izquierda una base que es centralizada, bueno, una organización centralizada, y en la derecha una organización descentralizada. So in this page, we can see like the decentralization and no decentralization.
Vale. La descentralización tiene varias ventajas y que son las siguientes. So the decentralization have a lot of advantage that they are the next ones. En primer lugar, como no tiene una organización central, ese ente central no puede manipular o hacer trampa. So how they are working around just one, they cannot cheat or cheating around like anyone. Después, como no tiene ningún ente central ni gente que tenga que supervisar, eso reduce gastos y es más barato. So in this case, in this option, it's like more cheaper. It's like cheaper because you don't have to use supervisor to be there and working on there. So you will be reduce money in the company. Luego, en tercer lugar, la relación entre todos los que intervienen en la red es de igual a igual. So the third one is the relation between like one by one and around everything. La cuarta es que todo es transparente y se puede tracear. So the next one is like everything is clear, so nothing can be changed. La quinta es que todo es más rápido y más efectivo. So the next one is like everything is quickly and is more effective. Y la última, aunque parezca increíble, todo es más seguro. So the last one, and to think that is incredible, everything is more safe for us and for everyone. Vale, y aquí simplemente quiero mostrar que un ejemplo que son las finanzas centralizadas, que son las tradicionales, que tienen una relación jerárquica y horizontal, y la descentralizada tiene una relación de igual a igual y vertical. So we can show, like, for example, the centralized finance. It's like we have like the boss or someone that is on the top who do the rules, for example, and the other one we can do the comparison that on that one is one by one, so everything is the same. Vale, esto que pongo aquí ya lo he explicado antes, que son las ventajas de estos sistemas. So in this one, like we just can see like the advance show all the system, like how we can use it as a benefit for us. Aquí quiero comentar alguna noticia que es falsa, para dejar claro cómo se está criticando de manera falsa al mundo del blockchain y de las criptomonedas. So now I want to explain like the fake notice or the fake comment that they did about the blockchain. So I'm going to explain why it was fake. Aquí esta noticia dicen que los banqueros centrales se preocupan porque el Bitcoin afecta al cambio climático. So the bankers, they are telling that the bankers, they are worried about the blockchain can just cause problems for the banks, and it's not true. Entonces esto es mentira porque el Bitcoin no afecta, puede afectar algo el sistema de Bitcoin al cambio climático, pero afecta mucho más el sistema tradicional financiero por el gasto que tiene. Bitcoin es muy pequeño. So in this case, like the fake it's the news fakes are that the blockchain or the Bitcoin can just affect the weather, right? The change of the weather, and it's not totally true because usually to change this is because of the traditional currency. It's because we spend more money on it, you know. Y luego otra noticia que suelen decir también es que las criptomonedas son para blanquear dinero.
So the other news that they are telling is like the cryptocurrency are to like use the money for use it for other things. The money. Sí, no se puede blanquear dinero con criptomonedas porque para blanquear dinero necesitas una entidad como un banco que haga eso, y las criptomonedas no son monedas legales. So the cryptocurrency are not legal, but you cannot launder the money because you need like a bank to use this cryptocurrency. Y por eso existe mucho temor o mucho respeto a empezar o a estudiar o a entender este nuevo mundo de criptomonedas. So that's why we are scared of to obtain or study or use all this cryptocurrency because we are afraid of all these these comments around the world. A su vez, hay bancos como el BBVA, que es un banco español, que desde el año 2016 compra bitcoins. So we have, for example, BBVA, that is a bank from Europe, right, from Spain. On 2016, they start to use the cryptocurrency. Y también tenemos otro banco, el HSBC, que en el año 2017 compró en criptomonedas 20 billones de dólares. Ignacio, ¿repites por favor el nombre del banco? HSBC. HSBC. Sí. So on 2017, we have another example of a bank. The name of the bank is HSBC. So they already bought more than 20,000 cryptocurrency. So it's not just just the person can use it. The banks are using too. Y luego que dentro del sector financiero hay un D. Hook, que es el fundador de Visa, alaba el Bitcoin y lo considera una gran innovación financiera. So the founder of this, it was the food, right? That he allow and he do the access to use the currency. Y bueno, hablando de la regulación mundial va poco a poco ampliándose. So around the world regulation is firing about get this approval for the regulations. En general, las criptomonedas no son moneda de curso legal o legal tender. Okay. So the cryptocurrency, they are not like the regular curves that they use, the regular money use, and they are not using the regular legal side. Y en la Unión Europea sí que si las partes lo quieren, puede servir como medio de pago. So in Europe now they are using as a way to pay everything, whatever that you want. Y este es un mapa de la situación de la regulación en todo el mundo, y podemos ver países donde se prohíbe y otros que son neutrales y otros que permiten su uso. So in this map, we will be check and we will be know what countries are allowing to use this cryptocurrency, the countries that are not allowing, and the countries that they using and they are normal for them. Aquí quiero dejar un link de un proyecto que acabamos de lanzar, que es un protocolo con criptomoneda,
So right now, if you can see on this link, I will leave you the link where you can find the new project that I did about all the statement about the cryptocurrency. Y en la página 12 de este documento se señalan en qué países nosotros no podemos vender esa criptomoneda. ¿Qué ciudadanos de esos países? Hay algunos países donde ni siquiera yo les puedo vender criptomonedas o se permite eso. So in the page number 12, you will be find all the countries where we cannot offer or we cannot sell all these cryptocurrency. Luego me gustaría explicar que hay un borrador de normativa en la Unión Europea que se publicó hace 2 meses. So we have like 2 months ago, we received a new Europe draft regulation about all the rules that we can have to keep in mind. Y más o menos en esta normativa creo que ponen especial foco en las stablecoins o monedas que tienen un valor estable, criptomonedas con un valor estable. So on this one, we are going to check that the money, like how we can see the stable value or all this currency. Y consideran que las stablecoins son como dinero digital. So the stable value or the stable currency, it's like just digital money. So you can just use it like a digital. Y por lo tanto se aplica la regulación de la moneda digital. So that means we have to use the regulation for the digital money too. Y simplemente para que se explicar que las criptomonedas son stablecoins, son monedas que tienen un valor estable y la paridad es con el dólar, es decir, valen igual que el dólar. So in that case, just to explain you, like these will have the stable value as the same as the dollar. So they have the same value. For example, if the dollar it's like in one country is like more money, will be the same money for the cryptocurrency. Y estas son las diversas criptomonedas estables que hay, las principales en el mercado. En esta diapositiva que pongo aquí. So in this page, we will be going to see like the different kinds of cryptocurrency that we can use. Y el mercado de las monedas estables, stablecoins, ahora mismo es de unos 20 billones de dólares. Ignacio, ¿me repites el valor nuevamente, por favor? Sí, unos 20 billones de dólares. So right now, like the value of this will be like $20 million. Y por lo tanto, bueno, la normativa, en definitiva, la normativa europea va a empezar a exigir mayor control a los que proveen o ofrezcan servicios de criptomonedas, salvo que sean empresas pequeñas. So in this case, we are start to demand of the providers that they are using this cryptocurrency. That means like the small companies that they are using this cryptocurrency. Vale, y ahora me gustaría recomendar para terminar algunos libros que creo que son muy interesantes para entender este fenómeno que está surgiendo. So right now I want to recommend some of the books that where if you can read these books, you will be understand how this will be working, how you can use it, where you can buy it. El patrón Bitcoin es tal vez el libro que mejor explica financieramente lo que supone el Bitcoin. So the pattern Bitcoin
is the first book that is is the main book where it's going to explain everything about the Bitcoin and all the information about that. Y explica también que el sistema financiero tradicional no está soportado por el oro desde el año 1971. So in that case, it's going to, like in this book, you can see too, like how the traditional financial system in 1971 changed for. Dejó el patrón oro. Ya no hace falta, para emitir nuevo dinero, ya no hace falta tener oro. Ignacio dice, para emitir el nuevo dinero, no hace falta. No hace falta oro. Antes hacía falta oro. Estados Unidos, si quería ampliar la emisión de dólares, necesitaba comprar oro, pero ahora ya no hace falta, desde el año 71. So from 1971, it doesn't need that you need to buy gold, right? Well, to increase all the money. Y por eso el mundo tradicional es un mundo muy inflacionario. So for the traditional world, it's like everything around the Bitcoin, that will be change everything. And will be the same, like will be more traditional. So we use the traditional things and we never change about the traditional fund. Y el Bitcoin, si bien el mundo financiero tradicional es inflacionario, el Bitcoin es deflacionario. Va a valer más con el tiempo, porque está limitado. El número de Bitcoins es limitado. So in that case, so the regular money, it's inflationary. So that means like, will not increase for the days. But for example, the Bitcoin with the time, like every day, will be increased the value of. Y por eso se habla del Bitcoin como el nuevo oro digital. So now the Bitcoin will be the new gold digital. Este libro es que se llama Blockchain y tokenización para inquietos. Es muy corto y es muy sencillo de entender. So this one, the next one, it's like really simple to understand, and you will be seeing more information there. Sí, explica muy bien muchos conceptos nuevos que están surgiendo en el mundo blockchain como criptomonedas o tokens y pone muy buenos ejemplos. So in this one, you will be seeing, like, for example, like the concept of all the, for example, tokens or all the terms that we are going to use about the blockchain, and you will be understanding how you can use it and see what that means. Su autor es Miguel Caballero, que es el fundador de Tutelus, es una escuela online que también da muy buena formación sobre blockchain y criptomonedas. So in this one, you will be finding one online school. Well, they will be explain you too on the website, right? How you can use the cryptocurrency. Y para terminar, es Digital Gold. Es un libro que explica cómo surgió Bitcoin y cómo empezó a ser utilizado desde el año 2009 hasta más adelante. So in this, Nikki, the last one we have here on 2000, like Nikita is telling us how the blockchain and the Bitcoin are using from 2009 until now, and how was used and how was the progress on between 2009 and the current year. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si tienes alguna So pregunta. that will be all. I don't know if any one of you guys have question for me, so I will be more than happy to let them know.
Ignacio, ¿quieres recomendar, dar su, no sé, que compren alguna recomendación para terminar o no? Sí, me gustaría animar a todos a que se vayan formando en este sector porque va a ser un sector muy lucrativo para los despachos de abogados, sin ninguna duda. So I just want to recommend that this sector, if you use the blockchain and the Bitcoin, will be just useful for all the lawyers and everyone here, because you can just increase your money and your safe money. Y por lo tanto que no tengan miedo y que se animen, puede que sea su mejor inversión. So this will be the best inversion that you will be guys do. Don't be scared of, and you will be not regretted about this decision. Y muchas gracias por todo. Thank you so much for everything. Hola. Pregunta un Sí. participante en cuanto al uso de la tecnología blockchain en el derecho actualmente, ¿qué aplicabilidad está teniendo a nivel mundial, tanto en América Latina como en Europa? Sí, ahora mismo yo creo que está en un momento de maduración este tema de la aplicabilidad, porque están habiendo muchos nuevos proyectos que lo que pretenden son sistemas legales descentralizados, que hasta ahora no existe, daría lugar a un nuevo derecho. So that will be like applicable to all the new legacy that we can use for Yo creo que esto está poco a poco creciendo, pero yo creo que en breve. So this with the time is going to increase. Like this started like long time ago, and now you can see like the difference when they started and when is now, and how with the time will be increased for future reference will be better with time, and the currently will be better. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ignacio. Nosotros estamos transmitiendo esto por YouTube, y por YouTube sí que han llegado muchísimas preguntas, así que para no correr mal la agenda y para, digamos que darle finalidad, podemos enviarle las preguntas por correo electrónico, ¿verdad? Sí, genial. Encantado de responder a todas las preguntas que se hagan. Me gusta. O las personas están en YouTube. No todo el mundo se vaya para YouTube. Sé que arriba dice que live en YouTube y muchos están en YouTube. Es muy bueno que participen por acá, porque es que cuando vi la plataforma de YouTube me informaron que hay 19 preguntas. Así que hubiera sido muy bueno poderlas haber hecho por acá. Pero... Si me pasas el enlace, respondo ahora. O vi que este tema ha sido muy
de llamar la atención. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros. Bien, en este momento, antes de darle Thank you very much for all your assistance here today. Bueno, en este momento... Thank you so much for all the assistance today. Voy a poner unas cortinillas para darle la bienvenida al siguiente speaker, que es el señor Andrés Rojas. Entonces voy a utilizar unos momentos para que ustedes puedan seguir, digamos que descansar un poco. 5 minutos y estamos. En la plataforma, si están en la plataforma podrán ver, en la plataforma dentro de del Alter Space, podrán ver a las cortinillas de publicidad en este momento. Tomen 5 minutos, ya viene el señor Andrés Rojas, él estará por ambos canales de comunicación, por Zoom y por Alter Space, compartiendo su pantalla instantáneamente en ambos lugares. Por favor, los speakers que están en Alter Space, tengan en cuenta algo muy importante, deben subirse, como en la vida real, deben subir al atrio. Si no están en el atrio, no van a tener el micrófono. Y si no tienen el micrófono, no van a poder hablar de manera fuerte. Es importante también que no muteen para estar en Zoom, porque hay personas que no pudieron ingresar al Alter Space. También es importante que estén por el Zoom. Los speakers no se silencien, solo que como cuando uno está en televisión al tiempo que o cuelga el teléfono o escucha por el televisor, así los speakers o están hablando y bajan el volumen para que no se escuche lo que hablan por Zoom, porque eso se hace que tengan un eco. Claro que sí. Ahí voy. Tun, 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 tun. ¿Zoom? Muy buenas tardes, señor Andrés Rojas. Muy bien, te escucho perfecto. Me quedo en la llamada de Zoom para que también me escuchen.
Sí, no. Sí, yo he estado en las dos plataformas todo el tiempo, Andrés. Listo, yo me estoy ubicando. There we go. Ah. Escuchamos todo. Daniel, ¿me escuchas? 5-4 Hola. Probando. Muy buenas tardes. ¿Preparados? La traductora. We are ready. Listo, en Alter Space y en Zoom, ¿verdad? So we are ready in Alter Space and Zoom. Everyone is ready? Perfect. El señor Andrés está listo, ¿verdad? So Andrés is ready to start. Listo, perfecto. So, perfect. So, entonces, con ustedes presento al señor Andrés Mauricio Rojas Díaz. Él es colombiano de nacimiento, gerente CEO de GCE Global Solutions, una empresa experta en hacer outsourcing de nómina y outsourcing integral para compañías. Señor Andrés Mauricio es de profesión contador público, con una especialización en auditoría y revisoría fiscal y una maestría con honores en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es experto en auditoría, en calidad. Aparte de eso, tiene prestigio debido a las publicaciones que ha desarrollado en la revista Dinero y en otras en el idioma inglés y en el idioma español. En la actualidad, él se encuentra desarrollando proyectos de inteligencia artificial que van enfocados en ayudar a cada uno de los procesos que realizan los abogados y los contables, especialmente los contables, para que estos reduzcan sus tiempos. Para él, hoy nos va a hablar acerca de la inteligencia aumentada, cómo hacer que un robot funcione para su firma. Andrés Mauricio Rojas, en la actualidad nos habla que la inteligencia artificial o llamada inteligencia aumentada hace que las largas jornadas laborales de los abogados o contables reduzcan sus tiempos de trabajo, aprovechando la vasta información que tienen Big Data. Con la ayuda de bots colaborativos, el mundo tal como lo conocemos será más predictivo y disruptivo. Sin embargo, da la bienvenida al 5G, es la clave. Por Zoom, el señor Andrés Mauricio Rojas, por favor, no hable hasta que lo pueda introducir en la plataforma Alter Space.
No se te escucha. Good afternoon for everyone. Today, I want to introduce you Andrés Mauricio Rojas. He is the CEO So he is going to speak to us about the artificial intelligence. And all the benefit for all the companies, contables, and lawyers. Ladies and gentlemen, we have Andrés Mauricio Rojas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de inteligencia artificial. So we are going to talk more about artificial intelligence. Aunque realmente ya casi que todos estamos familiarizados con los términos. So actually everyone has all the terminologies. Puesto que mucho se ha escrito. Puesto que mucho se ha escrito. So now we are of everything that was writing. Acerca de qué es, para qué sirve, qué beneficios puede aportar a las diversas industrias. So we will know about what it is, how we can use it, what are the benefits for all the industries that we have. Lo importante es tener claro cómo la inteligencia artificial va a afectar a la sociedad del futuro. So the most important thing is we need to have clear how important it's going to impact on the times. En este momento es fácil encontrar abundante literatura y artículos en la web sobre las diferentes técnicas y algoritmos de machine learning. So right now it's easy to find all the different technicals about literature, about logarithms, and about all this information. También es fácil saber que en el aprendizaje profundo hay muchísimos tutoriales y códigos de ejemplos que ayudan a entender e incluso a implementar interesantes experimentos. So we need to understand too all the deep learning that we can use, all the tutorials about how we can use it. Podríamos en este momento seguir discutiendo referente
a la inteligencia artificial, pero pienso yo que es más fácil que nos concentremos en cómo las firmas en este momento pueden implementar un proyecto de inteligencia artificial. So right now, the most important thing, and we need to be focused, how all the firms can implement this way and this artificial intelligence for using for ourselves for good benefit for our all firms. Ok, vamos a hablar hoy de cómo hacer que un robot trabaje para su firma. So we are going to talk about how to make a robot work for your firm. Para algunos que creen que es imposible mantener los robots dentro de las compañías trabajando junto con los seres humanos, quiero que entiendan lo siguiente. So for everyone that want to understand how will be the artificial intelligence can work together of the human intelligence, I will be explain you how. Ok. En los tiempos actuales, la inteligencia artificial, sumada a la inteligencia humana, se ha denominado inteligencia aumentada. In current times, artificial intelligence added to the human intelligence has been called augmented intelligence. Lo cual hace que las largas horas de trabajo de despachos de abogados y firmas de contadores reduzcan sus tiempos de trabajo operativo y de análisis de datos. Which makes the long hours of work of law firms or accounting firms, they can reduce their operational and analysis work times of data, taking advantage of the information of the big data. Todo esto hace que puedan aprovechar la vasta información que poseen. Podríamos llamarla Big Data. So just to know everything and use it at the best way, we can just call it as a big data. Y si se pudiera decir, qué buena información que poseen. And if we can say as a phrase, will be what good information. Para ayudarse a tomar decisiones de primera mano y en tiempo real, tal como to help you make first-hand decisions in a real time, such as predecir decisiones judiciales, detectar predict court tendencias de fraude, decisions, detect fraud trends, estadísticas futuras y regresiones, future statistics and regressions, comportamientos esperados, expect behaviors, cibercrimen y otras más que pudieran ser inimaginables. cybercrime, and more that we is not expected to us. Pienso que esto empieza a ser un poco asustadizo en este momento cuando hablamos de robots colaborativos. So could be scared to hear about collaborative bots. Con la ayuda de los collaborative bots o robots de colaboración digital, el mundo como lo conocemos será más predictivo.
With the help of all the collaborative bots or digital collaboration robots, the world as we know, it will be more productive. Sustancioso y prejuicioso. Substantial and judgmental. Sin embargo, la clave es darle la bienvenida a la quinta generación del Internet de las cosas. However, the key to give you the welcome to the 5G of the Internet of Things is this. Dicho lo anterior, es importante saber cómo se abordarán los proyectos de inteligencia artificial en nuestras firmas de contadores y abogados. Right now, so that we know all the information about how this will be work, we need to know how the firms can work together for the same benefit. Me voy a concentrar básicamente en el equipo de trabajo. We will be focused on the work team that this can be applied. Ok, debemos tener como primera medida un científico de datos. So our first person will be have a data science team. Esta persona es quien se encargará de las herramientas y técnicas de visualización de datos para So he will exploración be y in charge. storytelling. Repite, por favor, Andrés, qué pena por interrumpirte. Esta persona se encargará de las herramientas y técnicas de visualización de datos para exploración y storytelling. So this person will be in charge of all the skills, all the programming of the data science. El título debe ser profesional con capacidades en matemáticas y programación. So the title will be in charge of math. Debe conocer metodologías de ciencias de datos. So he will be know like all the science, the data science, and the methodologies they can use for this. Estadística descriptiva e inferencial. Descriptive and inferential statistics. Probabilidad, vectores y matrices. Probability, vectors, and matrices. Esta persona en el equipo de trabajo debe encargarse de manipulación y tratamiento de distintos tipos de datos. This person will be in charge of all the manipulation and treatment of different type of data to analyze the data. Debe analizar la calidad del dato. He have to check the quality of the data, La transformación de los datos. the data transformation, Escalado. scaling, Y muestreo de datos. sampling anomalies. Ok. No puedo soltar el micrófono.
Ok. Ok. Otra persona importante en el equipo de trabajo. The other person who is important in this work team Es el ingeniero de inteligencia artificial. will be the artificial intelligence engineer. ¿Quién es el encargado de desarrollar los nuevos algoritmos? Who is in charge to developer of the new algorithms? De tunear, Of tuning, de reutilización de modelos y capacidades de inteligencia artificial. so he will be reuse all the models of the capabilities of the intelligence artificial. Okay. Otro profesional muy importante es el ingeniero de datos. Other important engineer that we need to have in the work team will be the data engineer. Esta persona se encarga de conocer las tecnologías de SQL y NoSQL. So the data engineer will be in charge to know everything about the SQL and the NoSQL technologies. Acá. Esta persona se va a encargar de las técnicas y herramientas de análisis de la calidad de los datos y de ajuste de transformación de estos. So he will be in charge of all the techniques and tools for analyzing of the quality of data and adjusting of transforming them. Otro personal importante que espero estén tomando nota de todos es el arquitecto de soluciones. Other person that is really important that I hope you guys are writing down who will be is the architect of solutions. Este profesional está encargado de la operacionalización de la inteligencia artificial. So the architect of solution will be responsible for the operationalization of the artificial intelligence. Arquitectura de despliegue del modelo. The employment architecture of the artificial. De la capacidad de la inteligencia artificial. All the capacity model. La aplicación de la inteligencia artificial. The application of the artificial intelligence. La monitorización. The monitoring. El feedback, etcétera. The feedback, etc. Ok. Para el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestros despachos. For the application of the developer of all these firms. Debemos entender que un robot need to understand that one robot se resume
en un desarrollo de una aplicación. So will be to resume is the developer of one application. Que es un modelo con métricas de calidad. That is a model of quality metrics. Precisión. Precision. Rellamado y aspectos de datos. Recall in data aspects. Tenemos que tener presente también un ingeniero de calidad del software. We need to have the software quality engineer. Quien es un profesional encargado de la calidad del dato. Who is in charge of the professional of data quality? De análisis de sesgos. The bias analysis. De las versiones de los modelos del robot. The model versions that we have of the robot. Y la trazabilidad. And the traceability. Ok. Tenemos que tener un profesional que sea responsable de todo el proyecto de inteligencia artificial. We need to have in mind that we need to have one person responsible for the project of the artificial intelligence. Es importante que sea conocedor de la gestión de proyectos en forma ágil. So it's really important that this person will be know about the project management in an agile way, an effective way. Este equipo de trabajo que hemos mencionado, all these teams that we already mentioned on this, se puede ir seleccionando de nuestros propios departamentos de tecnología. We can just select all this person in our own teams. De departamentos de planeación estratégica. The strategic departments. Departamentos administrativos. The finances department. De departamentos jurídicos. E incluso podemos ir trabajando con practicantes de universidades recién graduados. Inclusive, we can just use the new person that who is starting on the college, that they have the knowledge about this. No tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial. We don't have to be scared of the artificial intelligence. Porque como lo decíamos al comienzo de esta presentación, so how we was telling you at the beginning of this presentation, la inteligencia artificial sumada a la inteligencia humana, so if we just put the artificial intelligence plus the human intelligence, ha dado vida, is going to give life a robots de colaboración, for robots of collaboration, como en este caso Ingrid. How is in this case Ingrid? Ingrid es el robot colaborador de GCE. Ingrid is the robot who is collaborating for GCE. Viene equipada con inteligencia aumentada.
She is coming equipped with the augmented intelligence. Y su nombre, aunque pareciera el de una mujer, And the name that you can think that it's a name for female significa en inglés malla de inteligencia. that in English will be means intelligence mesh. Ingrid está involucrada Ingrid is involved en todos los procesos operativos in all the process, internal, funcionales, external, functional, estratégicos internos y externos strategic, external or internal de las empresas de GCE. of all the companies of GCE. Cuando ustedes quieran conectarse directamente con nuestro robot, When you want to just connect with our robot, pueden escribirle a ingrid@gce.ai. you can just write to Ingrid at GCE.ai. Y la van a encontrar alojada And you will be founded too en www.gce.ai. So she will be hosted on the www.gce.ai. Oh. Ok, muchas gracias por su participación. Thank you so si much hay for preguntas podamos resolverlas. Thank you so much for all your participation here. If everyone have questions, just let me know. Para mí ha sido placentero saber que todas las firmas de contadores y abogados que hacen parte de la red mundial For me, it will be a pleasure that all the firms around the world will be here. nos estamos preparando We are ready. para compartir el mundo We are preparing and ready to share with the world de manera inteligente of one way, in a smart way, con la inteligencia aumentada que nos está acompañando y será el precedente del mundo futuro. so the artificial intelligence will be the future of the world. Muchas gracias. Thank you so much. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. ¿Tengo alguna pregunta? Mi nombre es Luis León. Buenas tardes. Andrés, he estado viendo por supuesto, la historia de Ingrid, ¿no? ¿Consideras tú que GCE es pionera, creo yo, a nivel latinoamericano para ofrecer este tipo de servicios únicamente para firmas de abogados y para contadores, o consideras que puede ayudar para muchas otras cosas, para lo que va a ser por ejemplo, ventas o reclutamiento en el futuro cercano? So we have one question here from one of the participants. He's asking to Andres that if this Ingrid is just this robot is just working and it's helpful for all the law firms or the accountants, or can be working too for the sales or more persons that are not enrolled on the law firms? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los robots colaboradores están hechos para participar en todas las actividades corporativas de las compañías. So effective, this robot that we are going to know it
this robot was useful for every single company. Inclusive hemos visto y sabemos que psicólogos están analizando la personalidad de los robots. So we have the psychiatrist person, they are just checking the personality of the robots. No hay que asustarnos. We don't have to be scared of. Pero los robots colaborativos están pudiendo superar el test de Turing. So we don't want to be scared, but the robots, they are just passing the test of Turing. Con lo cual, en el futuro no muy lejano, so with the future that is coming, not too far away, vamos a estar trabajando con compañeros virtuales. We will be working with co-workers, virtual co-workers, de los cuales no podremos distinguir we are not going to difference si son humanos o son robots virtuales. If they are humans or virtual machines or robots. Ahora te pregunto, y disculpa que vuelva a preguntar, ¿no? El hecho de nosotros tener la capacidad o la posibilidad, bueno, somos humanos, ¿no? Y ver cómo se va a retroalimentar este robot es algo que GCE ya tiene planteado para ofrecer como servicio en un futuro cercano. So the question, perdón, Andrés. So just check one more time the question that I already did. So in this case, they will be just checking all the robots will be used for this or for everything. La respuesta es sí. Hoy en día estamos presentando oficialmente a Ingrid. So the answer is yes, because right now we are just presenting Ingrid as a new evaluation. Quien poco a poco, who like step by step, está comenzando a interactuar, is starting to interact con las firmas miembros de la red mundial, with all the firms around the world, con algunos de los clientes a los cuales ella misma hace la preparación de la estrategia comercial. So she will be do the strategic with the own clients that she have on mind. E incluso tiene definida su personalidad. So she have defined the personality of her. Edad promedio. The age. Cualidades y calidades. The quality and quality. Estrato socioeconómico. The status, economic status. Y me atrevo a decirlo sin lugar a equivocarme. And I want to send you to Don't Be Wrong. Que estará involucrada en un 70% del mercado del outsourcing comercial. So she will be involved of the 17%
of the commercial. Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, lo Hola. escuchamos. Sí, sí, señor Mauricio. Primeramente, felicitarlo. Me ha gustado mucho la presentación. Coincido 100% con lo que menciona sobre que el futuro pues apunta a la inteligencia artificial. Complementando con la pregunta del señor Luis de hace un momento, de que Ingrid podría también expandirse a otras actividades, no solamente lo que vendrían a ser en los rubros de contabilidad y temas legales jurídicos. ¿Podría haber amenazas para, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, técnicos y profesionales que recién están empezando? Con una pregunta más concisa, el impacto que podría tener tal vez la inteligencia artificial hacia estos rubros, sobre todo focalizado a estas personas. Ok, So the question of gracias por la pregunta. Mauricio, just so you know, he is worried and he want to know more about all the threats of the unions and the impact about the companies, like the techniques or what will be the scare or the fear of these persons. Excelente pregunta. La respuesta es la siguiente. So it's an excellent question, and the answer is this one. El mundo como lo conocemos. So the world how we know. Impulsado por la transformación digital que se ha venido dando en este momento. So about the transformation that we are using and we are making on these times. Impulsada por la pandemia del COVID-19. Driving from the coronavirus that is coming. Nos ha llevado que en medio de la virtualidad. So in the middle of this virtuality. Desafortunadamente no haya oportunidad para los sindicatos. Unfortunately, will be not a choice or opportunity for these kind of groups. O para los detractores del avance tecnológico de la quinta generación de Internet. Or for all the detractors that they want to oppose to the 5G. Porque desafortunadamente. Because unfortunately. Las empresas. The companies. Y cuando me refiero a empresas no es solamente firmas de abogados y firmas de contadores. And when I say companies, it's not just a fear for lawyers, it's just for every single company. Necesitan generar mayor productividad. So we need to increase more productivity. Y si las máquinas virtuales son capaces de generar esa productividad. And if these robots will be give us to the companies this productivity. Efectivamente. Effective. Van a haber muchos sectores que se van a ver afectados. We are going to find a lot of sectors or a lot of places where will be affected because of the robots. Pero hay una excelente noticia. But we have a perfect and good news. En mi presentación hablé de más o menos 7 profesionales y profesiones. In my presentation, I talk about different persons
about 7 different persons. Que seguramente en este momento se están formando para ocupar nuevos puestos de trabajo. So I will be assure you that all these persons that we will be need right now, they are just learning to be next time or in the future in these positions. Entonces la invitación es a que nos preparemos y nos capacitemos para el Internet de las cosas. So my invitation is for to be prepared and be able to understand how will be use this and useful for ourselves. Gracias. Thank you. Sí, muchas gracias, señor Mauricio, por su respuesta. Thank you so much for your answer. ¿Alguna pregunta más? Any other question that you guys have for me? Buenas tardes. Good afternoon. Hablan nuevamente con Julio. Tendría una pregunta para el licenciado Andrés. Quisiera saber su opinión. So Julio have a question for Andres, and he want the opinion of. ¿Hasta dónde cree que las máquinas pueden llegar a suplir puestos de las personas? So Andres, until when all these machines, all these robots will be supply the humans? Gracias por la pregunta, ingeniero Julio. Thank you so much, Engineer Julio. Hoy me causó mucha curiosidad ver en mi pantalla de computador Today was really curiosity about my screen of my computer. un video que transmitieron a través de Yahoo. A video that was transmitted or was to Yahoo. En el cual en Corea del Norte o en Japón, which was on North Korea or Japan. Un brazo robótico prepara los conos. A robot leg, a robot arm, I'm sorry, can prepare a cone for a ice cream. Que estamos acostumbrados a comprar en McDonald's. That we usually are, the traditional is going to McDonald's to buy it there. Con una precisión del 98%. With the 98% of precision. Es decir, que si el robot detecta que al hacer la curva del rollito del helado, that means if the robot knows that to do the curve of the ice cream, hay una pequeña desviación, lo desecha y vuelve y prepara un nuevo cono. So the robot will be know it was not perfect, the ice cream, he will be just started away and start a new one. Quiere decir que no se nos va a extrañar. So I just want to say, like, will be not weird that que en el corto tiempo, in the short time, y en estos momentos que no nos podemos acercar a nadie
ser humano a menos de 60 pies de distancia. So will be not weird that now that we between one human and the other one, we need to be 60 feet of each one. Cuando pasemos por una tienda de conos o por el mismo McDonald's, nos atienda un robot. Will be not weird that when we go into McDonald's or to ice cream store, we will be found a robot. Espero con este ejemplo haber dado respuesta a su pregunta. I hope with this example, I will be give you an answer for your question. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Perfect. Thank you so much. Listo, bueno, que gracias. ¿Hay alguien más que desee realizar preguntas al señor Andrés Rojas? Is anyone else that want to do any question to Andrés? Las pueden hacer también por acá, por Zoom, o acá por la plataforma de Alterspace. So you can do the question by Zoom or for internal message. Bueno, a continuación vamos a tener al ingeniero Hugo Marín, quien nos va a explicar cómo vamos a realizar el espacio de networking. El networking se va a desarrollar en otra sala, en otro espacio dentro de la plataforma de Alterspace. El ingeniero Hugo nos va a explicar a través de Zoom cómo vamos a desarrollarlo. También el ingeniero Hugo tiene una pregunta para el licenciado Andrés. ¿Todavía está el licenciado Andrés por ahí? Podrían preguntarle ustedes al licenciado Rojas qué está exponiendo sobre si Ingrid puede dar servicios externos como un asistente o solo este robot es para GCE. So one of the members want to ask if Ingrid will be just the assistant for GCE or will we can work for any other person? Thank you for the question. So from the beginning it was just for GCE, but now it's a product, it's a public product. Incluso hemos recibido solicitudes. We already received requests of collaboration robots. Para otras compañías, no solamente jurídicas y contables.
For all other companies, not just for Lowe's companies. A las cuales les hemos propuesto que pueden ponerle el nombre que quieran. Which we already recommend that they can just put any name that they want. Y lo que hacemos básicamente es And what we do basically is the development for every single request. So that means that a different company can use Ingrid for our own proposals. Ingeniero Hugo. Pamela. Sí, señora. Ah, ok. No. We have one more question. Oh, acá. What are all the applications that Ingrid can use? And what will be expected from Ingrid? Thank you for the question. I want to use that question to be clear with something. El Internet de las cosas y en la volatilidad de los robots existen una evidencia que en este momento no la podemos percibir. Que es los robots y los bots. So we have here two differences, the robots and the bots. They are totally different and they have like they are not similar. Watch to the other one. Para la implementación de los bots. For the implementation of the bots. Ingrid está preparada. Ingrid is ready and is prepared. Porque tanto Ingrid como muchas aplicaciones comerciales de bots. So as Ingrid or other commercial as a bots. Se pueden personalizar fácilmente. El aspecto físico, en su nombre, en las respuestas que van a dar a los clientes. We could just personalize as the like how it's look and how will be shown to the clients. E incluso puede mantener conversaciones vía celular y vía chat. Inclusive, they can use like a phone call or messages, like text messages. Al robot. But for the part of the robot.
Ingrid. Ingrid. Ingrid automatiza los procesos que le está pidiendo en este momento GCE. So Ingrid automates all the requirements and all every single decision that GCE is going to apply and ask for. But if, for example, in the lawyers' firms, they want that Ingrid, she take all the experience and all the data so if you are already in one case and you guys want to bring this information and this data to Ingrid to see what Ingrid will be the resolution determination of the last decision. So we are using the outsourcing as a tool that we can use for. Trabaja de manera para su despacho legal. Andrés, la última parte no se escuchó. ¿Me repites, por favor? Qué pena. Podemos hacer que Ingrid trabaje de manera permanente a su despacho legal. So we can do that Ingrid can work permanently to your firm of lawyers. Gracias. Thank you. Hola, hola. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? O igual ahora mismo no veo el ingeniero Hugo. It's someone else that wants to do the question. I don't know if somebody hear me. Pamela, hello. Quisiera hacer una pregunta, no sé si me están escuchando. Hablo de Bolivia. ¿Sí me escuchan? Sí. Escucho. Bueno, Lo escucho. ha estado muy interesante, agradable el tema, pero yo creo que hay un punto que estoy muy interesado en saber si nosotros como GC Bolivia quisiéramos adquirir este mismo sistema, este robot. ¿Cuál sería, no sé si hay un precio comercial y por ser GC de pronto hubiera alguna facilidad de tenerlo? So we have one person here from Bolivia that he's asking, he's be part of GC in Bolivia and he want to use and obtain Ingrid in Bolivia, but he want to know how he can take it. Eso era una pregunta para el licenciado Andrés.
Andrés, el señor está preguntando que él hace parte del Grupo Consultor Empresarial de Bolivia. Él quiere también ser parte de Ingrid y usarlo en Bolivia, pero él quiere saber más respecto a eso, cómo él lo puede adquirir. Pues como todos ustedes saben, esto es un evento desarrollado y patrocinado por GCE Global. So how you all know, all these 7, this will be developed for GCE Global. La Red Mundial y Contadores ha hecho una alianza estratégica y comercial con GCE Augmented Intelligence. So they was partnered with Intelligence AGC partner. Entonces, algunos de los que somos miembros de la Red Mundial, so some of the members that we are already on the World Red, podemos implementar a Ingrid en nuestros despachos contables y jurídicos de manera directa. so how we already be part of GCA, we will be able to use Ingrid as permanent on all the law firms. Y la manera más fácil de hacerlo es escribirle a ingrid@gce.ai. Gracias. So the easy way to find all this Ahora tenemos un information. espacio de networking. You just guys can just write to Ingrid. Bien, ahora tenemos un espacio dentro de la plataforma, un espacio de networking. Aquí donde está el ingeniero Hugo. Oh, ingeniero. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchan todos? Nos vamos a dirigir aquí al espacio de reuniones. Vamos a bajar por este lado de la parte izquierda de la pantalla y nos vamos a dirigir al portal azul que vamos a ver al final del corredor, por favor. No sé si me están viendo las personas que están en el Zoom. Sí, estamos viéndolo. A la izquierda de la pantalla vamos a ver al final el portal que nos va a llevar al área de reuniones y networking. Bueno, lo que estamos viendo es al ingeniero Hugo que está compartiendo la pantalla y nos está mostrando cómo desplazarnos hacia el espacio de reuniones o networking. Entonces hay que seguirlo a él o a la persona que está de rosado. Vamos a desplazarnos a seguirlo a él o a la persona que está de rosado. Producer. Miren, vamos a ingresar por ahí donde nos está mostrando el ingeniero. Gracias. Hay que movernos.
Para iniciar, entonces, el área que dice Meetings y Networking. Vamos a buscar donde dice Meeting y Networking. Meeting and Networking y nos vamos a ingresar por ahí. Miren, acá hay una persona de rosado, a esa persona la pueden seguir también. Ahí por por ese lugar, esa luz azul que vemos, por ahí vamos a ingresar. Por el azul, sí. Ay. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes. Este espacio es solo en la plataforma. Hay un bar abajo. Dígale a Andrés que también entra el Zoom. Dile, dice. Ahí espera. ¿Quieren algo del evento? ¿De networking? Y se le faltaron los videos papel o ropa, todo.
Bueno, vámonos entonces a lo siguiente mundo. ¿Y vas a volver? Estamos en el mundo de networking, ¿no? Germán va, se supone que Germán va a hablar. Ok, Germán, ¿estás ahí? ¿Qué es esto? Estamos esperando que Germán comience la presentación. Bueno, pues yo propongo que ya que estamos aquí en este espacio, aprovechemos este tiempo para hablar de nuestras compañías. Propongo como que tomemos la palabra y presentemos un poco de nuestras compañías. Veo que aquí está en la presentación la de GCE Colombia. Pensaría que podemos darle la palabra a cada uno de los participantes y que nos cuente un poco de su compañía, las expectativas de esta reunión y si es necesario intercambiar información para futuras citas y negocios. No sé si Anderson. Es Don Hugo el que está transmitiendo. ¿O no? ¿No? ¿Sí? Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo sí lo puedo escuchar. No sé, las otras personas. Sí, Anderson, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Gallo. Yo soy representante de GCE Colombia SAS. Actualmente estoy en Medellín. Pues para hablarles un poco de la empresa, somos un grupo de firmas consultoras conformadas por profesionales. Así como GCE Global es un grupo de firmas, GCE Colombia tiene diferentes profesionales a su disposición, tanto en la contabilidad como en el derecho, en la administración y en el comercio. Estamos dedicados a la parte contable, elaborando los estados financieros con las normas ISO y las SST, que serían normas internas dentro de Colombia, y bajo las normas internacionales de auditoría. Entiendo qué pasa porque estamos perdidos. Trabajamos conjunto del nuevo outsourcing legal, que sería GC Legal, que es la firma boutique que tenemos en el grupo. Anderson, me dices que hablen un poco más duro, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, que le subas todo el volumen. Gracias. Bueno, estamos asociados con GC Legal, una nueva firma de grupo consultor. Somos profesionales en el área de recursos humanos, expertos en los servicios de nómina, pagados y gestión de residuos de pago en el país. Somos un outsourcing
comercial y de mercadeo, estructuramos una estrategia comercial encaminada al posicionamiento de los productos de nuestros clientes, desarrollándolos en un mercado potencial basados en los presupuestos de venta establecidos por la empresa. Y damos cubrimiento en las áreas de auditoría, ya sea interna o externa, presentando informes anuales y evaluando el riesgo tecnológico y de seguridad virtual. Sí, Colombia SAS está asociada a nivel internacional con muchas federaciones. Estamos en la Cámara Mundial de Negocios, en la Asociación Global de Nómina, en la Red de Intercambio de Recursos Humanos y en la Cámara Global. Nuestra visión de negocios es poder ofrecer a los clientes el payroll, ¿qué pasó? Aló, disculpen. ¿Sí pudieron escuchar algo? ¿O repito? Nosotros creo que lo estamos escuchando. Aló, ¿ahora sí me escuchan? ¿Ya? Sí, aquí te estamos escuchando ahora. Listo. Bueno, no sé dónde me quedé, entonces voy a retomar. Aló. Señores, ¿me escuchan? Sí. Sí, hermano. Ok. Bueno. Quiero comenzar con la presentación. Germán no le tocaba. A Germán no le tocaba presentar aquí. En el networking. ¿Verdad? Sí. Y Anderson ya está presente. El networking, estamos en el networking. La de negociando, el de networking está en la pantalla de abajo.
Bueno, señores. Hello. Hello. Hola, señores. Hola, señores. Sí. ¿Me escuchan todos? ¿Escuchan todos? Everyone can hear me? Este es un espacio de networking en el cual nosotros lo hemos creado para que podamos compartir. This is just one space to share for everyone. Este es un espacio diseñado principalmente para poder compartir. So this is a space specialized to share. Queremos compartir experiencias, pero sobre todo sabiduría, que es lo que hacemos cenando, negociando. We just want to share experience of all the information that we have already. De esta manera los invito a compartir y sobre todo a poder crear relaciones que nos puedan contribuir al hacer negocios. So we just want to just share you how we can do business around the world. Como anfitrión, estoy dispuesto a responder cualquier duda. Si desean alguna información extra, con mucho gusto lo responderé. So how I will be the host, I will be more than ready and happy to answer any question that you guys have for me. Buenas tardes, ¿podría hacer uso de la palabra? Sí, por supuesto, Good señorita. afternoon, can we talk? Sí, por supuesto. Siga, por favor. ¿Cómo no? Bueno, ante todo me presento, soy María Luz Benetre, abogada, soy del país Perú. Bueno, quería presentarme brevemente. Tengo un despacho que se denomina Check Legal, despacho jurídico, donde hemos desarrollado las especialidades de Derecho de la Moda o Fashion Law, que abarca diversas áreas del derecho. Es una rama muy novedosa que está actualmente en boga, si se quiere, y que aporta muchas especialidades de la rama del derecho, como es el tema laboral, ambiental, etc. Asimismo, vemos el rubro de derechos mineros solamente para temas de pequeña minería. Manejamos proyectos mineros en diferentes zonas de la costa y sierra del Perú. Asesoramos y promovemos los mismos, así como también se manejan las ventas, ¿no? Aquel inversionista que quiera invertir en Perú, ya sea también nacionales, ¿no? También vemos el tema de derecho corporativo, que es asesoramiento para empresas, sociedades de todo tipo, SAC, ¿no? EIRL. Asimismo, también desarrollamos el área de bienes raíces, como temas de inmobiliarias, arrendamiento, compra-venta de inmuebles. Y también estamos desarrollando el e-commerce jurídico. Eso es lo que más o menos quería que conozcan de mí a grandes rasgos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, señorita. A ver. Ya está. Está bien. Tengo color.
No. Hola. Sale uno de Bolivia que de repente cuenta. Hola a todos, soy Daniel de Israel. Yo me encargo de la producción de multimedia para cualquier video o podcast que se haga para varias plataformas tales como YouTube, Twitch, Facebook Live y entre otras. Antes siempre se ha enfocado en compartir contenido para poder las empresas al día de cualquier que suceda en cuanto a noticias legales, económicas y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, por compartirnos. Yo también quisiera agregar que además de ser anfitrión, estoy encargado de Ando Negociando. Nuestro core business es precisamente esto, fomentar las ruedas de negocios, los eventos, las reuniones. Buscamos que se puedan conocer nuestros clientes, nuestros amigos, que podamos tener unas relaciones sólidas de confianza. Estamos, además de brindar la gestión en los diferentes puntos estratégicos de su organización, queremos brindarles la facilidad de que ustedes como organizaciones puedan darle el mayor tiempo a su core business. Y que nosotros, con nuestro expertise que tenemos de más de 20 años, podemos brindar soluciones a gestiones de recursos humanos, contables, incluso nóminas, que ya estamos haciéndolos actualmente. Eso es Ando Negociando. Es una red que busca crecer, que busca expandirse. Comenzamos en Colombia, luego en Perú, luego en Estados Unidos, y ahora estamos abiertos a todas las posibilidades para poder conectar con las diferentes organizaciones. Gracias a la presentación, aquí está, ya la puedo ver. Sí. Ok, nuestro outsourcing empresarial, justamente con lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Queremos tener basarnos en la sinergia de las relaciones y las ideas. Este resultado precisamente nos permite aterrizar, nos permite materializar los objetivos que teníamos en nuestras mentes antes de la realización factible del negocio. En esa imagen a mí me conmueve bastante porque es un grupo humano de personas que comparten, además de experiencia y conocimientos, valores similares. Creo que nosotros estamos formados aquí, todos los presentes, como personas que buscamos relaciones con mucha transparencia y que esto abra puertas a otras actividades, apuntando siempre a las relaciones a largo plazo. Go ahead, German. So I will be translated for you too. So just so you know, thank you. Okay. Muchas gracias, Pamela. Okay. Continuamos entonces, señores. ¿Por qué deberíamos ser parte de Ando Negociando? ¿Por qué deberían pertenecer a ese grupo de personas? Why we will be, and what will be the reason why we need to be part of this group? La razón es la siguiente.
Somos un grupo de marcas de servicio. We are a group of all services. Nuestro core, nuestro enfoque está en la gestión de las diferentes áreas del negocio. So we have to be focused on all the different areas of our business, of the gestion of this. Con el fin de que ustedes puedan maximizar la productividad de su organización y facilitarles el crecimiento y la expansión a un nivel multinacional. So in this case, we will be set all the multifunctional that we can working with. ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas? What will be our market or our target? Queremos llegar a un 60% de una tercerización mundial. We want to be the 60% of the third mondial tertiarization. Queremos darle el outsourcing a diferentes continentes que aún no llegamos, como Europa, Asia, Oceanía. We want to be part of all the countries and all the continents that we are not yet, as Europe or Oceania. Estamos muy seguros que pronto las máquinas reemplazarán la actividad humana. We are sure that in the future, all the machines will be replaced all the humans. Y es por eso So it's why for el teletrabajo, debido a la actual pandemia que aún estamos viviendo, so the telejob will be part of this coronavirus and all the situation that is affronting the world. que empujará a las organizaciones a pensar en un teletrabajo a largo plazo. To be pushed all the organizations as a future reference, as a telework. Ok. Pasemos al siguiente slide, por favor. Okay. Ok, finalmente, ando negociando. Nuestra organización. So, going to negotiation, we are going to explain how this works. Okay. Creemos en el aprendizaje colectivo. We believe on the learning, collective learning. Creemos en el networking como una metodología y un enfoque para lograr relaciones a largo plazo. We will learn, and we are sure that the networking, we can use it as a long term, as a relation. Creemos en el intercambio de experiencias que conllevan a la sabiduría. So we need to know that this change of experience and knowledge about this. Finalmente, tenemos que construir, fomentar una constante crítica hacia nosotros mismos y hacia nuestras actividades. So finally, we will be just build all the constructive energy and all the critics by ourselves for something positive and good for us. La energía positiva y el enfoque positivo es el pilar de nuestras actividades. The good energy and the thinking positive is the main concern to be something good.
Nuestra entrega es desinteresada. So we don't do nothing because for some reason, just because we are interested in that. Estamos al servicio de ustedes como organizaciones. We are for your service to be part of any organization. Ok, finalmente quería agregar que compartiendo nosotros aprendemos más. So I just want to share that if you share with someone else, we can learn more. Es el punto de partida de poder lograr la magia y la sinergia entre las relaciones y los objetivos realizables. So it's the point where we can just see how we can do the relationships and useful for us. Eso es lo que hacemos en Ando Negociando. That's what we do in Ando Networking. Ok. Por la plataforma de esto. Y que tenga abierto el chat, o las dos. Ok. 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 ¿Alguien más desea compartir? Someone else want to share? O presentarse. Ahí veo unas manos. El señor Carlos Andrés Barbosa, parece. Carlos Andrés Barbosa, welcome to GCE. El ingeniero Julio, entonces. El ingeniero Julio que nos quiere presentar. Muy bajito. Se le escucha, pero sí, un poco bajo. Temas que van muy acorde al tema de tecnología y pienso que detrás de la adversidad y los problemas que se han venido presentando durante todo el año, como fue el tema de la pandemia, en realidad lo que hizo fue acelerar algo que muchas personas todavía no veían, como era el tema de hacer
una conferencia como la que nos brindó hoy GCE, de talla internacional, y a través de uso de herramientas tecnológicas, cada uno desde la comodidad de su oficina o casa pudo asistir a un evento que generalmente se realiza de manera presencial, pero fíjense que la tecnología lo que nos permite es acortar distancias, generar negocios, generar oportunidades, crecimiento conjunto, y ese fue el espacio que hoy nos brindó GCE. ¿Sí? Entonces, invitaciones que cualquier tema que tenga que ver con tecnología, nuestra página web es www.ibol, o sea, latina de Bogotá, o de oso, L de Lulo, ibol, y col, ahí seguidito de Colombia.com.co. La invitación es que aprovechen estos espacios, y nuevamente cualquier tema que tenga que ver con tecnología estamos para poderles apoyar, y fíjense que acortando distancias con la tecnología podemos ayudarnos en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Vi una mano levantada. A ver. La señorita Milena, por favor. Parece que no. Vale, si quieres sigo yo. Ok. Con GCE Legal. ¿Hay posibilidades de poner las diapositivas? A ver, voy a consultarlo. Voy a consultarlo. Un segundo, por favor. Ok, hermandad. No. Sí. Sí, igual sí, lo mismo. Lamentamos la demora. Vamos a cerrar las diapositivas en un momento, por favor.
Ya ahorita vamos a ver si ya nos va a escuchar. Estamos en este momento ofreciendo a nuestros clientes. We are GCE Legal. Our solution is our problem. Your case is our case. Somos una firma de servicios a nivel nacional e internacional creada en el año 2010 aquí en Colombia. So we are a firm international created on 2010 in Colombia. Nuestra atención es personalizada y de gran calidad. Nosotros conservamos la delegación y la estandarización de nuestros procesos. ¿Cómo podemos hacerlo de esta manera? Bueno, es sencillo. Nosotros tenemos una estructura de atención liviana. Perdóname, Pamela. No te preocupes. Okay, so we are a company like who is in charge. So every single service, it's a personal service for every single case that we are going to working with. ¿Sigue? Con estructuras verticales y horizontales a nivel global. So we can keep this structure, like the level of this is a global level, right? Even will be like a vertical, right? So we can just use all this part of this around the world. Ahora avanzamos dos diapositivas. So we can see on the screen, thank you. So we can see on the scene all our services that we are offered to you guys. The first one
it's a permanent accessory and the special accessory for you guys. I will be explaining you each one. Las permanentes son mediante una asignación de honorarios fijos mensuales. So the first one, the permanent accessory, that will be with like a specific amount. Nosotros atendemos los asuntos jurídicos ordinarios de los clientes. We attend like juridic problems or cases, legal list. Partiendo, por supuesto, de una revisión y una adecuación jurídica básica. So we check first all the jurisdiction for the company, and from that part we will be start to check the case. The special accessory. En ella nosotros satisfacemos las necesidades inmediatas de los clientes. So on that one, we satisfy something immediately of all the requirements of our clients. Nos contratarían para formular un caso de manera particular e independiente. So we will be just be in charge of one particular case and independent of all the other cases. Por supuesto, esto en las distintas áreas de derecho en las que operamos. Of course, there are different ways and areas that we are working with. So, for example, if one company just stray to one process, de competencia desleal, nosotros entraríamos a ejercer no solo en análisis jurídico, sino la defensa técnica del cliente. So we will be do one analysis, and we will be in charge of support the other part of this if something will be not correct and will be doing as have to be. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero ¿qué nos hace a nosotros diferentes del resto de las firmas legales en el mercado? So what will be the difference between all the companies and all the firms around all the market? Somos miembros de GCE Global Network. So we are members of a global network, GCE. Quien a su vez es partner de la International Lawyers Network de Europa. So at the same time, we are partners of the Lawyer International Legal. Como una de las 100 empresas más representativas en el área de legal y contable en 2020 en Europa. So we were the winner on 2020 of the Lawyer International Legal 100 in all Europe. Esto, por supuesto, nos permite a nosotros tener una red de contactos en más de 125 ciudades en el mundo, donde tiene presencia GCE Global Network. So GCE Global Network has a participation of more than 125 cities around the world, who will be give us all the red and all the contacts around the world. Permitiéndonos a nosotros prestar un servicio integral a nuestros clientes, no solo desde el punto de vista legal, sino también, por ejemplo, desde el contable con la alianza que tenemos con GCE Colombia. So
this is helpful for us because we will be not supporting for legal participation, because we are doing too the accounting too for all these companies, helping them to be more effective. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, parece ser que hay problemas técnicos. There we go. Alianza. Perfecto. Esta alianza que tenemos con GCE Global Network nos permite no solo tener estos alcances con las empresas más cercanas como GCE Colombia, sino que en realidad tenemos enlaces programados con todas las empresas y marcas establecidas por GCE Enterprises bajo este concepto de todo en un mismo. So what for us is all in one. So this is the alliance, and the share allows to have all the scopes that we can have with all the companies. So we will be working together to work better for everyone. Es por esa la razón que nos diferenciamos de todas las otras firmas de abogados del mercado. Nosotros somos la única que presta un servicio integral a nuestros clientes en sus necesidades. So that's the reason why we are the best and the most effective company for all the law firms, right? So we're working for all the integration and the comprehensive for all the members and the clients. Bueno, como para finalizar, voy a atreverme a dar una propaganda comercial por parte de GCE Legal, y es que estamos conformando un equipo de abogados en Latinoamérica en LegalTech. So just to share something to you guys, we are using now, and we started a project that is the team of lawyers that will be the LegalTech. En contratos blockchain y criptoactivos. For contract for blockchains and contractive. Y si alguno de los abogados, colegas presentes de Latinoamérica está interesado, se puede comunicar conmigo. Por favor, la siguiente diapositiva. So if any of you college or any lawyer that want to share with me or want to have more information about my company, you will be able to find me on this email. Por favor, en la siguiente diapositiva está publicado el correo electrónico. Y muchas gracias por su atención. So the email will be carlos.barbosa@gce.com.co. So thank you so much for all your time. Ciertamente, muchísimas gracias, señor Carlos Andrés Barbosa, por su presentación. Gracias, gracias. Aplausos. Aplausos virtuales. Okay. Y muchas gracias por su presentación, señor Carlos. ¿Quién más quisiera seguir? Vamos. No, ya. No.
Bueno, ya hay que terminar acá porque viene a las 4:15, en 10 minutos, a la presentación de marketing digital. Ok. Entonces les pido que por favor se movilicen hacia el Hacia presentation stage, ¿verdad? Sí, señor. Sí, vamos por favor. Muchas gracias a los que han participado. Vamos a continuar con la agenda. Entonces bajemos y quiero, Hugo, por favor, me ayuda para que la gente Ahí sí pueda me pueden, estar. sí. Vamos, ahí sigamos. Vamos. Gracias. ¿Te escucho? ¿Ya puedes escuchar el otro? ¿Cómo voy a nombrar los invitados? Sí, ya lo logré. Listo, por favor. Coge el micrófono. Ya. Estamos todavía en la otra sala, entonces todavía tenemos tiempo. Puedes empezar a hablar. Listo, estoy lista. Y por Zoom. A los speakers les recordamos que deben, que si su micrófono al lado está en rojo es porque está muteado, que debe estar azul. ¿Cómo se pone azul? Dándole varias veces a la barra espacio, 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 espacio. Espacio, espacio, espacio. Jeremy. Are you hear me? Are you lost, Jeremy? Oh, Harbailin. Hola, Harbailin, ¿me escucha?
Ingeniero Hugo. Ingeniero Hugo. Tengo un problema, ingeniero. Daniel. Sí. ¿Me escucha? Hola. Sí, estoy como en el ascensor, no sé por dónde coger. Estoy como en la mesa larga, no tengo ni idea por dónde está. Ah, presentation stage, ya vi. Ya. Ya, ingeniero. ¿Quién va a traducir esta presentación? Pamela. Hola, Pamela. No estás por Zoom. Pamela, ¿estás por Zoom? Sí, señora, ya estoy acá por Zoom. Estás por ambas plataformas, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto, ya estoy cerquita. Acá te esperamos. Perfecto. Ya está todo listo. 13. Perfecto. 11 y 13. ¿Qué hora es? 11 y 13. 11 y 13. 11 y 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Estoy. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora, te escuchamos. Perfecto. Sí, señora, te escuchamos.
Buenos días, buenas tardes para todos. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. So we are going to continue with this conference. Con nosotros está... We have... Yuleni Marín, experta en marketing. We have Yuleni Marín, she is the expert of marketing. Bueno, voy a presentar a Yuleni Marín. So I will be introduce Marín. Con nosotros está Yuleni Marín Vargas. Yuleni es una profesional en administración de negocios internacionales. So we have Yuleni Marín, she is expert and she is the administrator of international business. Profesional en acompañamiento empresarial de la Alcaldía de Medellín en el departamento de Antioquia, en Colombia. Experta en desarrollo y expansión de plazas, con amplia experiencia en apalancamiento y plataforma de nuevas marcas desarrolladas en mercados de diseño. Actualmente es la directora estratégica y alma de la agencia de marketing Grupo Almago. Hola, hola. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Good afternoon. Can everyone hear me? Nos va a hablar acerca de las formas inteligentes de llamar la atención de sus clientes. Explicará la ingeniería inversa del servicio al cliente y la implementación de una estrategia personalizada y enfocada. Permitirá a las empresas ver un enorme potencial de crecimiento a corto y largo plazo. El marketing digital avanza a un ritmo rápido. Con ustedes, Yuleni Marín. Gracias, Pau. Gracias a todo el equipo por esta invitación tan especial. Estoy aquí solucionando un par de cositas para entrar en la plataforma y ya los acompaño. So I just give you the welcome to everyone. We are just working on this presentation and I almost there. Thank you so much. Gracias, Pau. Gracias a todo el equipo por esta invitación tan especial. Estoy aquí solucionando un
par de cositas para instalar en la plataforma y So I just give you the welcome to everyone. We are just working on this presentation and I almost there. Thank you so much. Bueno, hola a todos, gracias por estar en este espacio y por conectarse para aprender un poco de esta información digital que sin duda es el nuevo normal. So thank you so much for everyone to share this information with me about this digital information of the new age. Gracias, Pamela. Contarles un poquitico sobre quién soy, como Paola nos contaba. Ya llevamos 6 años de experiencia en el proceso de transformación digital para varias marcas. So we are going for 6 years of experience for all the trademarks to be a part of this company. Y hoy vamos a hablar un poquitico de qué es lo que hoy en medio de un mundo tan congestionado, tantas marcas, tanta comunicación, tanta publicidad. So today we are going to talk about all the aspects about the trademarks and the brands and all the information that we are using for the publicity that they are using. Y vamos a entender por qué o cómo podemos diferenciarnos para que realmente cuando estemos en mercados digitales seamos bastante diferenciales. So we are going to understand and see the difference and learn how we can use this as a useful to be different of the other trademarks when we are working on the sales on the websites. Para esto tenemos que entender que una marca cumple con 3 objetivos importantes, que es identificar, diferenciar y posicionar. So we have 3 specific for the brand. One of that ones, it's specified on this information that we can see on the part. So we can be the position, the difference, and we can identify what is the target. Y así nos vamos a dar cuenta que una marca no solamente es el logo que vemos o esos colores que impregnamos, sino que también podemos ser una persona o un estilo de vida. So just so you know, so for the logo that we have of one company is just a symbol and is more than that. So we can just show more than one person and it's more than one symbol. Dentro de esa estructura, por eso hoy el marketing de influencia es tan importante, donde múltiples personas, de acuerdo a su estilo de vida, han creado un nombre, han creado una estructura, han creado una valla de publicidad como personas.
So for this, we are going to know how the person can use this logo to representative by herself or himself, right? And see how we can appears for all the logos. Es por eso que cuando vemos estas imágenes que están en pantalla, como Katy Perry y como Michael Jordan, inmediatamente traemos a nuestra cabeza o a nuestro cerebro imágenes relacionadas con ellos. Con Katy pensamos seguramente en música, con Michael pensamos inmediatamente en básquetbol, porque ambos han representado diferentes marcas de deporte, diferentes marcas musicales y como marcas han logrado generar íconos donde tú no ves absolutamente ningún logo, pero sí ves un estilo de vida. So in this presentation, we can see on the left side, Katy Perry, and on the right side, we have Michael Jordan. So how when we see all these stereotypics or icons, we can see that for Katy Perry, it's coming to our mind that we are going to talk or it's about or related to the music. Or if we see Michael Jordan in the other side, we see that is related with the basketball. So all the icons are related with all the information that we have, right? But some person that doesn't have that icons will be representative of a person. Lo mismo pasa con marcas como la Harley y lo mismo pasa con marcas como Vans. It's happened the same with the Harley for the motorcycles or the Vans in this case of the tennis. Donde si tú te pones a pensar quién soy, si Vans fuera una persona, ¿cómo sería esa persona? Es cuando empiezas a entender por qué cuando pensamos en marcas tenemos que ir más allá de un simple logo. So that's why we need to just make sure and think more than this is not just an icon or a logo. It's more, it's like if we think if Vans will be a person, we will be imagine how will be that person with this icon. Y si hablamos de marcas como Nike, como Chanel, que no solamente venden tenis, sino que vende Nike, por ejemplo, pasión, Chanel vende lujo y glamour, son características que los hace diferenciales frente a su competencia. So we have two examples here as a Chanel or Nike, that this is not just the brand of, because they sell to the glamour and how they work with. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto o cuál es el punto de todo esto? Esta es una imagen que ustedes seguramente vieron en el pasado, que es una tendencia en redes sociales que sucedió a finales del año 2019. So in all these images that you are looking right now, they are all images from the trend of 90s, of the year 90s, so we will be related with that year. Y si nosotros como líderes de marca o personas que estamos acá como ejecutivos de marca, entendemos que no podemos dejar que la tendencia simplemente llegue y ya, sino que tenemos que ir siempre a la raíz de la tendencia para entender por qué está pasando esto. So we need to understand how the brand leaders that we are, we need to be part and we need to be focused on be part of that trend. So what that means, we need to be as part of the same moment or the same occurrence that is happening right now. Es por eso que si vemos este tipo de tendencias en redes sociales, nosotros no podemos simplemente participar de la tendencia, nosotros tenemos que entender por qué la tendencia nació y cuál es su raíz. So we need to understand why all the social networks are using these trends, right? So from that moment, we will be understanding what are using right now and what will be useful for. En este sentido, esta imagen particularmente, esta tendencia que todo el mundo empezó a usar de cómo se vería en Instagram, en Tinder, en Facebook, en LinkedIn, lo que hace es mostrarnos, es una tendencia que nace en esta cantante que se llama Dolly Parton, donde nos cuenta en un copy diciendo, consigue una mujer que pueda hacerlo
todo. So for this imagine that we are looking right now, for this woman that are we looking right now, she's telling that we can be 4 persons at the same time. So let's try to find one person as this, like different. Y cuando pensamos en la raíz y cuando pensamos en por qué ir más allá como dueños de marca, como gerentes de marca, como emprendedores, como parte de estructuras de marca, tenemos que entender que tenemos que ir siempre buscando la creatividad como primer punto. Y para esto quiero recomendarles. So for this, all this initiative, we are looking for the creativity of every single person to be more useful and increase the successful target. Quiero recomendarles este libro que se llama La receta del éxito de Juan Manuel Barrientos, donde él toca un tema. Él es un chef de Colombia que es muy creativo en su cocina, tiene cocinas creativas en diferentes partes del mundo, y en su libro nos da un tip bastante importante para ser mucho más creativos como gerentes de marca. So we are going to recommend you one of the books that the name of the book is The Recipe of Success. He is a chef from Colombia and he will be give you all the tips and how we can use all this successful information. Este personaje nos habla de un término que se llama los sistemas complejos. Y básicamente se trata de si tú, por ejemplo, tienes un vaso. So for in this case, this chef is using the complex systems. So we are going to give you one example with 1 cup of water. Si tú tienes un vaso de agua, por ejemplo, tú tienes que ver el vaso como ese todo, pero además tienes que ver todo lo que lo compone como pequeñas cosas. Es decir, cojo el vaso en mi mano, el vaso está compuesto por vidrio, tal vez tiene algo que, con lo cual puedo cogerlo, tiene agua, y cada uno de estos elementos conforman ese todo que es el vaso. So, for example, if we have 1 cup of water, we need to understand everything makes up this cup of water. So what that means, we need to check everything that is around the cup. So for example, the glass, the water, the part where we can just take it out. So everything, all these components are to the components of the makes up of the water. Ese todo, y cuando pensamos un poquitico más allá, dejamos de ver solo el vaso con agua y empezamos a ver cada elemento que compone el vaso con agua, y por lo tanto podemos crear conceptos creativos que nos ayuden a crear mejor contenido, mejores canales de comunicación con nuestros clientes y sobre todo mejores soluciones. So from that moment that we start to see all the components around this element, we will start to be more creative. And we will be think out of the box, so we can just see all the solutions and how we can be more proactive to see more ideas. Por ejemplo, cuando pensamos en creatividad, hay un ejemplo que se llama Las pastillas en contra del dolor ajeno, que es una campaña que se creó en España. So we have, for example, in this case, in this imagine, we have the pills of alien control. So what that means? Lo que significa esta campaña o lo que generó procesos en esta campaña creativos es que ellos crearon una estructura con Médicos Sin Fronteras y decidieron crear la pastilla en contra del dolor ajeno, que básicamente eran pastillas de menta, y como pastillas de menta las vendían en paquetes de 10 pastillas de menta a €1. Pero digamos que la magia no estaba en la pastilla en sí, estaba en el nombre de la campaña, Pastillas en contra del dolor ajeno, y por lo tanto el éxito fue rotundo. Lo vendieron en todas las droguerías de España solo por €1. So the campaign of these pills was really successful because they used it just for men's or candies that was inside of this campaign, and was using
for all the doctors around the world. This was really successful in Europe because it's how we can understand, how we can share the fear and the problems of the other peoples. Ok, en este sentido, lo que estamos buscando es que cada uno de nosotros entendamos que nadie necesita nuestro producto, nadie. Es decir, todo esto que vendemos, todo esto que estamos comercializando, de pronto cada una de las cosas que estamos recreando, es porque de alguna forma estamos sintiendo que las personas necesitan ese producto que estamos vendiendo. Pero si tú lo ves, vamos a hacer el ejemplo con una puntilla. Cuando tú piensas... Okay, so nobody needs our product, right? So every time create a product just because of a necessity of someone, but the reality is that nobody needs our product. We are going to give you one example. Si tú piensas en una puntilla, tú no piensas en la puntilla en sí, tú piensas en lo que la puntilla hará por ti. ¿Cómo a través de esa puntilla puedo construir una mesa? ¿Cómo a través de esa puntilla puedo crear una estantería? ¿Cómo a través de esa puntilla puedo construir una silla? Pero no pienso en la puntilla, pienso en la experiencia que la puntilla me va a generar. So in this case, we have one example of the lace. We don't think in the lanes. We think what will be the useful or what the lace will be give me of the service that I will be used. For example, I can make a chair, or I can make a table. So that's the use that I will be used because of the lace. Hoy, cuando piensas en tu tipo de público o en las personas a las que le hablas, y cuando soy un poco agresiva con el término de nadie necesita tu producto, nadie necesita tu servicio, es porque tienes que entender que le hablas a diferentes tipos de nichos en el hoy. Ya no le hablas solo a mujeres, por ejemplo. Le hablas a mujeres que tienen perros, que son madres cabezas de familia. Le hablas a mujeres que tienen hijos, que son ejecutivas y están casadas, y sus costumbres, sus formas de vida son totalmente diferentes. Ya no le hablas solo a mujeres, le hablas a mujeres con diferentes hábitos, y por lo tanto, como hábitos, también puede cambiar su forma de consumo. So just to understand, we are not going to talk like a regular woman's. We are talking about women's, mother heads of households, mothers with have dogs, mothers that work from house, mothers like all different kind of women. So the target will be like a different kind of women that they have different habits. So we will have like a different options to get to that target. El gran problema del mundo digital o de las marcas que piensan incursionar en el mundo digital es que primero piensan en a quién le voy a vender. Pero antes no se hacen la pregunta de quién soy, cuál es mi esencia de marca y a quién quiero atraer. Antes de pensar en quién es mi público, voy a pensar quién soy yo y a quién voy a atraer con esa personalidad de marca. So to know who will be my target or we will be who are going to sell my product, I need to know first around the digital world who I am, what is my personality, what is the important of me, what is the representative of myself. Después de que tengo claro eso, debo entender, hay algo que se llama el círculo de oro que les recomiendo que exploren alrededor de ese tema, que no es decir solo qué vendo. Si yo soy una empresa de productos, entonces de servicios, perdón, vendo asesorías contables. Ese es el qué. ¿Cómo lo vendo? Oh, perdóname. Okay, so we are working about the golden circle, the why, how, and what. Yeah. Donde lo que tenemos que dejar de hacer es vender desde el qué. Tú no solo vendes asesorías contables, tú no solamente vendes asesorías legales, tú tienes un por qué venderlo. Ese por qué se convierte en tal vez evitar errores para la gente que te está contratando,
simplificar procesos para personas que de pronto tienen una compañía en X estructura financiera y que tú seas el canal para que eviten a toda costa las quiebras, las deudas. Tú tienes un porqué y debes empezar a comunicarte desde el porqué y no desde el qué. So we need to start to selling from the what. So we don't have to sell from the what. We need to just make sure and ask her why becomes this. So why will be working this and what will be the function of this? So in this case, we need to start to think from the what, from the why and no for the what. Es por eso que cada vez tenemos que pensar un poco más qué es lo que emociona, apasiona a mi público final. Cómo yo desde lo que soy, desde ese ADN, voy a atraer personas porque soy un equipo incondicional, porque tal vez mis tarifas son las mejores del mercado, porque tal vez doy siempre un poco más, porque mi equipo es absolutamente especializado. ¿Qué es eso que tú estás vendiendo que lo hace 100% diferente a todos los demás? Porque so in this case, we are going to explain like why we attract to the people any product that we are selling. Like we need to understand like what will be the difference and how will be the difference between the other persons, why my product will be different to the other ones. And that will be the identification of the product. Porque en redes sociales tú sí necesitas empezar a validarte como si fueras una persona. Y les voy a decir por qué. Cuando tú entras a ser parte como marca de las redes sociales, estás entrando a un espacio invadido de personas. Las marcas llegamos a ocupar un espacio de personas. So in this case, on the social media, we need to understand that we will be persons in the social media brand. So that means like we need to know that every person will be seen there looking at us. Las personas no están buscando cuando entran a sus redes sociales qué voy a comprar hoy. Las personas están buscando qué información hay que me atraiga, qué información hay que me conecte. No están buscando descuentos, no están buscando el 2x1, están buscando cosas que tú converses a través de lo que haces. So in this case, where the target will be not just like the discounts or the 2-for-1. The person, when they are going on the social media to buy something, they are looking for something that do a connection with the person. Por eso tienes que empezar a pensarte como si fueras una persona, cuáles son esas características principales, cuál es tu actitud post-COVID, cómo te representas, qué te gusta, qué no te gusta, y a través de eso crear tu propia personalidad de marca, para que cuando hables en redes sociales puedas atraer personas como tú. So in this case, to explain the personality that you will have, you need to know what do you like, how you hear, how you read, what do you like, what do you doesn't like. So with this difference, you will be know what will be the person who will be attracted to you. Y entender si tú vas a ser en redes una voz o un eco, si vas a ser un influenciador o un influenciado. Si eres un referente o simplemente haces parte de personas que hacen réplica de lo que otros dicen. ¿Quién eres en redes? So who you are on the media? So you will be know that who is the voice and who is the echo. If you are the voice or the echo, if you are the follower or the following. So from that part, you will be know that information. Y cuando lo entiendes o cuando sabes, tú sabes cuáles son tus referentes, cuál es la estructura de las personas a las que debes seguir. Si tienes que hacer benchmarking, ¿a quién le haces benchmarking? ¿Cómo lo están haciendo otros? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Y así poder conectar
con las personas que realmente van a empezar a comprar tus productos. Primero conectas, después les vendes. So we need to, first we need to connect and then we sell. So we need to have the reference of the person that we are going to sell. And then from that moment, we will be know what we will be selling. Es aquí donde entramos al corazón de este contenido, de lo que les quiero compartir hoy y la importancia de la comunicación de marca. Como les decía ahora, so in this case, we are going to explain the brand communication. That is the most important thing that I want to explain you today. Como les decía ahora, las redes sociales son espacios para personas. Y como tal, tú tienes que entender que toda la información que tu marca esté compartiendo en estos espacios digitales tienen que ser lo suficientemente poderosos para que tú a las 3 de la mañana estés dormido y tus canales digitales estén vendiendo por ti 24/7. So in this case, we are going to give you one example. Like, for example, if you are sleeping at the 3 a.m., even if you are sleeping, your brand is still selling on the social media. So you will be understanding like how you will be working to leave this to share and see how will be work. En ese sentido, ustedes seguramente han visto todos estos logos, pero de pronto no entienden en cuál debo estar, en cuál no debo estar, cuál es la red social en la que mi marca debería empezar a dialogar y cuál es la red social que realmente me va a replicar en ventas. So in this case, you will be know all these red social logos, but you will be know which one representative and which one is the better for me, for my product, for what I am. So you will be understand which one is better for my product and we will be apply for my target. Lo primero que quiero que sepas es que las redes sociales se hicieron para que tú puedas vender a través de todas ellas y conectar. Pero si vas a estar en todas, debes estar en excelencia. Si no puedes estar en todas a la vez, participa en una o dos en excelencia, pero no participes en todas mediocremente. So in this case, we will be suggest you, if you want to be in all of these one, you need to be excellent and you will to provide excellent service for all of one. Or you can just choose one of that one and be excellent and not in all of one and not be the excellent. Por ejemplo, YouTube es una red que está pensada para crear contenido. Es una red educativa audiovisual muy potente para aquellos que son consultores y quieren simplemente empezar a educar a través de sus conocimientos. Si tú no tienes los recursos para tener estructuras audiovisuales, no es una red para la que aún estés preparado, así que puede esperar. So, for example, we have YouTube, that is the marketing of the education. So, for example, in this one, you can create content, audiovisual. So, for example, for the consultants, they can educate. And if you don't have the resources for this, you will be just wait for it. En el caso de Twitter, Twitter es una red donde tú eres una voz. Es una red de opinión y de conexión. En espacios como estos de eventos, de seminarios, es perfecta para que tú interactúes con los expositores, con los invitados y utilices hashtags correctos para conectar. So, for example, we have Twitter here, that he's in charge of the network opinion and connection. So we will be use the hashtag and we can use it useful for our products. Pero si tú no quieres ser una voz, de pronto Twitter tampoco es para ti. So if you don't want to be the voice, so Twitter is not for you. En caso de que tú quieras empezar a crear comunidades y empezar a hacer un camino para vender,
Facebook e Instagram son los que ocupan en Latinoamérica los primeros lugares. So the first place it's Facebook and Twitter, who will be the first one where you can share all your products and all the threads for the target. Facebook e Instagram. Facebook and Instagram. Yeah. Facebook e Instagram son estas redes que te permiten realmente conectar. Facebook es una red que no puedes descuidar, es muy fuerte en Estados Unidos, es una red donde hay un público que todavía es adulto, digamos, de entre los 32, 35, de ahí hacia arriba, porque es la primera red que llegó al mercado, por lo tanto fue la que ocupó de alguna forma o la que se ocupó en el corazón de todo el mundo. So for example, in this case, we have Facebook that is from USA. We can connect person and people from the 32 years old until 35 years old because was the first company or the first mark that we was using and is the most important right now. Y hay una cosa muy importante en Facebook y es que tienes tu público natural. ¿Quiénes son tus públicos naturales? Con quienes estudiaste, con quienes trabajaste o son colegas de otros trabajos o de proyectos anteriores, tu familia, y este público natural perfectamente puede ser tus primeros clientes. So for example, on Facebook, the person that you have on Facebook is the natural person that you have it. For example, college people, co-workers, people that you know around other person that you know. So that will be our first sellers that you can get contact with. Instagram es una red mucho más enfocada en la estructura visual, tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que compartes, más limpio, un poco más estético. Es una red que cada vez coge mucha más fuerza a través de sus diferentes formas de comunicar, con cosas como Reels, que llegaron a hacerle competencia a TikTok. Y todas estas líneas son cosas que tienes que tener claro para empezar a conectar con tus públicos ideales. So for example, in this case, Instagram, he will be more aesthetic and more clear. You need to be specified and be careful of what you publish because you will be see that every person just can see this kind of content and you will be find any kind of information there. Ahora hablemos de LinkedIn, que LinkedIn es una red que llegó a quedarse en el público B2B. Es la red perfecta para que tú conectes tus estructuras de marca con otras empresas. Es la red donde tú encuentras quién es el CEO de las compañías que estás buscando, quiénes son los directores de compra, quiénes son los directores de mercadeo y por lo tanto tu conexión hacia esa compañía se hace mucho más sencilla. So in this case, the LinkedIn is useful because you can find all the CEOs or all the companies. So you will have more connection, all the managers of all the companies and see what will be the target for and have more connection with all the companies. Ahora volvamos al tema importante que es conectar. So let's back to the most important concept that is connect. Las personas cuando entran a sus redes sociales no siempre quieren comprar. Por lo tanto, no siempre le puedes vender. So just so you know, every single person when they get contact with the media social is not just to buy something. So you will be not sales always. Es por eso que lo que importa hoy en día en las redes sociales es que tengas una muy buena imagen, un excelente contenido. Y aquí hay algo que se llama el inbound marketing. So in this case, just so you know, you need to have like a really good imaging, a really good content who will be explain who you are and we will be explain you more. Inbound marketing es ese concepto que buscan las marcas cuando entregan contenido de valor. ¿Qué es el contenido de valor? Aquello que yo, si estoy en una, por ejemplo, en una marca consultora, le estoy entregando a mis clientes, digamos, si yo tengo 10 tips, voy a entregar 3 de mis 10 tips
y las personas van a valorar que tú les estés entregando información valiosa para ti y van a creer que tú les estás entregando todo tu conocimiento. Pero realmente de 10 tips les estás dando solo 3, pero ellos no lo saben. So the good marketing, what it's influent for or it's useful for is that, for example, you will be shared 10 tips, right? But just of the 10 tips, you will be just useful and they will be just use 3 of that 10 tips. Además, tienes que tener presente que debes generar confianza, sobre todo ahora que todo está en una estructura absolutamente digital. Por ejemplo, con el tema de las ventas o el e-commerce, está la comodidad y el servicio al cliente. Confianza, comodidad y servicio al cliente hace parte de la nueva era y de la nueva estructura de e-commerce que todas las marcas hoy están empezando a incursionar. So for all the commerce, the customer service, it's the most important thing because that's how we can just sell and get to the target of. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasó durante la cuarentena con respecto a la empatía en la comunicación y cómo estas marcas lo hicieron muy bien. So for example, now we are going to see all the examples because of the coronavirus and the quarantine. They useful and they use this tray and this brand as useful for them. Esta marca, cuando les hablaba de no siempre tienes que vender, que hicieron grandes marcas como Audi, como McDonald's, como Coca-Cola, que son marcas muy grandes en el mundo, lo que hicieron fue empezar a crear de sus logos, a hacer de sus logos una nueva forma de comunicarse y empezaron a separar sus letras, sus logos y empezaron a hablar de tenemos que estar separados. So for example, in this case, we have Audi, McDonald's, Coca-Cola. They are using the new way to change and communicate for the distance that we have to use. So for example, they are using and they are separate the letters from the brand. So will be reflect that we need to be and we have to have the distance between one and one. Lo mismo pasó con Cabify, Uber, que empezaron a llevar a diferentes personal de médico y personal enfermeros y demás gratuitamente a sus lugares de trabajo durante los primeros días, los primeros meses de cuarentena. So for example, Uber or all the drivers that was using, they was driving the medical staff as free or was useful because of the beginning of the pandemic was really useful for all the medical staff. Y sin duda fue una oportunidad para algunas marcas para reinventarse. Esta marca es una marca que siempre saca vestidos de baño con telas súper lindas, estampados muy llamativos, muy fuerte a nivel Latinoamérica, pero ¿qué hicieron? Fueron los primeros que empezaron a crear diferentes diseños antifluidos para todo el tema COVID. So in this case, we have this brand that they usually do swimsuits with the amazing clothes. So right now they are using for Ray-Ban the jackets and different kind of clothes for the anti-fluid because of the pandemic, so will be really useful. Y esta marca es una barbería que lo que hizo fue reinventarse y crear una aplicación donde los barberos iban directamente a la casa de sus clientes para que no tuvieran que moverse y empezaran a generar una estructura de servicio a través de la barbería. So for example, the shavers are using one technique that they will be going to the houses of the person that will have the service done. Y de alguna forma todos encontraron una oportunidad ahí. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cada uno de nosotros tenemos que encontrar la forma de encontrar estrategias que cambien el lenguaje y que nos dejen muy bien parados o muy visibles alrededor del marketing digital, que hay tanta gente hablando de lo mismo,
cómo empezamos a diferenciarnos. Y para esto les voy a dar algunas páginas que estoy segura que va a servir mucho como recurso para crear contenido valioso. So we just need to make sure and be focused, all right, to find all the strategies to use this age for the digital marketing so we can use useful for our site. Now I will be sharing you some links where you can just see all the information. En este ejemplo, entonces, hay algunas páginas donde tú vas a encontrar tendencias todo el tiempo para que siempre estés un paso adelante. ¿Qué está pasando en mi industria? ¿Cómo a través de lo que está pasando en los cambios del consumidor, yo puedo ser el primero en encontrar una oportunidad? ¿Cómo llegar a esa oportunidad antes que mi competencia? ¿Cómo ser pionero en diferentes procesos? So in this case, you need to be focused on be one step ahead of the competence. So what that means, like you need to know what is in tendency and what is the trend right now. So you will know what will be the target that they are using right now. Y les voy a recomendar que hagan esta búsqueda. Hay una aplicación que se llama Google Trends, es una herramienta de Google. Les voy a recomendar que hagan esta búsqueda semanalmente, así ustedes no sean parte de la creación de contenido de sus marcas, y busquen, de acuerdo a sus productos, servicios, qué es lo que la gente está buscando. En este momento no les puedo mostrar el ejemplo real, pero simplemente hagan el ejercicio. Vayan a Google Trends, escriban una palabra clave y vean y exploren cómo en tu país, en tu región, cuáles son las palabras que la gente está buscando relativo a tu tema. So in this case, you will be found, I cannot show you right now in real time how you can find it, right? But I suggest you to go to the app. The name of the app is Google Trends. You can just go there and search and you will see the different. Esta aplicación, Google Trends will be the new application. Esta aplicación les va a servir para entender qué está pasando en tu mercado, qué está buscando la gente en Google sobre tu servicio, sobre tus palabras claves, sobre tus productos tal vez, y entender hacia dónde va la dinámica de tendencia en esas búsquedas en la línea de tiempo. So in this Google Trends, you will be found what will be the market and what will be the target right now of the person, what will be the in and the out right now of it. So you will be see what will be the important thing right now. Ahora tienes que tomar la decisión de cómo te vas a ver. Si quieres ser una tienda 100% virtual o si lo que quieres es empezar a ser muy corporativo y entregar contenido de valor, cómo te vas a ver, cuáles van a ser tus dinámicas de conversación y cuáles van a ser tus canales para cerrar esa conexión que abres a través de tus canales digitales para una venta 100%. So in this case, you will need to know how you will be appears and how will be look for all the person that you will be see in the website. For example, if you want to share so just in the websites, or they want to share more information like learning stuff, that so it's depend what do you want to share and how you will be look on this. Es por eso que lo que voy a hacer en este momento es entregarte unas herramientas para que puedas empezar a crear 2, 3 cosas en tus canales digitales a partir de hoy. So right now I will be sharing with you all the channels that you will be use, right? 3 of that ones where you can use useful for your products. Uno de esos entonces es entender que las personas necesitan empezar a tener claridad de lo que haces. Seguramente ustedes han escuchado en algunos momentos lo que se denomina el pitch, que es el pitch que tú normalmente haces cuando estás describiendo tu empresa. Pero hay un nuevo término que nosotros hemos traído que se llama el pitch digital.
So right now I will be showing you what will be the clarity of what you do. So in this case, we are going to talk about the pitch digital. Este pitch lo que te permite es que tú empieces a entender cuando las personas lleguen a tus perfiles, qué es lo que realmente haces. Cuando les hablaba yo que dejen de hablar desde el qué y empiecen a hablar en el por qué, estos son unos pitch que ustedes pueden leer y que seguramente no entienden qué es lo que realmente estas personas o estas marcas venden, porque no hay claridad. So in this pitch digital, so you will be and you will be explain the why will be the reason of your product, right? Because in these cases, in this example, will be not clear what will be the main target or what will be the focus of these products. Entonces, cuando las personas te encuentren y tú no seas claro desde ese por qué y ese qué haces, seguramente no vas a lograr cerrar ventas o no vas a lograr ser lo suficientemente efectivo. Ahora, so in this case, you need to just be clear of what you do and why you do it. So because of this, you can just lose the sales, and because they will be not understand what exactly are you selling for. Si vamos a estos ejemplos y tú lees mentes, mentalidad estratégica, contabilidad y finanzas, ahí hay el qué, luego hay un por qué, tus finanzas nunca te provocarán dolores de cabeza mientras estés cerca mentes, mentalidad estratégica, es un ejemplo donde es clarísimo qué es lo que esta marca vende. So for example, in this case, we have the first name that say minds, strategic of mentality. And then we have the example that we know that this is for finance and the accountability of the chair of the example. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo voy a construir el mío? Si yo entro a tus canales digitales hoy y tú simplemente tienes el qué y no le estás colocando ese corazón al por qué la gente te tiene que contratar, cuál es tu característica diferencial, si no la estás escribiendo ahí en esa pequeña descripción de 140 caracteres, estás perdiendo públicos objetivos. So when you need to know how you will be building, what I do, how I can do it, because if I go to see your social media, and if was not clear, you can just lose the sale. And with all these characters that you can share with us, you need to be clear and be empathized with us. Ahora, ¿qué debes hacer? Debes empezar a construirlo. Yo los llamo los 3 segundos mágicos. Si alguien entra a tus redes sociales, tiene que entender inmediatamente qué haces y por qué lo haces. ¿Cómo lo haces? So in this case, you need to just build in this. I just called you the three magic seconds. So in this case, you need to explain the what and the why. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Y hay algo que se llama la prueba social, en caso de que tú tengas alguna premiación, en caso de que tú seas un cerrador de ventas y te gusten las cifras altas y eso sea parte de algo que puedas contar, o tengas algo que a las personas les parezca wow, puedes colocarlo dentro de tu pitch digital. So under the pitch digital, you can explain how you can do it, what will be the way that you will be doing it. And in this case, we will have the social proof where you can show how you will be doing. Ahora, una de las cosas que hay que entender es que cuando creamos conversaciones, haz de cuenta que yo tengo una taza de café y me voy a sentar a hablar con mis clientes. Las redes sociales te permiten abrir conversaciones con tus clientes. So the social media, they are the door of the communication. So for example,
like a coffee, the tea of coffee, that will be to have a talking with someone else. So the social media is for you to use it as a communication resources. Por eso, cuando tú pienses en qué conversaciones voy a hablar, voy a empezar a tener, puedes pensar en 5 temas principales. Uno de ellos puede ser una fecha importante, otro de ellos puede ser un momento de consumo, otro perfectamente podría ser un detrás de cámaras de tu compañía. Obviamente en alguno de ellos tienes que hablar de tu servicio. So you will have 5 moments where you can share this. One will be one date. One will be like the difference between the camera that is behind of the company. Some moments or some memories that they have the product. Por eso lo que les decía ahora de educar, de regalar tips, de entregarle a las personas contenido de valor, tiene todo que ver con estos 5 momentos en los que tú vas a empezar a crear conversaciones. So that's why we will be creating communications. So that's why we just talk about it, why you need to share content as it is, as information that useful for the person, because from that moment you will be start to use the communication as useful for you. Tienes que evitar ser monotemático, no puedes hablar solo de tu producto, tu servicio, debes crearle experiencias digitales a las personas cuando te lean. So in this case, you just don't have to talk just about your product. You need to talk about like different kind of products, so will be more experience and more information for the client. Y como cada vez esto debe ser más especializado, más profesional, tus canales digitales pueden ser hoy tu camino hacia la comercialización potencial de tus productos y servicios. Por lo tanto, no puedes hacerlo tú solo. So in this case, just to use the social media, this is the path that you will be used to start the process and be open for all the services that you can just offer for. Es por eso que quiero simplemente dejarlos para cerrar con esto, y es que para que tú tengas un buen equipo de marketing digital, tú debes tener en el equipo un estratega que entienda tu industria, un líder de contenido que en el mundo digital es conocido como el community manager, una persona que se encargue de diseñar tu estructura, de diagramar tu estructura, y una persona que se encargue de hacer tu pauta y segmentar tus públicos correctamente. So in this case, the work team that you have to have and keep in mind to start the communication to sell your product, you need to have one person that will be for the strategic of the product. You will have one person that is in charge of the community managers, the designer, and one person that will be focused on the increase of your product. Es por eso que tenemos que entender que comunicar en redes sociales hoy hace parte de esas líneas de tu empresa que son igual de importantes a tu estructura, a que tu estructura contable esté bien, a que tu estructura jurídica esté bien. Hoy las redes sociales o los canales de comunicación digital están en la misma línea de importancia con estos otros canales. Por eso no puedes hacerlo solo, no puedes So all the lines of your company offer, it's because of the accounting and legal structure that your company and your product have. So they can be together and they have to work together to give a good service of. Es por eso entonces que quiero dejarlos con esta información. Quiero que entiendan que trabajar en redes sociales es una profesión totalmente válida y que hoy en el mundo actual, en la era actual, tal vez puede ser tu mayor salvavidas para crear nuevas líneas de comercialización, nuevas estructuras y nuevos canales para comunicarte con tu cliente final de la forma correcta.
Así que dejo abierto el flujo para... So in this case, just to finish, we are going to explain that this will be a lifeguard. So all the social media will be an open door to start a good communication for your clients. So you will be useful and you can just use it for your products. I will be left this time to ask me questions for. Estaré atento si tienen preguntas o inquietudes puntuales para resolverlas. Si no, mil gracias por su tiempo, por estar acá, por escucharme y gracias al equipo completo de todo este espacio, de todo este evento. Gracias a todos. So I want to and give you the thank you for all the space and time that you was giving me today. I hope you will be enjoy this. Bueno, es una consulta. So we have one question here. Muchísimas gracias a Yuleni Marín por esta información que de verdad que la estaban pidiendo nuestros miembros de GCE Global. ¿Alguien tiene una pregunta? Tenemos una pregunta aquí. Sí, yo también tengo una pregunta. Muchísimas gracias. Por favor. A Yuleni Marín por esta información que de verdad los escucho. pidiendo. Sí, señorita Yuleni. GCE Global. Sí. Sí. ¿Cuáles serían las complicaciones en los 4 movimientos que nos explicó en las diapositivas? En el caso de las redes sociales que han sido, por ejemplo, prohibidas en algunos países como China, en algunas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Facebook no está permitido en lo que es la República Popular China y que ellos tienen, por ejemplo, aplicaciones como el WeChat que son mucho más conocidas para ellos, al igual que el QQ, que es también otra aplicación que básicamente lo usan solamente los chinos. ¿Cómo podríamos no perder también ese mercado tan grande que es el mercado asiático en el caso de que haya barreras para algunas redes sociales como las que mencionó, ¿no? Perfecto. Bueno, Lisandro, te respondo. Sí. Ok. Pam, ¿quieres traducirla o respondo y traduces las dos cosas? Pues la verdad sí me gustaría que él resumiera bien otra vez la pregunta, porque tuve mala conexión y no escuché bien la pregunta, así la traduzco y tú pues responderías ahí mismo. Ok. Bueno, lo que él pregunta es si hay alguna complicación o qué puede hacer uno en caso de que, o en estos países donde están prohibidas las redes sociales, cómo actuar o cómo combatir. Si, por ejemplo, no tengo Facebook en algún país, ¿qué puedo hacer si hay algunas prohibiciones? Lo que también ha pasado con TikTok en algunos países. So in this case, the question of this person, it's all the bans and all the problems that can be attracted to use the social media. In this case, for example, Facebook in some of these countries
are not allowed to use this social media. So for example, if you can see TikTok, it's blocked on in some countries. So we want to know, or the person want to know what will be the answer for resolve that issues. Ok, bueno, ahora sí, hay una cosa muy importante en el tema de la comunicación con tus clientes finales. Las redes sociales son solo un camino para comunicarte con clientes nuevos o clientes actuales, pero tú nunca puedes depender de solo esos canales, por eso hay demasiados. Hay algo que se llama el contenido líquido, donde tú no te puedes quedar solo en Facebook, no te puedes quedar solo en LinkedIn, no te puedes quedar solo en YouTube. Por eso hay opciones para que te puedas comunicar a través de esos canales. En caso de que ninguno te... Digamos, so in this case, we will be found just one way on the social media. It's just one way of all the current ways to provide and give the product to the services and for the client. So for example, we have one liquid content that we are going to explain. Okay. El contenido es líquido y tú puedes llevarlo a Facebook, puedes llevarlo a Instagram, puedes llevarlo a WhatsApp o a WeChat en caso de China o de esos países asiáticos. Y a través de esos canales la gente no le está prestando atención, por ejemplo, a WeChat o a WhatsApp, y son las redes sociales en el hoy incluso más importantes que todas las demás, porque es el canal directo con tu cliente final. Entonces, tú tienes el control de la información de tu cliente. Tú puedes mandarle mailing, puedes hablarle por chat, puedes hablarle por los diferentes canales de comunicación. Las redes son solo una oportunidad, pero no te quedes en una, debes estar en varias. So the social media is just one way, like you don't have to be just in that one, because you can just use, for example, WhatsApp, you can use the WeChat that is from China. So in that case, you will have more private, and you can just use more ways to get to your target. Okay, that's it. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por responder, señorita Yuleni. La felicito por su presentación también. Gracias. ¿Escuchamos otra pregunta o está bien así? Sí, tenemos otra pregunta. Sí, solo que la licenciada me dice que no tiene micrófono. Licenciada, me dicen acá que la licenciada no tiene micrófono. La pregunta es de la licenciada María Luz Benetre. Si por favor podrían preguntarle a Yuleni cómo se maneja el marketing jurídico. No tengo micrófono. Ok. So in this case, the question of María Luz, it's how the legal marketing can be useful and how we can use it. Ok, gracias, Pam. En nuestra agencia nosotros tenemos el caso de varias marcas jurídicas, y el primer paso, por eso he sido muy enfática en entender que estamos hablando con personas. Por lo tanto, tú tienes que empezar a crear conversaciones, no como si estuvieras hablando con un abogado. ¿Me escuchan? So she's trying to say that we have to start the communication with other lawyers, and that will be the first step to start. No puedes hablar con otro abogado, tienes que hablarle a tu cliente final. Por eso no puedes hablar en términos jurídicos, tienes que pensarte como una profesora en tus redes sociales. Y como docente, ¿cómo le explico a alguien la importancia de un contrato? ¿Cómo le explico a alguien la importancia de la letra pequeña? ¿Cómo le explico a alguien la importancia de no hacer cosas de palabra y ya está? La importancia de todos estos documentos jurídicos que a veces los seres humanos no tenemos tan presentes y luego vienen las consecuencias. So that will be just to explain. So we'll be like the teacher, or how will be the communication. So you need to explain well, for example, how you will be say or write the small letter,
or how you will be empathize with the other person, because we have a lot of things that we always forget, and that is important to get to the last and final conclusion. Por lo tanto, incluso hay muchos conceptos que se hablan en la parte legal, porque son conceptos muy técnicos, lo mismo pasa a veces con la contabilidad. Hay conceptos muy técnicos que tú tienes que bajarlo a la persona del común, al que tal vez es gerente, pero no le da tanta relevancia a estos conceptos. ¿Dónde debes estar? Sin duda debes estar en Facebook, sin duda debes estar en LinkedIn con contenido especializado, y sin duda debes crear este tipo de comunicación como la que te estoy dando. So in this case, like, you need to know all the technical concepts that you need to use, even if you already know what that means. The person that you will be explaining to maybe not. So you need to transfer that technical concept to the regular and normal speakers or the social media are using. Y estos conceptos son perfectos cuando yo te hablo de ser como una docente, son perfectos para utilizar en Instagram. Contar casos reales, hay algo que se llama el storytelling. Y contar, cuando yo les hablo de sentarse a conversar literal, a tomarse un café con sus clientes, es que te sientes en redes sociales y crees escenarios reales, como cuando tú te sientas a hablar en una cita comercial y le cuentas, tu cliente te cuenta el caso y tú le respondes con una solución. Lo mismo vas a hacer. So in this case, we have the storytelling, that this one space where the client can explain you and can tell you what will be the case. So you will be explaining what will be the resolution, and that will be the same moment when you share one coffee with someone else. Por eso no lo puedes hacer solo, porque tú eres el dueño de la información, pero tu equipo digital, un equipo digital que lo sepa hacer muy bien, vas a interpretar todos esos contextos que para ti son normales en contextos que le sirvan a tu cliente, al que te está escuchando y al que quiere conversar contigo. Entonces, so in that case, you cannot do it just by yourself. You need to do it, everything needs together and a combine of things to use it and get the most appropriate solution for the client. That's it. Gracias. I would like to say something, please. Okay. Okay, so. Go ahead. Please. I would like to know how we can be assertive in the choice of the digital containing. What is the role of this digital containing? And how? So, acá me están ¿cuáles serían las reglas y qué tendríamos que nosotros saber para usar estas redes sociales? ¿Y cuál sería el concepto que nosotros tendríamos que usar para? And also how we can choose a proper community manager. ¿Y cómo escoger? ¿Y cómo nosotros podemos elegir un manager que sea acorde con nosotros? Un community manager, yeah. Okay. Un manejador de las redes sociales. Lo primero que tienes que entender es que un community manager no es lo único que necesitas. Porque un community manager solamente va a tener una estructura muy viciada a administrar tu público, administrar tu información en la red social, pero tal vez no va a entender lo que está pasando alrededor de tu industria, de tu segmento, porque no tiene una... So in this case, the community manager will be not the only person that you will be have. In this case, this person just can manage your audience, but then he needs to know, like, for example, what is happening right now in the social media. Tú necesitas un equipo, una persona.
que esté pensando y visionando el modelo de negocio que tienes en el hoy, cómo lo puedes ampliar dentro de la estructura de tu segmento, qué está haciendo la competencia, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Tú eres global, tienes que So you pensar need to global. find one person that have to be thinking of the vision of the company, and they will be have skills, all the competence that the other companies have. Luego piensas en el community manager, que el estratega te va a ayudar a de alguna forma a tener conceptos muy claros de tu visión, y ese líder de contenido o community manager va a ser además el aliado perfecto para que el diseñador cree estructuras visuales lo suficientemente potentes para que puedas vender más a través de esos diseños. So this community manager have to be clear of all the concepts of your vision. So for this moment, like in this case, they will be get to the target of your company and what they want, so they can work together with the designer and get the last resolution of what you want. Entonces necesitas un equipo. Tú eres parte de ese equipo, So pero no tienes tiempo para hacerlo todo. Por eso necesitas un equipo. So in that case, you will have one team. You need a team because you cannot do everything just by yourself. That's why you need all these, every single person who will be in charge of every single decision. Ok, ahora, ¿cuáles son las reglas que tú no puedes dejar So pasar? you want to know which one are the rules. Tú no puedes dejar pasar y no puedes dejar de entender que hablas con personas. Tú eres una marca que está hablando con personas. Así esa persona sea el director estratégico o el director ejecutivo de una compañía, es una persona. Y por lo tanto... So in this case, you don't have to forget that you are going to talk with a person, with a human person. Even if it's a CEO about the brand, you need to know that you will be speak with the person, like a real person. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto, todos hemos visto el tema de los memes. So in this case, like I just want to give you one example. I don't know if you see on the social media about the memes. Los memes son la forma en todas las industrias en la que la gente ha empezado a conectarse con términos que nadie más quería decir y lo dijeron a través de memes. Por eso conectan tanto con las personas. So in this case, these memes, they are using for all the industries to connect the terminology with something that maybe we didn't know, but now we know because of the memes. Entonces, cuando tú entiendes que hablas con personas, tú dejas solamente de decir por qué eres bueno y empiezas a decir por qué eres bueno para ellos y haces una conversación, un monólogo. So in this case, when you start to think that you will be speak with a person, they're just the reason of that is a person. You just not thinking of why. You are thinking, why will be this person using my product, or why this person will be offer this product. Así, tú eres el que decide en cuál red debes estar. De acuerdo a quién eres, primero sabes quién eres tú, cuál es tu ADN y cuál es tu personalidad, y luego dónde está el público con el que quieres conectar. Porque no, si tú hablas con personas de 35 en adelante, seguramente no vas a encontrar a muchos de ellos en Instagram, sino que los vas a, o en TikTok, sino que los vas a encontrar directamente en Facebook o en LinkedIn. So in this case, you need to know like what will be the person where you will be know, because you need to know and found, like you will be found different person in LinkedIn or in Facebook or on Twitter. So you need to know what will be the target of. ¿Es claro para ti? Was clear for you? Esperemos que sí sea claro. Bueno, me cuentan si tienen alguna otra pregunta.
Abre su micrófono, por favor, licenciado Lubén Manso. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Saludos, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Sí. La pregunta sería si se deben tomar en cuenta los avances de la inteligencia artificial dentro de nuestras estrategias comunicacionales en las redes sociales. Gracias. Gracias a ti. ¿Podrías repetir una vez la pregunta? Los avances. Sí, repito, si se deben tomar en cuenta los avances de la inteligencia artificial dentro de nuestras estrategias comunicacionales en las redes sociales. So in this case, the question will be like the artificial intelligence advance, how we'll be working with the social media. Hay una cosa importante con esa pregunta y es lo primero es entender que el mundo de las comunicaciones, de la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y tú como marca te puedes frustrar intentando ir al ritmo de los cambios. So in this case, like you need to know that the world of communication is going faster. So you need to know that you will be not able to go at the same rate of the advance of the technology. ¿Qué pasa con esto? Que hay una cosa importante con el tema de la comunicación con la inteligencia artificial y es que tú debes empezar a bajar toda esa comunicación, sobre todo desde la base de datos, más que empezar a crear contenido súper potente a través de la inteligencia artificial. Los datos que tú estés empezando a recoger te van a servir mañana para empezar a aplicar estrategias mucho más certeras con tu comunidad, pero no es algo, es muy valioso que lo tengas presente porque hacia allá va el mundo, pero todavía nos falta un poquitico más para empezarlo a aplicar a estrategias digitales 100%. So in this case, it's something that is really important is the database, because from the database you will be start to use for your product and see what will be important and what will be useful for all the products. Bueno, pues muchas gracias. No sé si el licenciado el miembro de Costa Rica, licenciado César, me informan que el licenciado César tenía una pregunta. Buenas tardes o buenas noches. No, creo que ya las contestaron todas. Era básicamente cómo sacarle más provecho a la red de Facebook, porque en nuestro caso la hemos utilizado, pero hemos hecho pocos contactos de negocio con ahí. Sinceramente las redes no ha sido tal vez más a través de nuestro sitio web, pero no a través de redes. Entonces, ¿cómo poder potenciar más eso sería? Okay, so in this case, Cesar is asking how we can use as a benefit for us to obtain more clients with their social media, because we already did, but even like that, we was having like really a few clients. So how we can upgrade this information? Okay. Hay una cosa importante con Facebook y es que es una red vital con el tema de los grupos, grupos de información, grupos de encuentro,
con temas en común. Los grupos son una fuente impresionante de contactos y de posibles clientes, y también son una fuente súper potente para pautar y llevar a las personas a escribirte a través de los inbox, y a través de inbox cerrar ventas automáticamente. Entonces, de pronto, si no le das... So in this case, we have something really important on Facebook, that every single group has like is it vital to use all the group network. So for example, you can find a prospective client on all these groups. So you can find all the members here and you can talk with them by inbox. So that will be one useful because you can find more information from them. Si no lo estás logrando los contactos a través de este canal, debes pautar más en Facebook. Facebook es una red que cada vez es más estricta con la pauta. Ya no es tan orgánico, es muy de generar pauta. Pagar pauta para que te vean. So in this case, Facebook is not useful for you. Like you need to do one pattern. So this pattern will be more like useful and will be help you to get to the object. Perfecto, gracias, me quedó muy claro. Muchísimas gracias a Yuleni por la intervención. Ahora, por todo, muchas gracias. Creo que ya cortamos con esta intervención. Las preguntas pueden hacerlas miren, ahí están las redes sociales de ella, es @YuleniMarin y @Grupo Almago. Las demás intervenciones que puedan realizarle en inglés y en español las pueden hacer, que van a estar muy atentos ahí. Bueno, para... Bueno, para continuar, vamos a dar 5 minutos. Y vamos a estar en la plataforma de Space y vamos a estar conectados por Zoom. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que me indicó el señor Andrés, Andrés, que podría hacer una pequeña presentación de la, una presentación de la empresa, que no pude hacerla Claro que sí. hace un rato. Vamos a dar un espacio para que los miembros, nuestros country partners en el país de Costa Rica, despacho contable, ellos van a hacer una presentación acerca de su firma. Siga con nosotros, licenciado. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, quisiera presentarnos nuestra firma. Nosotros estamos desde el 2013. Nos especializamos en lo que son servicios outsourcing. Básicamente ofrecemos todo lo que son servicios de
de contabilidad outsourcing. Un momentito. Bueno, iniciamos en el 2013. Estamos ubicados en San José, en Escazú, en el Centro Corporate Center. También estamos en San Marcos de Tarazú, que es una zona rural, y en otra zona rural también, que es en Paso Canoa. Tenemos 3 ubicaciones. Con el grupo consultor llevamos más de 10 años de estar laborando con ellos. Ha sido una red que nos ha permitido crecer también. Y a la parte que tenemos todo el respaldo de todo un grupo de profesionales en todos los campos. Entonces, el grupo consultor les hemos hecho algunos o bastantes trabajos en lo que es outsourcing y nómina. También algunos trabajos en impuestos. Nuestra firma bueno, tiene como visión mucho de los servicios que nosotros ofrecemos, los hacemos son digitales. O sea, nuestra visión es convertirnos en un centro virtual de servicios de outsourcing de común utilización para las empresas, profesionales y trabajadores que requieran contratar nuestros servicios. Bueno, esto fue nuestra visión cuando nosotros empezamos, hace más de 10 años. Y en la actualidad, prácticamente los servicios que nosotros ofrecemos son de forma virtual. Ya nuestros clientes se comunican con nosotros prácticamente de forma en línea. Y físicamente nos reunimos un 30% con ellos. Tenemos una oficina básicamente para gente que todavía no ha digitalizado la información y que necesita llevarnos algún documento. Pero todos los servicios se venden en línea. Esto es nuestra composición. Trabajamos en todo lo que es impuestos, outsourcing, y también tenemos lo que es auditoría. Todo nuestro principal campo es lo que son servicios outsourcing en nómina y outsourcing a servicios outsourcing en lo que es contabilidad. Prácticamente ofrecemos lo que son servicios outsourcing para personas jurídicas y nómina, como les mencioné, preparación de estados financieros. Para empresas también tenemos lo que son, bueno, ya les indico, preparamos lo que son prácticamente estados financieros, balance general, estado de resultados, flujos de efectivo, estados de cambios en el patrimonio, con los cambios que van incidiendo las normas internacionales. También tenemos los que es outsourcing para personas físicas. Tenemos bastantes productores o pequeños empresarios agrícolas que trabajan con nosotros. Tenemos también lo que son abogados, médicos, ingenieros, empresarios, agricultores, consultores. Con nosotros la mayor parte de las empresas son pymes o microempresas. Entonces abarcamos todos esos segmentos. También le preparamos los estados financieros cuando lo requieran. Ofrecemos también lo que es el servicio de asesoría financiera. Es decir, si alguna empresa va a solicitar un crédito, nosotros le preparamos toda la información. Siempre estamos buscando diferentes tipos de necesidades del cliente, como mencionaron en algunas presentaciones. Vemos la necesidad del cliente, la estudiamos y la convertimos en un producto. Y nos ha dado bastantes resultados. Entonces, nos convertimos en parte como esenciales para el cliente. El cliente necesita sacar un crédito, nos busca a nosotros. El cliente necesita preparar las declaraciones de impuestos, estados financieros, nos buscan a nosotros. En impuestos, los diferentes tipos de modelos de declaraciones presentamos también. En la parte de consultoría financiera, como les mencionaba, y también ahora estamos incursionando en otro campo que es la preparación de la información para que el cliente pueda financiarse. Tenemos algunos convenios con algunos bancos, entonces estamos preparando ya la información para los clientes porque hay una necesidad de que ellos necesitaban también financiamiento. Bueno, nuestros teléfonos, acá está nuestro sitio web, gcecentroamerica.com, despachocontable.net, que es el nombre de la empresa con el que nacimos, y GCE Global Solutions.
Bueno, en cuanto a la composición, somos 10 personas, prácticamente 50% hombres y mujeres. Y los servicios, bueno, lo que más ofrecemos son servicios de contabilidad, todo lo que es outsourcing, autoridad de servicios de aseguramiento, servicios de impuestos, consultoría de asesoramiento en recursos humanos, que también ofrecemos alguna parte de eso, y lo que es nómina. Acá están nuestros contactos. Y para nosotros es un orgullo estar en el Grupo Consultor Empresarial, por todo lo que representa y por la oportunidad de poder contactar con muchos profesionales a nivel mundial de cualquier tema. Entonces siempre pasamos actualizados. Y nosotros nos incorporamos, ya llevamos bastante tiempo a trabajar con ellos, pero desde el año anterior ya lo oficializamos como para ser parte del grupo. Bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Cualquier servicio que necesiten en Costa Rica, con mucho gusto me pueden escribir y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Listo. Y gracias a ustedes. Además de... Disculpe. Señor. Licenciado, Sí, señor. Sí, licenciado. Me quedo un poco en duda. Usted mencionó que Latinoamérica, en Costa Rica, donde están ustedes, sucede. Aquí en Sudamérica, en Perú, ¿ya han podido implementar esas prácticas, esos protocolos? Perdón, los protocolos de... También no entendí muy bien la pregunta, perdón. No, si ya tienen presencia acá en Sudamérica, por ejemplo en Perú. No tenemos presencia, pero sí a través del grupo consultor. Ok. Sí, sería a través del grupo consultor. O sea, sí tenemos clientes del exterior, de los cuales ofrecemos outsourcing y nómina, o payroll. Sí, porque acá en Perú, mi pregunta era específicamente porque en Perú justamente el tema de auditoría, pero sobre todo con lo que usted mencionó en su presentación, con tecnología, es algo que se está buscando mucho. No sé por qué tenemos nosotros ya de antemano que en Costa Rica está la última tecnología, lo último para poder hacer mejores prácticas, mejores protocolos en sistemas. Sí, Yo sé ese que es campo está... sí, yo sé que es algo que ustedes se caracterizan bastante por ser duchos en esto, pero acá en Perú es bastante común, o sea, escuchan una empresa de Costa Rica y ya, o sea, tienen en su mente que es lo último en IT, es lo último en consultorías, sobre todo en lo que es tecnología. Sí, correcto. Sí, está bastante desarrollado, hay bastantes empresas en ese campo. Igual, si hubiera alguna oportunidad, nos pueden contactar a través del grupo consultor. Ok, muchísimas gracias. Cualquier tipo de servicio. Mucho gusto. Igualmente. Si alguna otra consulta, con gusto. Licenciado, me preguntan, me están preguntando nuestro socio en Guatemala
el licenciado de Guatemala pregunta, ¿qué posibilidades hay que se extienda un posible negocio por parte de un cliente que ellos tienen, que quieren estar en Costa Rica? ¿Qué posibilidades hay que usted pueda atenderlo, ya que ellos también son socios y miembros de GCE Global? Sí, claro, con mucho gusto. Nada más me pueden contactar y yo me reúno con ellos en las oficinas de acá, ya presencial o virtual, como gusten. Bueno, debe ser de ambas formas. Sí, hemos trabajado con empresas de Guatemala también. Perfecto. Para recordarles, en la página web de www.gce.global, ustedes pueden encontrar, tienen acceso a un directorio para que encuentren los posibles, digamos que los aliados que puedan estar a futuro con ustedes, o si necesitan un socio. Si no, hay una pestaña, si no lo llegaran a encontrar público, hay una pestaña donde pueden escribir y nosotros le haremos llegar, le vamos a hacer llegar a todos su directorio para que puedan establecer relaciones, porque hay socios en Guatemala, hay socios en Costa Rica. Sin embargo, el socio de Guatemala no ha estado, apenas está conociendo a la persona que está en Costa Rica. Entonces, sí, tenemos ya muchos países, estamos abiertos en muchos países y todos ofrecen servicios, y por ser aliados, pues obviamente que nos tenemos es que ayudar para poder atender y tener así aún más y más posibilidades de negocios en nuestros países y a nivel global. Perdón, les comparto aquí, acá están los contactos también, por si gustan tener la información. Perfecto, sí señor, compártalos. Los estamos viendo, claro que sí. Perfecto, o en el directorio, como ustedes mencionan también. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, licenciado. A usted muchas gracias. ¿Estás compartiendo pantalla?
Edificios que parecen animales mitológicos. No está ya. Sí, de pronto fue Daniel. Me tocó mostrarlos acá. Empecé. Dígale a Daniel que me deje pasar estos videos.
Bueno, continuando con la agenda del evento, a continuación tenemos, esperemos que él pueda compartir la pantalla y que esté en el Alter Space también conectado. Licenciado Brando Verde. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Puede, por favor, compartir su presentación por Zoom también? Ok, a ver, déjeme ver cómo puedo realizar eso. Sí, En todo caso, ¿desea que comparta lo del virtual o la presentación tal cual? no, su presentación aquí. Porque, y cómo, o sea, lo que no entiendo es cómo pasaría las diapositivas en los dos, ¿no? Tanto en el virtual como... Usted los va a pasar acá por el Zoom y ya le van a compartir. Permítame un momento. Esa es mi duda, a ver si me puedo ayudar, por favor. Ya el ingeniero le va a indicar. Perfecto, usted va a estar por el Alter Space, tranquilo, no se preocupe, y ya vamos a compartir su presentación acá. Como lo hicimos con la invitada Julen. Ok, correcto. Licenciado Brando, por favor, póngase más allá en el atrio, justo en el atrio. Okay. Perfecto, ya vemos su presentación y ya le indicamos cuándo ingresa, ya le indico. Hola.
Licenciado. Sí, correcto. No sé si me escucha en ambas plataformas. En ambas plataformas. Sí, señor, le estamos escuchando en ambas plataformas. No se preocupe por el eco, es acá conmigo. Ok. Entonces puedo ya proceder. Bueno. Vamos a dar inicio. We'll start now. A la presentación. The exposition. Del licenciado Brando Verde. Of the lawyer Brando Verde. Ok. Buenas tardes. No sé si ahora me escuchan. He cambiado los audífonos con unos auriculares. Está perfecto su sonido, está perfecto, le estamos escuchando y le estamos viendo. Listo, ya puedo entonces empezar. Ya, voy a hacer la lectura de su perfil. Perfecto. Haré la lectura de su perfil y ya, claro que sí. Con nosotros está el licenciado Brando Verde. Le estamos escuchando, señor. El licenciado Brando Verde es diplomado en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico. Él es egresado de la carrera de Economía y se ha destacado por su capacidad de análisis y experiencia de trabajo bajo presión. The graduate Brando Verde is graduate from university. He studied economy and he has problem-solving skills. Se ha orientado por el cumplimiento de objetivos y la resolución de problemas. Así ha alcanzado la experiencia necesaria para poder expandir los conocimientos teóricos adquiridos. El día de hoy, él nos va a hablar acerca de precios de transferencia. Today he will be talking about the prices of transference. Y cómo llevar un análisis perfecto y eficaz de manera indicada para nuestras firmas contables. And how to take a well-managed process to manage the firms, the legal firms.
Adelante, licenciado, con su presentación. You may proceed. Muy buenas tardes, noches con todos. Good afternoon, night to everyone. Soy Brando Verde, analista senior de la firma TPC Group. I'm Brandon Verde, the analyst senior of the firm TPC Group. Bueno, principalmente me dedico a elaborar informes de precios de transferencia y lo relacionado a cuanto negocios y evaluaciones financieras de la compañía. I'm in charge of dealing with the informs and managements of the services for TPC Group. La empresa cuenta con presencia internacional, un amplio reconocimiento local e internacional, experiencia de los valores, el capital humano más importante en nuestro caso en esta ciudad, aquí en Perú, en Lima, y un equipo que se divide en varias carreras, ¿no? Así como excelente metodología de trabajo para nuestro desempeño. Our company works locally and exteriorly. The main offices are often in Peru. We're mainly located in Peru and we... Continúe, por favor. Nuestros principales reconocimientos internacionales son el Leaders League y el International Tax Review. Our global recognizements are the Leaders League and the International Tax Review. Ambos reconocimientos de empresas extranjeras, las cuales evalúan el alto desempeño de firmas de precios de transferencia. Both recognitions are known for the higher segment of transference. Bueno, para poder hablar de precios de transferencia, primero debemos abarcar lo que es su definición. First, we'll have to talk about what is transfer prices. La normativa de precios de transferencia sugiere para analizar operaciones entre partes relacionadas de un grupo económico. The normative of prices of transference suggests that the analysis of the operations are parts related to an economic group. Ahora, un grupo económico se compone por empresas que pertenecen o se llaman entre sí vinculadas. Este vínculo puede existir ya que pueden compartir mismos socios o ser parte de una cadena en general de un grupo de empresas consolidado, ¿no? Con una empresa como matriz. This economic group is linked by different companies that are linked by the same prices of transfer. Ahora, el análisis de la transacción se puede definir como un precio, tasa o margen en el cual se pacta en una operación entre partes vinculadas o como también se denomina intercompany. The analysis of transfer is defined by the price, case, and margin of the earning about the pact of intercompany operation. Lo que se busca es que las administraciones tributarias analicen las operaciones entre partes vinculadas y determinen si el precio pactado por nosotros como parte vinculada y compañía relacionada cumplan con el principio de plena competencia. Goal is for the administration, the tributary administrations that are required to offer in between each
link part, establish market prices, and reach with the principle of arm's length. Conflict. Ok, asimismo, las fiscalizaciones de precios de transferencia buscan verificar que dichas operaciones cumplan con este principio y en caso de no hacerlas, se aplican sobre estas sanciones o ajustes sobre la transacción y análisis. The ending of transfer prices search, the verification of each operation, reaching the first, the beginning of the competence, and in which case that they're not done, the sanctions will be applied and mulcts will be done over the difference. La búsqueda principal del tema de precio de transferencia es fundamentalmente la manipulación de utilidades. ¿Qué es lo que se trata de evitar a nivel global? What we're trying to reach in a global level is called the manipulation of utilities. Para esto vamos a mostrar un pequeño ejemplo. For that, we're going to show a little example. En el cual mostramos al país A, que es un país con tasas de impuesto de las ganancias bajas, y el país B, que es un país con tasa del impuesto de las ganancias elevadas. If the example would be country A, that is a country with a cap of taxes that have them with the winning of a low winning, compared to the country B, that is country with the cap of taxes with a higher winning. Si nosotros tenemos una empresa ubicada en cada uno de estos países, lo que usualmente va a suceder es que se traslade el beneficio del país B al país A mediante diversos servicios que puede proporcionar la misma, en la cual lo que se está realizando es una elusión de impuestos mediante el traslado de transacciones al país A y por ende no se está pagando el impuesto correcto en ambas jurisdicciones. Having a country in both, having a company in both countries requires that from country B to the A will be a transaction of higher earning of taxes. Por tanto, lo que busca el análisis de precios de transferencia es evitar el traslado de beneficios de un país a otro y así estos apliquen tasas de impuesto correctos a la renta. What the analysis of transfers tries to avoid is the transfer from the greater taxes to lower taxes country, avoiding the loss of earning. Para llegar a la profundidad de análisis en precio de transferencia, lo que debemos conocer es el principio de libre competencia o arm's length en inglés. The principle is arm's length, is the fundament of on which is considered the price on top of the consumption, or must be an entity that can process transactions controlled. This price is a compensation of that will be given as a pact in between
the different independent entities. Por tanto, los precios pactados deben ser similares entre lo que uno pacta entre una vinculada que lo que pacta con una empresa tercero independiente, tanto en transacciones similares bajo condiciones comparables, ¿no? Que cumplan las mismas características. Both companies have to complete the same characteristics, the same prices of transaction, and have to be similar between different parties. La lógica de este principio es que ningún tercero independiente te va a querer dejar algo muy barato y por ende genera, el tercero sabe cuál es el beneficio al darte un servicio o un bien. Por ende, cuando comparemos con un tercero independiente, tenemos que utilizar la misma lógica para tener una transacción con nuestra parte vinculada. The main goal of this action is to keep the transaction between each similar company, avoiding a third party to come in giving lower prices that will enable the good transactions and making the benefit, giving benefit to the third party. En la siguiente presentación vemos por qué se regulan los precios de transferencia. In the next slide, we can see why we regulate the transfer prices. En la cual vemos que se compone de 4 pilares importantes, los cuales son protección, control y disminución, identificación y fomento. Which we can see that is conformed by 4 main pillars, which are protection, control and distribution, identification, and foment. En las cuales protección nos habla sobre la base tributaria nacional. El área de precio de transferencia es complementario al cobro del impuesto a la renta, toda vez que, de acuerdo al análisis de las transacciones, se identificará si una empresa está pagando correctamente los impuestos a cada país en los cuales desempeña sus actividades. In the protection file, we see base tributary national, which means it is the contribution and the protection of this one for the tributary base. En el punto de control y disminución, lo que se busca es evitar o disminuir en lo posible las planificaciones fiscales agresivas y las prácticas evasivas, ¿no? Que lo que te hablan es de que las empresas no traten de buscar vacíos legales o tributarios en los cuales sostenerse de ellos para no pagar los impuestos que realmente deberían pagar. En la segunda vemos el control y distribución, en el cual in the next one we see the control and distribution, in which we see the planification and fiscal aggressiveness, and the evasive practices, in which we're understanding there is a second way of protecting it. So Danny, I am back. I want to apologize the delayed. I was just in a little break. So let me know when I can continue with the sir. You may continue now. Sure. Thank you. Ok. En el tercer punto de identificación, lo que evaluamos es las situaciones susceptibles de evasión o elusión, ¿no? Una cosa es evadir, en las cuales tú puntualmente no pagas tus impuestos, y en el segundo punto es la ilusión, donde tú buscas estos vacíos para también no cumplir con los requerimientos tributarios. Por tanto, este punto es importante para cumplir plenamente lo que es la recaudación fiscal, ¿no? Perfect. So in this case,
On the third identification process, we will have the situation susceptible of the evasion and evaluation. So what that means? So on the first one, we need to validate when we have to pay taxes, right? And the second one, all the spaces that are empty to pay for this information about it. Y finalmente en el fomento sobre el cumplimiento tributario, ¿no? Que si ponemos en práctica los 3 puntos anteriores, llegaremos al cumplimiento tributario, que es toda la suma de planificación tributaria que debe ejercer una empresa para que finalmente todos estos componentes aporten a una empresa y tengan muy bien definido su planificación tributaria. So in this promotion, that will be the last one, the fourth one. On that one, we are just checking here to complete the tributary mandament. Okay, so in this one, we need to validate that there are all components to complete all the rules that we are requesting for every single company for this ley. Ahora bien, ¿de dónde nace el planteamiento de precio de transferencia? Esto nace de las BEPS, que es Base Erosion on Profit Shifting. Okay, so in this case, we are going to talk about the BEPS. So the BEPS are the erosion of the base. Erosion of Profit Shifting. The erosion. Sobre las cuales se plantea, los que plantean estos puntos es la OCDE, la Organización Económica de Desarrollo. So in this strategy, we are just checking all the planeation where we can check everything about the plans that we already have on mind. So in this case, we have the last one, that is the, let me just take a look here. So the tributary mandament that this one requests. Ok, sí. Y sobre la transferencia de beneficios, como les comentaba, lo que busca precio de transferencia es que no exista la transferencia de beneficios de un país con altos impuestos a un país con bajos impuestos, sobre las cuales, en suma, lo que resulta es como un menor pago de impuestos a nivel general. So in the second one, we have the profit transfers. So that will be means that we have a higher taxes or a lower taxes to just give a solution that will be less payment of this. Así pues, de acuerdo a la BEPS y su acción 13, nos presentan 3 informes sobre los cuales vamos a ahondar en el tema de precio de transferencia, el cual será el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. So in this case, we have 3 options on the action number 13. We have the master, the local, and the last one that is the CBC report. So he will be explained one by one. Exacto, lo que buscamos es principalmente en el local file es obtener información detallada de las transacciones intercompañía, asegurándonos de analizar correctamente cada una de sus transacciones y que el contribuyente cumpla con sus obligaciones en materia de precio de transferencia a nivel local. So in this one, on the local file, the main concern is we need to obtain information more specific of all the transactions between all the companies. So we need to just make sure that these just find and comply all the obligation of the matter of PT. Posterior a ello también tenemos el master file, que es un informe similar al local, pero con la diferencia es que engloba la información de un grupo económico o un grupo que consolida estados financieros y sobre la cual se considera la información funcional y descriptiva de los principales rasgos de la compañía.
So on the master file is really similar to the local, but the difference is on this one, we need to have, keep in mind that we have a general reasonable of the global of the business, that we can just working for health administration in the evaluation of the risk that will be implique on the prices or on the how much will be of this transference money. Y el tercer reporte será el country by country report, ¿o no? O reporte país por país, el cual nos da un amplio espectro de lo que es el grupo a nivel general, en el cual elaboramos un gran cuadro, en el cual identificamos los ingresos de cada compañía, los impuestos que paga compañía, las utilidades obtenidas por cada compañía en detalle, pero de todo el grupo económico. Okay, so on the third one, that will be like company by company. In this one, we need to check everything about the income of the evaluation, that we have to have all the details about the company. Well, we can just make sure have everything inside of this assignation or about this report to obtain more information about this, about all the incomes of the company. For example, the taxes and other skills or other components. Ahora vamos a hablar sobre lo que compone un reporte local, el cual tiene tanto información funcional, descriptiva, como de análisis económico. So in this one, we are going to talk about the transfer prices that we are going to work in, right? That, for example, the first one that was the local report. En la cual vemos que un estudio de precio de transferencia está compuesto por la información descriptiva, la información específica e información complementaria. So on this study of this technique, we are going to see the prices of the transference of the documentation that we will be see first, the information specific of this, that will be the functional information. The second one will be the specific information that will be for the operations and the economic analysis. And the last one will be the information that will be the supplement of information, that will be the financial information. Los principales puntos a considerar en la parte funcional serán la estructura de gestión organigrama del grupo, las actividades y estrategias de negocio, las reestructuraciones y obsesiones de activos y los tanto principales clientes, proveedores como competidores. So on the first one, we will have all the information about this. That will be the structure of the job. We will have all the and the activities and strategies that the business requires. We will need to the restrictions about the principal markets or the principal business who are doing the same. Posterior a ello se identificará la naturaleza y la característica de las transacciones, la identificación de las vinculadas, el análisis de comparabilidad funcional de las operaciones y si existieran contratos entre las partes vinculadas. So this is just everything of this will be together. So for example, we will have the characteristic or the important thing that we will be identify all the vincles that we are checking for the analysis of compare one by one, or the functional of the other operation. And in this case, if we have some contracts that we can use for.
Finalmente, adjunto al informe, en los anexos, indicaremos los estados financieros anuales de la compañía, los datos financieros de las empresas comparables, conciliación de datos de empleados y métodos, así como información complementaria al análisis desarrollado en la parte económica. So on the last one and the finally, we have all the states, the financial states for year. We have all the data of the finances of the company that we can just comparable with the other companies, and then the consolidation of the data of the employees and the methods. Ahora, a tener en cuenta, mencionaremos los indicadores de riesgo y operaciones de alta revisión. So in this one, we are going to talk about the risk of this information about the operation of the high revision. En el punto número 1 vemos transacciones importantes con relacionadas establecidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Llámese empresas que se encuentran en paraísos fiscales. Estas transacciones son de alto riesgo, ya que estamos adquiriendo mercaderías, servicios o bienes o hasta servicios financieros de un paraíso fiscal, y eso hace que esta operación sea de alto riesgo, ¿no? Comparada a operaciones con terceros independientes. So the first one will be have high risk for the transaction that we are sharing of the part of the relationship stable on the jurisdiction of the lower imposition of this company, and then that's why we have high risk because we are just contract more services for. Posterior a ello tenemos la transferencia de intangibles a partes relacionadas. Esta transacción es riesgosa puesto que la valoración o la valorización de un intangible es subjetiva a muchos puntos, ¿no? Por tanto, la determinación de ese valor tendrá que ir sujeta a un análisis profundo de la misma y de acuerdo a ello corroborar que efectivamente el valor de esta transacción se encuentra a valores de mercado. So in the second one, we will have the transfer of intangibles that will be just making sure that the right amount that was submitted will be the right one, so we will not have any difference between one and the other one. En tercer punto tenemos la reestructuración de negocios, que es posiblemente cuando haya una absorción o fusión entre empresas del grupo, sobre las cuales también tendremos que tener en consideración hasta qué parte del año, de qué punto de análisis se hará el análisis de cada empresa y sobre los cuales se verá sujeto el grupo y los riesgos que también se ve sujeta a la misma. So on the third one, we have the business restructuring, that on that one, we need to analyze until when we will be working on it, on what month of the year we will be working on it. So we will be make sure all the database will be the right one. Sobre el punto de pagos específicos, es mediante el cual tenemos servicios o compras extraordinarias sobre las cuales no existe un sustento comparable, sobre las cuales también existirá un alto indicador de riesgo, puesto que son transacciones de tipo excepcional. So on the next one, we have the specific payments that on this one will be a high risk of value because you need to make sure how exactly will be paid for. So will be all the payments that you will be due, and you will be have all the details about these payments for. Ahora, hablando de pérdidas recurrentes y bajos resultados, sobre estos dos puntos es importante analizar por qué es que estas empresas están obteniendo resultados negativos, puesto que una empresa en marcha y no debería estar en este escenario, ¿no? De lo contrario, tenemos que demostrar a qué se debe este hecho casual, ¿no? Porque no es algo normal que una empresa se encuentre en pérdida.
So in this case, we need to just make sure about the recurring losses and lower results about the company, because we need to make sure what will be the fact or what will be the reason why these companies are having like lower results, and we need to analyze for why they are having negative results, so we can just make better the company and see what will be the problem for. Finalmente, deudas excesivas y documentación deficiente o no existente sobre las cuales, ¿no? Las deudas excesivas nos hacen identificar empresas que se encuentran en rojo y que difícilmente podrían sustentar las transacciones que tienen con sus partes vinculadas. Y sobre la documentación deficiente o inexistente es el sustento sobre las transacciones con sus partes vinculadas, en las cuales, si no existen documentos sobre algún servicio prestado, compra o venta, no tenemos la base para sostenernos y soportar dicha transacción. So in this one, we need to make sure about all the transaction that we will be do. For example, in this case, we have the excessive debts. So in this one, we need to make sure that we have all the documents and all the bills that we was paying for, because with this, we will be the proof of all these payments. So for this, we will be working on it to have everything clear. Posterior a ello, tenemos las principales observaciones y o controversias en una fiscalización. So on the next one, we will have the main concern of the principal observation, or will be the controversy of the inception of this. En este punto, mencionar nada más cada uno de ellos, en los cuales realizar un análisis global versus un análisis segmentado, el hacer el EPT, el estudio de precio de transferencia, posterior al finalizar el ejercicio, también puede generar multas y ajustes, seleccionar inapropiadamente el método de precio de transferencia, o ignorar comparables internos. So on this one, we will be just check the global analysis versus the segment analysis that we have. And for other part, we have the EPT that is after the finally say all the exercises or all the adjustments. And then we have all the PT method that we can just select for. And the next one, we will be to ignore all the comparables internos. Posterior a ello, también serán observables la selección equivocada de comparables, la fuente de información deficiente, el ignorar partes relacionadas por definición, estrategias fiscales agresivas y la discrepancia entre el informe y lo declarado, ¿no? So on the next one, we will have the wrong selection of comparables. We will have all the we will be the information that was not working well. We need to ignore all the parts related with the definition and the strategies that will be just have the reason of the business, and the discrepancy of informs and declaration of. Finalmente, respecto al reporte local, se hace mención a las recomendaciones. So the recommendations that we will have will be the next one. Lo principal es hacer un diagnóstico y anticipar nuestro análisis antes del ejercicio a declarar. So the first one and the most important, we need to check and make one diagnostic of all the prices, and we need to just validate the 100% of the operation before and after of the planning
and check all the risk of the operation. Posterior a ello, cumplir con la legislación y el correcto análisis e identificación de las operaciones intercompañía. So on the second one, we need to make sure the fiscal legislation will be the right one, and then we will have one study of the transfer to check and apply for all the operations in every single company, inter the companies. Y en el tercer punto, corroborar que los valores presentados tanto en los estados financieros como en la declaración son los correctos para el estudio de precio de transferencia. So on the last one, we will have and make sure that we need to make sure that all the values and all the prices that we just check and in the financial, we will be the same one on the annual statement that we are going to make. So we will have one declaration informative of this study of the prices that we use for the transference. Ahora nos toca hablar sobre el reporte maestro. So now we are going to talk the master report. Sobre el cual la OCDE define que el grupo se define como el conjunto de empresas vinculadas, relacionadas de propiedad y control, las cuales se encuentran obligados a realizar estados financieros consolidados, sobre lo cual esta es la empresa sobre la que tendrá verse obligado a presentar el reporte maestro, ¿no? So for the master report, we will have checked that this group under the OCDE, that is the group of who define and analyze what is the concept of all the companies that are included for their relations of the property of the control, that we can found, and it's an obligation of all the formulas that the EEFF that will be applied from the beginning of the accountability, and will be just check the centralized statement. En el ejemplo del gráfico vemos la compañía A, B y C, y esta consolida, pero en personas naturales. Por tanto, de acuerdo a su estructura, tanto la compañía A, B y C serían las que están obligadas a presentar el reporte maestro. So on this example, we will have three kinds of companies: company A, company B, and company C. All of these companies, they will have like personal, like natural personnel. So that means they need to just validate all the information and give the right statement to this, because they just work with like a person for. En el siguiente ejemplo vemos que estas empresas consolidan, pero en una empresa de tipo holding. Por tanto, la holding será la encargada de presentar el reporte maestro y ya no la compañía A, B y C. So in this example, we will be checked that the company holding is in charge to check and receive all the statement in all the form, because it will be not just the regular company ABC, and will be the company holding what will be better. Sobre la información que deberá contener el reporte maestro, se deberá indicar la estructura organizacional del grupo, la descripción de las actividades del negocio del grupo, así como las políticas del grupo sobre intangibles. So on this one, we will have all the integrants of the group versus the parts of the relation. So on the first one, we have the structure
that is the organizational of the group, will be legal capital or the ubication for. The second one, we have the description of all the activities of the business of the group. And the third one, we will have the politic of the group, or all the intangibles. En el cuarto punto tendremos las actividades de financiamiento del grupo y así como la posición financiera y fiscal respecto al manejo económico del grupo. So on the fourth one, we will have the activities of the financial of the group, and then the next one we will have the position of the financial and fiscal statement. Asimismo, respecto a la estructura organizacional del grupo, tanto legal como su capital y su ubicación, tendremos que identificar las jurisdicciones que generan mayores oportunidades, ya que estas serán las que tengan el traslado de beneficios. De manera combinada, tanto servicios intangibles y operaciones de financiamiento, se pueden identificar operaciones no declaradas en el reporte. Por tanto, es de suma importancia saber en qué países las empresas tienen o generan mayor utilidad respecto a la actividad que realizan. So on this one, we will have the structures of the organizational of the group will be legal, capital, and ubication. So on this one will be really important, identify all the jurisdiction that can be the opportunity for all the benefits. And the most important thing, we need to know which countries we will be generate the utility of these companies. So we will be know what companies will be have more money or generate more money. En el punto de la descripción de actividades de negocio tenemos la identificación de los profit drivers y la cadena de suministros, sobre la cual identificaremos en qué jurisdicción es donde nuestras principales empresas obtienen mayor rentabilidad. So on this part, we will have this the description of the activities of the business of the group, right? On the first part, we have the profit drivers, and the second one, we will have all the supply chain. So on this one, we will know what will be the more important thing and what will be the value of all these companies have. Finalmente, identificar sobre la política sobre intangibles, quién las desarrolla o explota, quién tiene la propiedad legal del intangible y por qué es que esta es la empresa asignada a la cual se cobra este intangible, ya que esto generará ingresos importantes para el grupo económico. So on this one, we are going to talk the how we can work for the intangible, who will be developing this exploitation, or who will be in charge of this legal, and who is like in charge of get the checks or the payments, all the usage, and who get the payments for. Finalmente, las actividades de financiamiento del grupo, sobre qué tipo de préstamos realizan, de corto o largo plazo, operaciones de leasing o leaseback, préstamos revolventes, deudas o garantías dentro del grupo, o si estas realizan sus actividades bajo la política del cash pooling. So on this one, we are going to check the activities of the financial of the group. One of that one will be like the
like when they share money for, that will be for long term or short term, the operations of leasing or lease back, when we can just have the debts and the guarantee of the cash pooling. Finalmente, nuestro reporte maestro contendrá información importante del contribuyente, tanto como el reporte local, reporte maestro, la del country by country, sobre fiscalizaciones, estados financieros y las memorias que se hagan en los ejercicios fiscales bajo análisis. So on the taxpayer, we will be found the master report, where we can find the local report, the master report, the EEFF, the when you have company by company, and all the memories of. Finalmente, vamos a ver el reporte país por país o country by country report. So finally, we are going to see country by country. So will be the report that we have for every single country for. Este informe es el derivado sustancial de las BEPS sobre la acción 13, en la cual identificamos en este gráfico sobre los cuales nos habla de coherencia, sustancia y transparencia, ¿no? So on this one, in this chart, we will have found three components. One that will be the coherence, the second one will be the substance, and the last one will be the transparency. Como les comentaba, este informe es el que consolida toda la información elaborada en los reportes anteriores y sobre los cuales el plan BEPS en su acción 13 describe, ¿no?, estos tres documentos importantes y sobre los cuales el reporte maestro es el cual capta la mayor información tanto cuantitativa como cualitativa para que las administraciones tributarias en general puedan compartir esta documentación e identificar en qué país se está realizando o no una correcta tributación. So on this one, we will on the report of the country by country, we will have the plan that is using by the BEPS. The BEPS is the base erosion and proofing shifting, that is under the action number 13. Describe three documents that can be allowed and see what will be the information, the enough information to realize all the evaluation of the risks of the transference of the prices. So on this one will be the master that will be the most important with all the information in the database. En la siguiente presentación vemos un cuadro que es muy similar al que la OCDE nos recomienda como estructura, sobre los cuales habremos de identificar los diversos puntos y requerimientos de información tanto cualitativa como cuantitativa para completar y que este sea declarado en cada administración tributaria. So on the next chart, we will be found all the various qualitative and quantitative points that will be applied for all these statements that will be requirements for this country by country. Podemos identificar puntos tales como la ubicación de la parte relacionada, su capital social, si ha tenido ganancia o pérdida operativa, el impuesto pagado, el capital, sus ganancias acumuladas, el número de empleados, los activos tangibles distintos a efectivo y equivalentes a efectivo, entre otros. So on this we will be found like a different statements, like for example, the
profit or the loss, the capital that the companies have, the number of employees. We have different statements that can be just checking for the incomings that the company getting. Finalmente, identificamos un cuadro final en el cual indicaremos la empresa, el país que realiza la captación de la residencia, en este caso, donde se encuentra ubicada la empresa, y finalmente, un cuadro en el cual identificaremos la actividad sobre la cual se dedica una de las muchas empresas que van a ser parte de nuestro grupo económico. So on this one, we will be working about the company, what will be the country of the residence, what will be the activity that is dedicated these companies and the ubication of all these companies. So from this, we will be working on all the information about all these different companies. Finalmente, las administraciones tributarias podrán identificar y hacer un cálculo si los ingresos fiscales y los impuestos sobre estos ingresos son proporcionales al valor creado en cada jurisdicción. So on this one, we can just calculate all the tax revenue that we will be have and the incomes that the company are working with. Asimismo, para comentar que la OCDE elaboró en el 2017 un manual con 19 factores de riesgo, los cuales ayudarían a las administraciones tributarias a hacer una mejor evaluación de los riesgos, incluyendo. So on this one, we will be go found all the manual to identify all the 19 facts that we can have as a risk, that we can just check of the administration, that we can just check and consider it as a evaluation as a risk, including. Entre estos identificamos el ratio de ingresos provenientes de vinculadas entre ingresos totales. So on the first one, we will be have the ratio of the incomes that they are coming from the all the incomes total of the total incomes. Así como la comparación entre ratios de rentabilidad y pago de impuestos entre la empresa analizada y sus potenciales comparables. So on the second one, we'll have the comparison between the ratios of the rentability and the payment of the taxes between the company that we are analyzing and all the of the potential comparable. Asimismo, como el ratio de ingreso por empleado, el ratio de rentabilidad por empleado y el ratio de rentabilidad por activos. So on this one, we will be have the income ratio for employee. We will be have the income of the rentability for the employee, and then the ratio of rentability for actives, and the ratios of the capital before and after of the taxes in between. Ya para terminar con la presentación, vamos a ver un análisis del riesgo del reporte país por país. So just to finalize this presentation, we will be have and discuss the analysis of the risk of this report country by country. En este punto vamos a identificar los ingresos de entidades vinculadas respecto a los ingresos de entidades no vinculadas, ¿no? Siendo las vinculadas las de color azul y las no vinculadas de color verde. So in this one, we will be identify the revenue linked of the identities that will be on the blue color, and on the no
on the no identities linked, that will be the green ones. En el gráfico del lado izquierdo vamos a ver el porcentaje de ingresos proveniente de vinculadas y no vinculadas. So on the left one, we will be found all the income percent that will be have the vincul and not vincul. Lo que podemos observar es que tanto Uruguay como Chile y Brasil presentan una similitud en que las partes vinculadas son menores en ingresos respecto a las partes no vinculadas. So on the right one, we will be have like the comparison between the countries as Uruguay, Chile, and Brazil, that will be have all the linking parts of all the incomes and the utilities for workings. Y en los otros dos países que son paraísos fiscales, tanto como Hong Kong y Panamá, vemos un fenómeno en el cual Hong Kong sí tiene menores ingresos de partes vinculadas y Panamá tiene casi en su totalidad ingresos de sus partes vinculadas. So, and then we will be have here Hong Kong and Panama, that on that one we will be found one phenomenon that will be a lower income, but will be applied for like a better utility. De igual forma, haciendo un análisis posterior, vemos el ingreso y utilidades por trabajador, en los cuales identificamos que Uruguay, Chile y Brasil presentan un ingreso por trabajador similar en cada uno de estos países. So how on in this one we will be have all the sequence analysis from the employees, where Uruguay, Chile, and Brazil will be have the same income for all the employees. Todo lo contrario sucede en Hong Kong y Panamá, ya que vemos que los ingresos y utilidades por trabajador son realmente elevados, hasta el punto de cuadruplicar o quintuplicar lo generado en Chile, Uruguay y Brasil. So on the left side, we will be see the difference between Hong Kong and Panama. That will be the incomes will be higher than in the other countries. So in this case, we can quadruple all the amount for and the prices. Finalmente, vemos el mismo cuadro del lado izquierdo y en el lado derecho vemos la rentabilidad generada en cada una de estas empresas y los impuestos, en los cuales vemos que Uruguay, Chile y Brasil tienen una rentabilidad similar y una tasa efectiva o impuestos relativamente entre normales y altos. So on this one, we will be see like how Uruguay, Chile, and Brazil will be generate profitability and taxes for all that was the income of all these companies. So all the generate profitability will be like a higher and the same one for all these countries. Y todo lo contrario sucede con Hong Kong y Panamá, que al ser paraísos fiscales vemos que tienen un margen operativo elevado, altamente elevado, y una tasa efectiva mínima, ¿no? Que se corresponde con las utilidades, ¿no? Porque al tener una tasa tan baja, genera expectativas de que las empresas quieran trasladar sus beneficios a países de baja o nula imposición. So on this one, for example, on the tax havens, we will be have like a really low rate, like in the comparison for the other countries. So we can see that that Hong Kong and Panama, they have a higher volume. Finalmente, espero que con esta presentación se hayan familiarizado un poco más con el tema de precios de transferencia y hayan aprendido un poco de qué es lo que se trata este pequeño área contable, ¿no? Al contable financiero respecto al cumplimiento de al cumplimiento tributario.
So I hope you will be enjoying this conference. So I hope you will be learn about the transfer pricing, about the financial accounting area, and all the compliance that the companies have to do. Por mi parte, esta sería toda la presentación y bueno, ¿no? Agradecerles por su tiempo prestado. For my side will be all the presentation from now, and I want to thank you for all the time that you are giving me today. Muchísimas gracias, licenciado Brando Verde. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo solo una. Hola. Adelante, sí, claro que sí, adelante. Es a ver, un segundo. Era que le había apuntado aquí cuando estaba haciendo la presentación. Ok. Es sobre los riesgos. Es sobre los riesgos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha correcto. Ok. A ver. Es algo que lo había visto en una página, en un reporte, en verdad, de Ernst & Young sobre sobre los precios de transferencia, que es lo que usted ha comentado hoy día, pero que habían ciertos riesgos también, como por ejemplo lo de la propiedad intelectual. Y mi pregunta era justamente por ese lado, ¿cómo se podría gestionar o reducir ese riesgo de propiedad intelectual? Correcto. So the question that he's trying to ask you is, what will be the risk about the transfer pricing report regarding of the intellectual property, and how we can just manage this risk for this this statement? Respondiendo a tu pregunta, lo que normalmente pasa usualmente en empresas que desarrollan este punto en el transcurso de cómo va creciendo la empresa es que usualmente la empresa misma determina ese valor, ¿no? De cuánto vale la propiedad intelectual, ¿no? Para que, no sé, una filial haga uso de esta y le pague a la matriz. Pero eso genera riesgos porque ellos están determinando un valor, un valor genérico, ¿no? Lo que se recomienda en estos puntos es realizar una valorización sobre este intangible, para lo cual la misma empresa que en este caso, si tú mencionas Ernst & Young te puede dar ese servicio de realizar una valorización a tu intangible y determinar correctamente. Pongamos un ejemplo, que tú estás cobrando por esa propiedad intelectual una tasa de regalía del 5% sobre la utilidad operativa, y que ese 5% que tú hayas definido sean lo que muchas empresas similares a ti en el mismo ámbito o actividad que tú realizas, ellos cobren efectivamente en un rango similar al que tú estás cobrando. De esa forma, evitamos este riesgo de propiedad intelectual. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el licenciado Brando Verde? ¿Alguien más iba a preguntar?
La pregunta tiene que ver con la situación actual de la falta de movilidad de los expatriados entre las compañías matrices y sucursales. Tenemos información de que actualmente la pregunta tiene que ver con la situación actual de la falta de movilidad de los expatriados entre las... Lo cual ha venido generando problemas de facturación entre países y entre compañías. Lo que entendemos es que los servicios se están prestando prácticamente de manera virtual, de país a país, y en el momento de reconocer la territorialidad del servicio, los gobiernos están empezando a controlar quién realmente debería pagar los impuestos, si las compañías matrices o las compañías sucursales en cada país. Correcto. Es un planteamiento válido el que tú me comentas, porque sí, ahora con la coyuntura, las estructuras de trabajo, ¿no? De cómo se desempeñan los expatriados en diversos países, ha cambiado en este sentido, ¿no? Sobre cómo reconocer efectivamente los beneficios generados sobre los servicios prestados, ¿no? En general. Ahí lo que tendría que hacerse es un análisis, digamos que segmentado sobre este servicio, identificar correctamente dónde se prestó el servicio, cómo se prestó el servicio, el driver sobre el cual se prestó ese servicio, a fin de identificar si efectivamente le corresponde registrar los impuestos a una u otra jurisprudencia. Pero sí, efectivamente, el tema COVID nos va a generar un montón de inconvenientes, ¿no? Para empezar, las utilidades de las compañías a nivel general no van a ser regularmente las mismas que han sido años posteriores, ¿no? A todos nos ha afectado este tema, y así que habrá que ver cómo se analizan ahora los precios de transferencia, porque las rentabilidades van a disminuir en todas las empresas. Muchísimas gracias. Licenciado Brandon, muchas gracias. A usted y a todas las personas que estuvieron ahí acompañándome por su tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchos saludos allá en Perú y esperamos seguirlo viendo y escuchando acerca de usted. Gracias. Thank you. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bueno, les invitamos a que no se salgan, por favor, de las plataformas, a que sigan ahí, porque ahorita viene un invitado supremamente importante en el área jurídica, pero que nos sirve a los del área contable también. Por favor, les pido que no se retiren, de la plataforma. A las 8 de la noche, hora Miami, tendremos uno de los abogados más prestigiosos de Australia. Esta conferencia será en inglés, pero va a tener traducción al español, una excelente traducción. Nos hemos preparado para recibirlo. Realmente es un honor tener con nosotros al señor Barry Goldsmith. Él estará a las 8 de hora de Miami, hora del este, con nosotros. 2 de la madrugada España, y ya día 9 a.m. aproximadamente del día viernes. Entonces, por favor, no se vayan, descansen un poquito, descansen un momento, que nosotros estaremos avisándoles
pero no se retiren ni de Zoom ni de la plataforma que está en Alter Space. Por favor, no se retiren. Es a las 8 de hora de Miami, que también es la misma de Colombia, que es la misma del Perú, 6 de la tarde hora Salvador. Entonces van a estar, por favor, no se retiren, no se lo pierdan. Paola, a las 8 es la presentation de Mr. Goldsmith, ¿verdad? Sí, señor. 8, media hora, ok, gracias. Bueno, entonces, por favor, estén acá. Él es un experto en llevar las firmas a otro nivel. Él es de las mejores firmas. Él tiene la mejor firma en Australia. Es reconocido en todo el continente oceánico y es un honor realmente que tenerlo acá. Así que ahora a las 8 nos veremos. No se vayan a ir, que acá seguimos compartiendo todo.
Managing social media campaigns with Monday.com is easy. How easy? This easy. With Monday.com, you can manage the entire process of all your campaigns. Dos de la madrugada.
I can see you now. I can hear your heart feeling every single sound. Now I'm wide awake, but then holding faith. 'Cause I know I found love with every breath I take. I was waiting on the other side, looking in. These arms touch, kiss, voice struck, baby, come on. You're let me in. These arms touch, kiss,
And found, I can see you now. I can hear your heart, feeling every single sound. Now I'm wide awake, but then holding faith. 'Cause I know I'm found alone with every breath I take. Waiting on the other side, looking in. Sparks touch, kiss, love struck. Baby, come on. Living on our heads, it should let me in. Sparks touch, kiss, last chance. Baby, come I was always told, keep your heart control. Never let it go. Truth is banging. Now I see things straight. Every scar I with every breath I take. I was waiting on the other side, looking in. Sparks touch, kiss, love struck. Baby, come on. Living on our heads, it should let me in. Sparks touch, kiss, last chance. Baby, come if you saw it, tasting everything. Don't be scared to just take it. When it's love, come stand next to me. Sparks touch, kiss, love struck. Baby, come on. Living on our hearts, it should let me in. Sparks touch, kiss, last chance. Baby, come lost and found, I can see you now. I can hear your heart, feeling every single sound. Now I'm wide awake, but then holding faith. 'Cause I know I'm found alone with every breath I take. I was waiting on the other side, looking in. Sparks touch, kiss, love struck. Baby, come on. Living on our heads, it should let me in. Sparks touch, kiss, last chance. Baby, come I was always told, keep your heart control. Never let it go. Truth is banging, now you know. Now I see things straight. Every scar I made. Yeah, I know I'm found with every breath I take. I was waiting on the other side, looking in. Sparks touch, kiss, love struck. Baby, come on. Living on our heads, it should let me in. Sparks touch, kiss, last chance. Baby, come
Bueno, a continuación, quizás uno de los personajes más esperados en este evento es el licenciado Germán, perdónenme, Germán. Aquí estoy. Ok. Estás en la plataforma de Alter Space, ¿verdad? En ambas, Perfecto. tanto Altspace como en el Zoom. Ok, perfecto. El licenciado Barry no está por acá. Permítame un momento. Ya está el licenciado Barry Goldsmith. Okay, we are about to start. Yo le hago el profile, yo le digo el profile. Okay.